Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas? ¿Cómo estáis todos? Soy Rayitox y hoy tengo como invitado de honor, la verdad es que hacía tiempo que tenía ganas ya de poder hacer un directo con él, con César Córdoba. Seguramente muchas personas ya lo conoceréis. Tiene una página en YouTube, bueno, tiene un canal de YouTube que tiene... ¿Cuántos tienes ahora? ¿370 y algo mil suscriptores o 360.000 o no sé, un montón? Ajá, sí, más o menos. Donde hablas sobre arte y donde especialmente yo creo que hay un trabajo muy focalizado en todo lo que es la pintura y en ayudar a las personas a que puedan trabajar con diferentes técnicas, que puedan crecer en su labor como artistas, como pintores, pintoras, etcétera, ¿no? Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, bien, bien, gracias aquí, Muy bien. empezando el día. Mira, voy a hacer lo de la miniatura, lo que estábamos comentando, muy rápido, Claro, y lo dejo así sí, sí, sí. ya. Lo dejo así ya Sí, hecho y no tenemos que esperamos, estar. esperamos también que vaya entrando la gente, ¿no? Que vayan Sí, vale, dejando vamos a hacerlo así, sí. Venga, y comentarios, subo todo ya la eso. miniatura. Venga, perfecto. Te platico, sí, la idea del canal es, pues eso, compartir algunas de las cosas que he aprendido, ¿no? Sobre pintura. Ujú. Eh, Por supuesto, el canal empezó de una manera muy técnica, o sea, yo hablaba simplemente, por ejemplo, de cuál era la diferencia entre un azul cobalto, un azul ultramar o entre un Mm, barniz y otro, cosas así, ¿no? Cosas ujú. que no implicaran, eh, en todo caso, yo mostrar cómo trabajaba yo. Bueno, eso sonó medio extraño, pero ah, lo quiero mencionar porque quizás, bueno, vamos a estar viendo algunos cuadros y podemos comentar varias cosas, ¿no? De cualquier pintura que salga por ahí. Genial, vale. Igual si alguien, habíamos platicado, ¿no? Que si alguien se anima y quieren que veamos. Sí, o sea, yo lo que invito es para poder también apoyar el canal y poder financiar todo, si alguien tiene interés en que comentemos alguna pieza suya pictórica, que vamos a hacer con superchats, porque normalmente lo que suele suceder cuando lo suelo hacer con Mart, lo de analizando Instagrams, es que de Ujú, repente recibimos un gran aluvión de Instagrams, no da claro, tiempo a analizar todos, entonces damos un poco de prioridad a aquella gente que de alguna manera, aunque sea poner 20 pesos o 30 pesos o lo que sea, pero que de alguna manera también pongan de su parte, ¿no? claro. Y en este caso, si a todo el mundo le parece bien y a ti te parece bien, pues yo propondría hacer algo parecido. O sea, si alguien quiere que realmente veamos su obra y quiere sobre todo escuchar un análisis tuyo, porque yo creo que eres quien más pilota del tema y conoces más técnicas, estilos y que puedes quizá aportar más, pues oye, fantástico, ¿no? Yo también comentaré mi Claro. visión, pero creo que tú eres aquí un poco el protagonista del momento, ¿no? Quiero Sí, ya, desde ya agradecer a Jorge JM7 por esos 5 euros, por ese super chat. Y yo no sé si tú has tenido, ¿tienes algún artista que te apetezca comentar o así a su obra a podemos. nivel pictórico? Claro, claro. Mira, lo que quería platicar un poquito es esto, te digo, en el canal yo me enfocaba mucho más en los aspectos técnicos, pero técnicos de eso, ¿no? De los materiales principalmente, Ujú. porque yo he pensado mucho sobre cómo dar clases, o sea, he tenido muchos alumnos, tengo, no sé, yo creo que 15, 16 años dando clases. Entonces, pues uno piensa, ¿no? La forma en cómo le debe enseñar a pintar, porque cae uno en el riesgo de enseñarle a alguien lo que uno sabe hacer y que pinte igual que uno, ¿no? O sea, es como, eso pasa mucho en las academias. Los alumnos terminan pintando como el maestro y, y luego es muy difícil salirse de eso, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo no quiero mostrar cómo pinto en mi canal, o sea, podemos hablar de pinceles, de óleos, de colores, Hmm. pero yo no quiero que vean cómo pinto porque no quiero que crean que así se pinta, Que tú porque eres el hay, referente, ¿no? De cómo es la ajá, manera ajá, correcta de pintar. exacto, Sino porque más como no, o dejar que sea, cada cual saque su potencial y pinte como le apetezca o...
Simplemente dar exacto. pautas, ¿no? Técnicas. Exacto. Técnicas. Mm, Ahora, sí, cuando uno, ahora lo pienso, cuando uno le está enseñando a pintar a alguien, lo que le enseña son herramientas, como dices, ¿no? ¿Qué es una escala de valores? ¿Cómo se diluye la pintura? O cómo tener, sí, cómo variar la consistencia de la pintura para que la pintura haga lo que la persona quiere que haga, ¿no? Para que pueda lograr expresarse mm, con esas herramientas. Pero no le puedes decir que algo está bien o que está mal. O sea, es como, no, es que esa forma que tienes de aplicar la pintura está equivocada, ¿no? claro. Que eso nos remite un poco al debate que estaban teniendo la Sí, vez pasada. bueno, no era mi intención entrar a, a valorar el debate, pero bueno, ya que lo sacas a colación, ¿qué tal lo viste? O ya que, no sé, si te apetece comentar, cuál fue tu perspectiva o cómo lo sentiste, qué te pareció. Bueno, te digo, yo siento que es eso, intentar ah, a ver si puedo organizar mis ideas, porque tío, a veces me cuesta No te trabajo. preocupes. Pues luego me piden, no, oye, entra al debate, y yo, no, bueno, ¿qué voy a decir? Va a estar Oye, todo para mí hecho es un bolas. gusto, tenerte, la verdad, y poder escucharte en No, directo. O sea, claro. que tranquilo, relax y que Claro. como No, vaya fluyendo, ¿eh? mis videos los escribo, los pienso, o sea, los edito, voy reflexionando sobre lo que estoy diciendo y lo reviso muchas veces, ¿no? Porque Mm, así aventarme a decir algo de repente es difícil. A mí me entretiene mucho realmente los debates, aprendo también, por supuesto, mucho. De repente hay algunos debates, algunas ideas que se me hacen más interesantes que otras. Por ejemplo, el que tuvieron con Baby Solís, ¿no? Sobre Baltus. Eso a mí se me hizo muy interesante ese debate. Esto sobre el arte contemporáneo, el arte conceptual, el arte no objetual, que si es arte, que si no es arte. O sea, a mí me tocaron esos debates en la escuela hace 20 años, ¿no? Entonces ya de repente, pues para mí están un se poquito. te hace un poco antiguo, ¿no? Ajá, sí, como bueno, Mm, eso ya lo debatí muchos años y ya, al menos en mi percepción, para mí ya está superado un poquito ese debate de si es arte o no es arte, ¿no? mm. Pero eso, a mí lo que me sorprende es como esta insistencia en que necesitamos tanto de Francisco, o sea, yo creo que o sea, Francisco medio lo encasilló Dimo ahí con el tipo de preguntas que le estaba haciendo, pero esto, como decir que el arte conceptual tiene ciertos criterios a partir de los cuales es valorado y la pintura tiene ciertos criterios a partir también de la cual es valorada y que son diferentes. Pero yo creo que no hay ningún criterio en ninguna de las dos. O sea, al Mm, final, el que provoca una obra, pues no puede ser medible bajo ningún criterio, ¿no? Y no se pueden comparar dentro de la misma categoría. Es decir, dos pintores del siglo de oro holandés, pues ¿cuál es mejor que otro, no? Me estaba comentando Dimo, no, es que Rembrandt es mejor que sus contemporáneos. Bueno, pues no lo sé, ¿no? O sea, yo encuentro otros pintores de esa época que para mí también son muy, muy, muy buenos. ¿Por qué Rembrandt se ha popularizado? No lo sé, o sea, quizás a más gente le dice cosas el trabajo de Rembrandt, pero eso no lo hace mejor que otro, ¿no? mm, La otra cosa que les decía es, pues que ningún artista tiene garantizado su lugar en la historia del arte o de la humanidad, por muy bueno que sea, ¿no? mm. Muy bien ahorita el ejemplo que también daban en el directo de Caravaggio, pues Caravaggio es un pintor que en la actualidad es muy valorado, pero hace 200 años nadie lo conocía, ¿no? Era completamente desconocido. Sí. Y esas cosas van y vienen, ¿no? No sabemos Eh, en 500 es- años qué vaya a pasar. Ujú. Hay una cosa que me pareció muy, muy interesante. La verdad es que al final veo que vamos a entrar un poco, ¿eh? Pero bueno, a ver, yo por mi parte, mira, hay una cosa, voy a aprovechar este pequeño interlapsus antes de empezar a analizar obras pictóricas, que se supone que es el tema de hoy, pero Sí. voy a aprovechar el lapsus para decir varias cosas. Una, que hay gente que me ha dicho lo de, jo, ya podréis, 3 contra 1, no sé qué. Bien, en primer lugar,
O sea, debatir, tal como yo lo concibo, o sea, no se trata de ganar ni perder, se trata de compartir ideas y simplemente contrastar opiniones. Eso por un lado. Segundo, además lo he dejado por aquí parado, porque antes estaba viéndolo, porque es algo que me ha chocado. Sí, Y hay un momento en el que Dimo dice, hombre, Castro, Soriano, oye, pues que entre Soriano, que entre Soriano. O sea, que fue Dimo, o sea, yo sí, encantadísimo, me encantó que entrara Soriano, pero fue Dimo el que dijo, me encantaría que entrara Soriano. O sea, que es que no es que yo dijera, voy a hacerle una encerrona, es que no, claro. no era para nada mi idea. Mi idea era simplemente comentar. Ya sé que era un poco rara la idea de comentar con Dimo la entrevista que había hecho él. Sí, sí, O sí, sea, una videoreacción con él, que el otro día vi a Soriano en un directo que lo comentaba como que era raro, ¿no? Y es sí. verdad, es raro. Pero bueno, yo qué sé, me surgió así, ¿no? Y bueno, y la cosa se fue dando así, pero que quiero decir que no es que sea yo aquí como un tío retorcido que tiene unas, no sé, es que yo qué sé, él quiso que entrara Soriano, pues Soriano entró. Adrián Gómez que iba a entrar, que es el performer, al final no pudo entrar. Borrego, o sea, es como, yo qué sé, esto es todo como muy Claro. orgánico, no sé, no hay nada que esté ahí como planificado. O sea que, bueno. Sí. Al final No, siento como que el otro te escucho. Soriano que lo veo por aquí, un fuerte abrazo, un saludo. Le vi en el último directo como diciendo yo no vuelvo a entrar en un directo, sino... Y desde aquí, mis disculpas, yo no era mi intención que él se sintiera mal y que Dimo tampoco también ha salido como rebotado. Yo no sé, se dio como se dio, pero o sea, bueno, yo qué sé, supongo que esto pasa con los debates, ¿no? Que al final, bueno, cuando de repente hay opiniones confrontadas, pues pueden saltar chispas y bueno, y tampoco es malo en realidad. Siempre que Claro. se haga desde el respeto, yo creo que está bien. Y bueno, sí es verdad que el doctor Seno, que lo tengo aquí, que te está saludando, por cierto, al principio entró como muy pasional, pero luego también él dijo, oye, siento, si el tono. O sea, que a mí me pareció que también, bueno, entró ahí igual con sangre caliente, pero luego fue como, bueno, ya, ¿no? Y ya, no sé, quiero decir. Al final la sangre latina también. Tenemos ese punto, Sí, ¿no? Que de repente te da ahí el arranque y bueno, pero a mí claro. los argumentos tanto de un lado como del otro me parecieron interesantes y me pareció interesante todo lo que se habló. Simplemente No, quería decir claro, eso. claro. O sea, yo entiendo perfectamente. Digo, yo me dedico a la pintura, o sea, para mí mi exploración como artista sí toma en cuenta mucho de los aspectos técnicos, ¿no? Pero a mí me tomó años aprender eso, ¿no? Pues hay arte que para ti no te va a gustar y que pues es completamente válido, ¿no? Mm, Ah, y a mí justo lo que me empezó a hacer eso fue las reacciones de cuando empezó a salir Avelina a mí me tocó esto hace como 10 años que ella empezó a como salir constantemente y yo veía que en la escuela donde yo estudié le invitaron a dar una conferencia y los alumnos aplaudían y todo y yo decía, bueno, pero es que lo que está diciendo está muy extraño, ¿no? O sea, porque justo está atacando cierto tipo de arte que, pues, bueno, la cosa es que el punto al que quería llegar es que pareciera que ustedes intentan como ponerse de un bando y que es el bando opuesto, ¿no? Pero no creo que la intención o bueno, ustedes tal vez el mío también, yo también he intentado hacer algunos videos sobre cómo aproximarse al arte no objetual, ¿no? ujú. Eh, pero pues no creo que se trate como de, nosotros somos los que estamos en contra de Avelina, ¿no? Simplemente es como, bueno, pues a nosotros nos gusta algunas obras de ese tipo o bueno, tú que sí haces más performance y estas cosas, y es como, bueno, Mm. pues vamos a darle herramientas al público para que aprenda o pueda, no que aprenda, pero que pueda aproximarse a este tipo de trabajos y que no les parezcan del todo ajenos. Y es chistoso porque la pintura es igual, o sea, la gente cree que sabe de pintura y que entiende la pintura, y no es cierto, ¿no? O sea, tú vas a un museo y ves a la gente en los museos y está enfrente de los cuadros y no sabe qué ver, o sea, no sabe qué... Mm. eh, Pues hoy por eso vamos a entrar ahí justamente a sí, analizar obras. De hecho, he claro. elegido, bueno, la verdad que de lo que vendría a ser arte como más clásico, por así decirlo,
he elegido Caravaggio, pero si hay algún otro artista que te apetezca comentar, estoy abierto. Respecto ya para cerrar un poco de mi un pequeño apunte, es de respecto a esto que comentabas, algo que me llama la atención y que me gustaría en otro momento debatir quizá con más profundidad y que ese sea el tema del debate. Una, respecto a los criterios, ¿no? Los artistas y los criterios del momento que establecen lo que es buen y mal arte. Es llamativo, algo que dijo el doctor Soriano y que tú de algún modo también estabas aquí comentando de pasada, como muchos de los artistas que hoy día consideramos consagrados son precisamente todos aquellos que los críticos del momento consideraban completamente denostados fuera de tal y que aquello no era arte y que también era una mierda y bla bla bla. O sea Sí, que al final quizá para poder analizar las cosas con cierta perspectiva tiene que pasar un poco de tiempo y ya claro, veremos, basándonos en el valor posteridad, ¿no? En cuanto a lo importante que es que el arte trascienda. Que dentro, ya veremos que trasciende de 300 años. Pues ya se verá, ya sí, se verá. Pero ahora mismo, digamos que si miras hacia atrás, lo que está claro es que muchas veces los artistas que han acabado siendo consagrados en nuestra época y que vienen del pasado son los que estaban en los márgenes. sí, O sea, artistas que no tal. Otra cosa que me llama mucho la atención también es el tema de los criterios a la hora de poder valorar una obra de arte. Y eso también un poco de alguna manera entraremos ahora analizando obras pictóricas, ¿no? ¿Qué sí, hace que una obra sea buena o mala? Es que yo, o sea, mi sensación es de que quizá puede haber unos criterios académicos que digan, bueno, si quieres pintar de esta manera, estas son las reglas. Pero no podríamos decir, ostras, el doctor Francisco Soriano. Mira, muy fuerte, muchas gracias, doctor Soriano. ¿No podríamos decir también que quizá cada persona de algún modo tiene también su propio criterio a la hora de poder valorar su propia obra y que ese criterio quizás sería el más importante? Es decir, igual el estándar académico es que tú tienes que pintar líneas rectas, pero en tu fuero interno, en tu propio crecimiento como artista, creativo o lo que sea, a ti lo que te atrae son las líneas curvas. Entonces, me da igual que los... En fin, no voy a poner nombres, ¿vale? Para no entrar ahora otra vez en personalismos. Pero sí, que los críticos determinados te digan que lo tuyo no es arte, que es mal arte, que es bla, bla, bla. Es como, me da igual, es que me suda el de esto. Yo quiero hacer esto y es lo que claro. me gusta. Y yo estoy creciendo, avanzando y disfrutando haciendo esto. Y punto. O Claro. sea, en un principio ya... Eh, Fernando Castro lo resumió muy claramente en alguno de tus directos. Decía, Mm, es que para mí no hay arte bueno o malo, hay arte que me sirve o que no me sirve, ¿no? Que me interesa o que no me interesa. En todo caso, claro. que me provoca o no me provoca. Mm, Eh, pues es eso, o sea, al final sí, la apreciación es subjetiva. Y dicen, bueno, entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? O cómo? No, yo lo que digo es, cuando a mí me gusta un cuadro, lo comparto con otras personas. O sea, es como, miren este cuadro, véanlo. Y pues a alguien le puede gustar y a alguien no, pero siento que un pintor popular, vamos mm. a decir Van Gogh, que es muy popular, pues a mucha gente le gusta, mucha gente lo comparte y eso es lo que hace que sea un pintor reconocido, pero no es mejor que otros pintores ni de su tiempo, ¿no? O sea, y ni siquiera para mí es mi favorito, o sea, a mí me gusta más Bonardo, no sé, hay Mm. otros pintores, ¿no? De esos mismos años. Mm, pero simplemente, pues hay un compartir, ¿no? Ujú. Y hay intereses comunes, hay gustos en común y ya, pero no, para nada es que uno sea mejor que otro. Ese es Pero el es punto. llamativo, conforme a esto que dices, el hecho de Sí. que dices, por ejemplo, Van Gogh, ¿no? En el caso de Van Ujú. Gogh quizá no es tan válido porque estamos hablando de un pintor que ya podríamos denominar como clásico, pero Claro. muchos de los artistas que quizá ahora son los mainstream, de los que Ya, más se ya, habla, igual que, yo qué sé, había artistas que en su momento eran las grandes estrellas, ¿no? Del sí. barroco o del renacimiento y que luego quedaron completamente olvidados, mientras que los que estaban en los márgenes son los que han prevalecido, quizá podríamos encontrarnos con que dentro de 500, 600, 700 años, si es que la humanidad, que ya veremos, si es que la humanidad Llega. está, porque yo Sí. siempre
Esto me gusta Sí, matizarlo, porque se habla mucho de sí, la posteridad y bueno, igual nos reímos dentro de 500 años de la posteridad porque, o sea, solo van a quedar las cucarachas o a saber tú sí, el sí, qué, sí. ¿no? Quizá en el hipotético caso de que esta humanidad siga, igual artistas que ahora mismo ni conocemos son los que realmente están ahí como en lo alto y los que se Claro. valoran más, ¿no? Bueno, Sí, bueno, va. eso tampoco, bueno, nada más así para que no quede ahí lugar a debate. Cuesta salirse, de esta... No, sí, no, no, pero que eso tampoco es siempre certero. Bueno, o sea, no siempre es así, porque también, bueno, por si alguien lo menciona, pues ha habido pintores que consideramos todavía buenos que sí fueron muy populares en su tiempo, ¿no? O sea, el mismo Hmm. Velázquez o el Bosco, o en fin, Pero fíjate, Velázquez, que trabajaba mucho ¿Mm? también ahí como... se dice que es uno de los precursores del impresionismo. No, dentro de su círculo no era tan... O sea, sí es verdad que tuvo el apoyo del rey, pero en cuanto a lo que eran los otros Ok, pintores, ok, ajá. se consideraba como que su pintura no estaba bien definida, como que Bien pintaba muy hecha, ya, ya, deprisa. ya, claro, O claro. sea que incluso Velázquez, dentro de lo que era el circuito artístico, lo Ok, que eran los ok, otros pintores, no estaba tan bien visto, ¿eh? Eso también me ok, llamó ok. mucho la atención cuando estuve investigando un poco sobre su biografía y tal. Venga, va, Bueno, vamos a empezar sí. a analizar, vamos a ver... Empezamos si quieres con algo clásico, empezamos con Caravaggio. Yo he elegido unos cuantos Sí, pintores, pero luego si quieres puedes aportar tú algunos y tenemos ya varios superchats, entre los cuales está el doctor Soriano, que no sé si es porque le apetece que veamos también su... Sí. que analicemos su obra. Si quiere que nos lo comente, porque yo es como siento mucho respeto y yo no sé No, no, bueno, si... podemos hablar del Yo trabajo de cualquiera. encantadísimo, ¿eh? Pero si él quiere, o sea, que no... Que igual simplemente era por apoyar y ya está. Pero bueno, vamos al lío. Venga, vamos allá. Vale, Caravaggio. Aquí hay varias piezas. Sí. Entonces, no sé si hay alguna que te llame especialmente la atención. O no sé, o elijo yo si quieres. Mira, A mí esta yo creo misma que es la que había puesto en la miniatura. claro, el David No Goliat. sé, esta es una imagen bastante icónica. Sí, Y bueno, ah, de Caravaggio, bueno, sabéis, para la gente que no sepa mucho, yo la verdad es que debo decir que yo no soy para nada experto en arte clásico ni en artistas clásicos. Lo poco que podría decir de Caravaggio, que a mí me llama la atención, es cómo fue muy polémico por el hecho de usar, pues, modelos de prostitutas o de gente de la calle para representar figuras que en aquel momento, bueno, y que ahora, ¿no? Según qué circuitos, son figuras reverenciadas o que, pues, lo que son santas o que se les tiene un gran respeto y que eso les parecía como que no tal, ¿no? Pero sí. más allá de eso, a nivel pictórico, ¿a ti qué te parece, por ejemplo, esta pieza? O no sé, ¿qué te sugiere a nivel técnico? ¿O qué te llama la atención? Tú que eres aquí el que controla más, porque... Claro, digo, aquí lo que es evidente en comparación con el arte que se hacía antes de Caravaggio es el dramatismo, ¿no? El Mm, contraste entre el fondo tan oscuro y la figura tan iluminada que eso se volvió, digo, obviamente el origen del claroscuro, que fue una tendencia que duró aproximadamente 200 años, ¿no? En la historia del arte. Aquí en Caravaggio estamos hablando de 1600, o sea, principios del siglo XVII y ese tipo de iluminación hasta de la Croa, ¿no? Hasta que llegaron justo los impresionistas, dejó de estar de moda. mm. Entonces, sí, Caravaggio pues se considera un precursor de este tipo de, aunque estoy seguro que no fue el primero, o sea, ya era como una tendencia que empezaba por ahí en su época. Mm. Yo te digo, tampoco soy así especialista en historia del arte, porque sí, el barroco tiene que ver mucho con la contrarreforma, ¿no? El Concilio de Trento y todas estas cosas, pero bueno, ahí ya hay toda una Bueno, sí, que quiero decir que estudios y ni eso, tú ni ¿no? yo somos expertos en historia del arte, Sí, ¿no? no, Tendríamos que invitar yo qué sé, o a Soriano, que controla mucho también, o a sí, Borrego, o a Castro, bueno, cualquiera de sí, nosotros. cualquiera de ellos. Son, son todos unos cracks. Pero, Yo soy, bueno, más amateur en Pero cuanto a esto. pictóricamente es eso, ¿no? El contraste tan elevado y que eso Mm, genera una violencia, ¿no? En su trabajo. A mí me impresionó cuando vi por primera vez un Caravaggio,
porque para mí en mi mente, creo que tal vez no le había prestado tanta atención, pero para mí Caravaggio era un pintor violento, ¿no? Así como siempre lo comparo con Francis Bacon, o sea, porque justo también Francis Bacon utiliza estos altos contrastes para generar violencia o dramatismo. Pero lo que me impresionó cuando estuve enfrente de un Caravaggio fue el detalle, ¿no? O sea, eh, no sé si en este cuadro puedes hacer zoom, hay Sí, voy a otros, mirar. Sí. pero puedes ver las uñas, ¿no? O sea, cómo está Sí, 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 trabajado fíjate el brillo de la uña, la parte blanca. con Aquí, sí, una... sí, o sea, era muy detallista. Bueno, fíjate el Sí, pezón, ¿no? sí, Del sí, sí, chico también, como tiene aquí este brillo el también. Sí, brillo. sí. Y, Bueno, y todo, o este, y sea, este no es de los más, porque su época un poquito más de más juventud es mm, todavía más detallado, ¿no? mm, Y ahí ve uno lo fino, esto de los músicos, por ahí no sé si está algún cuadro de sí, a ver, músicos o... hostia, la verdad es que, o sea, realmente hay o algo que llama mucho la atención de Caravaggio y es que las uh-huh. figuras parecen emitir luz. O Sí, sea, tiene un control de la luz increíble. O sea, es una pasada. No sé si es por este efecto, ¿no? Del contraste, ¿no? Con el sí. oscuro o... Pero ostras, fíjate, ¿no? La mayor parte de las figuras realmente tienen como mucha fuerza. Que a mí Guau. ese otro David que está arriba, que es más bien horizontal, me gusta más, ¿no? O sea, como que probó, es que eso es lo que hacen los artistas. Mm. Eh, ahí lo vas a ver que está también agarrando la cabeza, pero es otro cuadro, Vale, este. ese. Sí, el lado Entonces, macarra de Caravaggio. Sí, sí, sí. eso es lo que hacen los artistas, probar, ¿no? Intentar diferentes configuraciones para... Hay una palabra que usa un escritor que dice acertar, ¿no? Mm, Acertar a algo, o sea, ¿cómo aciertas a algo que quieres expresar? Entonces se ve que, no sé cuál es primero, pero bueno, probó las dos opciones, ¿no? Vamos a poner el formato vertical y el sí. formato horizontal para ver Mm, cuál le da tal vez más dinamismo o más dramatismo, mm. ¿no? Son resultados completamente diferentes, pero eso es lo que se trabaja técnicamente, ¿no? Mira, por ejemplo, de los jugadores de cartas, Ujú. ese yo creo que sí tiene todavía un trabajo mucho más fino, Fíjate, pero ¿no? este no, yo creo que si hubiera pintado siempre así, no habría llegado a tener la fama que ha tenido, ¿no? Yo creo que precisamente la Claro. gracia que tiene es como que la pincelada que tienen sus obras posteriores, a mí me parecen como un poco más gestuales, ¿no? Como tienen un poco más de fuerza. Aquí es un poco más relamido, ¿no? Como se suele decir, como que Sí, es más ahí de pincel sí, fino. poco a poco se fue Mm, como soltando. liberando ajá, exacto, soltando, que creo que eso le pasa a todos los pintores, ¿no? Yo siento que es como un sintetizar, es como ya hacer una síntesis, como que dices, bueno, no necesito describir tanto Mm. para tener un resultado efectivo, ¿no? Entonces cada vez vas ahorrando pasos en tu trabajo, O sea, eres digamos más que aquí eficiente. Caravaggio fue uno de los pioneros ya en... Es que me ha hecho gracia esto de ir ahorrando pasos, Sí, porque si lo analizas bien, o sea, es como Caravaggio ya iba como haciendo la pincelada cada vez más rápida, como que ya no se estaba tanto pa' hostias, como se diría aquí, ¿no? Como... uh-huh, Luego Velázquez, que también ya es como... Y luego ya finalmente el impresionismo es como a la mierda, ya. claro. Y luego ya del impresionismo pasamos a otras piezas que vamos a ver ahora, que mira, he seleccionado algunas como esto, que esto ya es más Ok, contemporáneo. Este es un artista, sí, no sé si lo conocerás, que sí, se llama claro. Antonio Saura. Sí, sí, A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo y sí, precisamente es como... Estamos pasando de un extremo al otro, ¿vale? Es como nos hemos saltado un montón de décadas, pero fíjate, es como que hablando de esto que decíamos de la expresividad en la pincelada, sí, de repente llegas a una pieza como esta y es como... sí, A mí, por sí, ejemplo, a mí esta pieza me encanta precisamente sí, por la fuerza que transmite el trazo, ¿sabes? Y cómo claro, realmente con una economía de trazos consigue expresar muchísimo, sí. ¿sabes? Y cómo con muy pocos recursos a nivel en cuanto a lo que es la gama de colores, ¿no? Y Ujú. tal, No, bueno, consigue realmente ¿eh? hacer una obra que, tal como yo la percibo, no sé tú ahora Sí. cómo lo verás. Aquí No, en esta es como que sí, con una gran fuerza en muy poco tiempo, porque esta pieza tiene pinta de que igual la hizo en poco tiempo. O sea, yo no me imagino que estaría días y días claro. buscando cada trazo y tal, sino que plas, plas, me imagino
como si fueran piezas muy catárticas, ¿no? Porque Sí, es como que se ve el chorro lleno de agua, ¿no? Y como plas en algunas piezas, por ejemplo, aquí en los puños, ¿no? Donde está sí, aquí como crucificado, es como que salpica más, mientras que en la pincelada es más gruesa y más pastosa en lo que es el resto de la pieza. Pero a mí, sí. por ejemplo, esta pieza me encanta y probablemente desde un punto de vista crítico de la academia y de los que son, bueno, en fin, de toda esta gente que ya sabemos, Sí. yo no sé qué opinarían, si esto les No, parecería una no. gran obra o no, les parecería que esto también... Pero es que los amantes del arte, o sea, un pintor, yo creo que sí debe ser capaz de poder apreciar diferentes aspectos, ¿no? No sé cómo decirlo, pero Mm, digo, más hoy en día, o sea, digo, esta pintura para mí no es como nada novedosa ni sorprendente en el sentido de que ya estoy familiarizado con ese estilo de pintura, ¿no? ujú, Eh, pero, pero vamos, yo igual puedo apreciar este trabajo como un Caravaggio, ¿no? mm, Aquí lo que yo veo también es eso, cómo el pintor eligió reducir no solo su paleta a blanco y negro, sino el valor tonal, o sea, tiene 3 tonos nada más, y eso de nuevo mm, ayuda a acrecentar el dramatismo, que es lo que quiere expresar. mm. Eh, si utilizara una paleta mucho más suave, pues igual y no tendría este No tendría la impacto, misma ¿no? fuerza, ¿no? Precisamente Exacto. parte del punch, por así llamarlo, ¿no? Está justamente en el hecho de que hay pocos elementos que te puedan distraer y los pocos que hay están hechos con muchísima fuerza. Yo veo mucho de Kooning, ¿sabes? Ajá, En las obras de Saura, en estas piezas que tiene sí, así de las crucifixiones, me recuerda mucho a la serie de mujeres que hizo William de Kooning, que no sé si, sí, supongo que mucha gente que nos esté viendo ya la conocerá, no sé si ya, bueno, sí. si A, queréis a mí que me muestre remite o... mucho más a Picasso, al Sí, supongo Guernica, que o sí, sea, sí, sí. que es También, la también. influencia, ¿no? De Seguro. Es todo que, el principios del sí. siglo XX. Ujú. Bueno, voy a enseñar también una página con obras de Kooning, más que nada, más que para analizarla, para que, bueno, quien Compararlos, quiera sí. entender un poco a lo que me refiero, pues que sepan de lo que hablo, ¿no? Estas son piezas de William de Kooning, y yo en concreto creo que esa pieza, por ejemplo, que estábamos viendo, me conecta mucho con una serie que es esta. No sé si habrá más por aquí, pero bueno. Sí, no sé, la verdad que ahora lo veo y quizá tampoco lo veo No, tan... yo Más iría más Picasso, ¿no? por Como dices Guernica, tú. sí. Sí, Sí, creo que quizá tuvo una Picasso influencia tiene una pincelada más. más agresiva. Y de Kooning es lo mismo, o sea, de Kooning está partiendo de Picasso, ¿no? Y Ya, bueno, casi es todos los que... pintores, Sí, sí, yo he sí, estado muy cualquier pintor influenciado por Picasso, he del estado muy siglo XX que influenciado por veamos. Saura, por de Kooning, por Sí, todos ellos. Todos ellos de alguna manera u otra, en su momento a mí me marcaron, ¿no? sí. ¿Hay alguna pieza que quieras analizar? ¿O voy mostrando las que yo quiero y luego mostramos lo de No, las no, personas que están no. haciendo super chat o... Lo que quieras que veamos está bien. Vale, mira, pues te voy a enseñar. Este para mí es un artista que alguna vez he hablado de él, que se llama Jonathan Messe, y a Ujú, mí me encanta, pero fíjate, también ok, es un artista conceptual, ojo. Eh, ¿Qué entiendo yo por artista conceptual? ¿Vale? Lo digo bajo mi criterio y si hay alguien que sea muy experto en la materia y quiera anotar algo, que quiera puntualizar algo, pues encantadísimo de escuchar otras voces. Para mí un artista conceptual es alguien que en un momento dado, bueno, artista, un pintor conceptual, es ujú, alguien que en un momento dado usa la pintura, pero que digamos que la pintura está ligada a un concepto superior. Cuando digo un concepto superior me refiero a que él tiene un mensaje que transmitir y la pintura, como, o en el caso de Jonathan Messe, la performance o las instalaciones, ayudan a construir ese discurso. Es decir, él, digamos que en sus pinturas no es que no ponga esfuerzo y no ponga cariño y no ponga dedicación, que yo creo que sí, a su manera lo hace, pero lo importante de su obra no es el cuadro en sí, sino todo el discurso. Que en su caso él lo llama de dictadura de Kunst, que significa la dictadura del arte.
Entonces, él habla un poco cómo realmente habría que eliminar las religiones, habría que eliminar la política, habría que eliminar todo tipo de, de herramientas sociales que nos hemos construido para organizarnos y dejar que el arte, de alguna manera, fuera el que dirigiera nuestras vidas y el que dirigiera la sociedad. A mí me parece un discurso súper interesante, me encanta, y me encanta ver, pues eso, cómo tiene tanto pinturas, como tiene instalaciones, como él hace performance, etcétera. Y debo decir que al margen de todo esto, realmente su pintura a mí me llama mucho la atención. O sea, es como una pintura que a mí, bueno, ahora quiero escuchar también tú a ver qué opinas, pero a mí me parece como que transmite mucha libertad, mucho juego, mucha diversión, como que se lo pasa genial haciéndola. Hay varios vídeos donde sale pintando, cantando y tiene varias Ujú. piezas, tiene varios lienzos ahí en el estudio y de repente le va metiendo un chorro ahí de óleo con el tubo directamente, porque el tío gasta óleo lo que no Claro. está escrito, o sea, no va con pinceladita, no, va con el tubo y va echando el tubo ahí a chorro, o sea, pinta con los tubos de óleo. Entonces, todo esto a mí me encanta. Por ejemplo, esto que se ve aquí no se aprecia muy bien en esta imagen, debo decir. Pero esta línea blanca, por ejemplo, o todo lo que está aquí escrito, está escrito con el tubo de óleo Sí, directamente sobre el lienzo. O sí, sea, ni siquiera usa el pincel. Hay algunas que sí, que igual ha usado pincel, pero muchas con el óleo, o sea, con el tubo del óleo, con la mano. Es un pastizal esto es un... Es, es como una guerra encima de un lienzo, ¿no? Yo claro. creo que él también debe estar muy inspirado por Butzer y otros artistas como Richter también, que también de alguna manera seguramente le habrán influenciado. Sí. Pero, no sé, yo lo veo como muy caótico y como muy ruido, horror vacui muchas veces. Ajá. No sé tú qué Sí. opinas, ¿qué te parece? No sé si hay alguna Ah, pieza en concreto que quieras ver eh, o... no, no, seguimos. Mira, eso de, no sé, yo sí lo llamaría pintura conceptual, porque Ujú, ahí entramos como en una contradicción un poco, ¿no? Porque pues, no, no sé, pero yo entiendo como el arte conceptual, digo, el de los sesentas, ujú. eh, Uy, como este arte que justo sí. quería librarse un poquito del objeto, ¿no? Del objeto físico y que quedara un poco más en la idea. Entonces, yo tal vez lo podría llamar un artista conceptual que utiliza la pintura, ¿no? Como un medio. Bueno, sí, vale, pues si quieres lo podemos llamar así. Es que igual que hay artistas que tienen, o sea, quieren transmitir una idea y para ello luego una vez que han hecho una acción o un escrito o lo que sea, luego documentan todo aquello que ha servido para producir esa idea y lo venden, porque al final el artista tiene que comer y acaba comercializando lo que tiene. Sí, Aquí para mí es lo mismo, simplemente que se comercializa con pintura. Pero ya digo, la pintura sirve a un propósito mayor. sí. Pero me parece que, tal como lo planteas tú, yo estoy de acuerdo. Es un artista conceptual que usa la pintura como herramienta para Como, expresarse o para... Vale. Sí, sí, sí. y es eso, es eso, simplemente que la pintura es un medio como cualquier otro medio, ¿no? Hmm, Ahora que nosotros que estamos haciendo videos, hmm, eh, yo no tengo como una intención de que los videos que yo hago sean considerados arte, pero sí. podría, ¿no? O sea, podría yo meter parte de mi exploración artística personal y hacerla video, ¿no? Tengo las Hmm, herramientas, o sea, sé editar, sé hacer esas cosas. Entonces, son simplemente medios que le funcionan al artista. hmm, Si hoy quieres hacer un cómic, si hoy quieres escribir una novela, si hoy quieres hacer un cuadro, pues lo puedes usar. Ahora, aquí vamos a entrar en el punto de lo técnico, ¿no? hmm, ¿Qué tan importante es que alguien domine una técnica para expresarse en ese medio? Es decir, que creo que es el problema de, bueno, sí, el debate que tiene mucha gente, ¿no? Es como, es que pintar no es fácil o necesitas tener ciertas bases para poder hacer un cuadro o para escribir un libro, ¿no? Entonces ahí creo que creo que ese es el punto que ha suscitado tantos debates, ¿no? hmm, Si realmente la técnica es importante o no para expresarte eh, o para utilizar un medio, simplemente. No, hmm. no sé tú qué opinas. Sí, sí,
pues creo que pienso bastante como tú. Lo único, espera un segundo, ¿se oye mucho el Dime. gato? A mí no me Un molesta, poco, ¿no? pero Es que sí. no, creo que... Disculpa un segundo, voy a ver Bebe. si puedo solucionar No, el no, problema no. con el gato. Que están aquí los peques con el... Un segundo, perdón No, no te con este, preocupes, no, pero no te cosas que pasan, un preocupes. momento. Voy leyendo el Sí, chat eso aquí, es. Ve les mando leyendo comentarios si saludos. quieres. Sí. ¿Cómo están? Francisco, saludos. Los estamos leyendo ahorita aquí en el chat. Ahí manda García Marcos, saludos a Francisco Soriano de la Academia de San Carlos. Mosqueda, Mosqueda. Que comente mi pieza de la Tamayo, de la Bienal Tamayo. Ok, ¿qué quieren que platique de la pieza de la Bienal Tamayo? Ya estoy aquí, perdona, ¿eh? Estoy, No, estoy no te hablando con la familia a ver preocupes. si por favor alguien puede ayudarme y poner esa gata abajo, en la planta de abajo, cerrada un momento, porque es que si no... Es que yo no te oigo, tío, estoy todo el rato... Ah, ok, ok. No, acá Y se oye me lejano. descentra aparte, no sé si se oirá mucho o no. Bueno, Se llama la puerta que abre y cierra, ¿no? Pero. sí, ya está, ya está. Deja a ese gato en paz, dice Luca. Bueno, a ver, perdóname. Podemos echar un poco para atrás y retomar un poco la Ah, última idea y no, no, luego... bueno, yo no sé, yo Ver, no tendría una disculpas, por respuesta. la... No tendría yo una respuesta para mí, bueno, tengo mi respuesta. O sea, para mí, yo creo que cualquiera puede hacer arte por muy deficiente que sea uno en la técnica, ¿no? O sea, uno puede no ser un gran cantante y sin embargo escribir una canción. Eso Eh, es, sí. si va a ser relevante o no esa canción, pues ya dependerá del público, ¿no? O sea, yo he escuchado canciones que dices, bueno, es como un gato gritando y eso, ¿esto qué? ¿No? Y a la gente le fascina, entonces dices, bueno, pues quién está mal, ¿no? Claro, Entonces, hay una frase que se dice aquí, no sé si se dirá en México también, que es para gustos colores. ok. Quiere decir Sí, hay que una hay similar, sí. para todo tipo de personas, ¿no? Sí, sí, sí. Que, Sí, en fin, hay para todo, hay para hay todo. para todo. Entonces, qué color es el bueno? ¿Qué color es el malo? ¿Quién dictamina lo que está bien, lo que está mal? Es que, bueno, no Pues, sé. ¿no? A mí eso me parece tan obvio que a veces hay debates como estos, como algunos que Sí, tenemos, que es verdad, te entiendo cuando dices, no, es que esto ya lo tengo superado. Pues claro, sí, yo también lo tenía superado hasta que empecé a ver qué es esto. Esto que parece que es un debate superado no está superado. Y es algo que es candente. Y de hecho claro. la prueba está en que en el vídeo anterior, el de que hablábamos al principio del vídeo de ahora, o sea, tiene más comentarios, yo creo, es uno de los Ah, vídeos que he sí, hecho sí, con sí. más comentarios. Y Tiene más, 200, no sé si, no sé si llega a los casi 300 o no 300, sé, un sí. montón. O sea, Sí, porque en la views gente también, ¿no? realmente... Ha O sea, que no, funcionado. no está tan superado, porque si no, la gente no hablaría Claro. de ello. No, no, es interesante el debate, pero lo que yo insisto mucho en mi canal es, porque digo, yo estoy intentando como ayudar a gente a formarse como artista, es que se cuide de querer o de obsesionarse con lo técnico, porque eso no los va a llevar a ninguna parte. O sea, Mm, muchas veces uno intenta buscar la maestría técnica, pero pues no alcanza nada, no llega a ningún lugar. ¿No? Y muchas veces lo que yo también digo es que para mí es más arte lo que está haciendo un estudiante de universidad, en la escuela de artes, que está intentando, probando, experimentando, que un cuadro que hace un gran maestro de 70 años, que hace ya el mismo cuadro una y otra vez y ya no está buscando nada, ¿no? Ya se queda ahí en el... Digo, igual no vamos a mencionar nombres, pero hay muchísimos pintores que entran como ese mm. ya repetirse a sí mismo y dices, bueno, pues eso ya para mí no es arte. O sea, yo en serio encuentro más arte en alguien que está intentando, por muy torpe que sea, o sea, no me Mm, interesa, ¿no? Que sea mm, perfecto técnicamente. O sea, hay algo ahí que me puede cambiar así completamente mm. mi forma de ver el mundo, ¿no? Hay una cosa que sucedió hace poco y que me llamó mucho la atención, y es que una persona que no está muy metida en el mundo del arte me escribió y me dijo, oye, he visto la performance, o sea, el vídeo que hice bueno, que hice no, que hicieron. Yo lo único que hice fue prestar el espacio para que pudieran expresarse. Ajá. Varias personas que trabajan con la performance y alguien que no sabía mucho de arte me dijo, oye, me ha encantado. Me dice, es que vi Claro. ese vídeo con todas esas performances y es como que
lo necesitaba y no sabía que lo necesitaba. Como que le sentó muy bien ver como que de repente había gente haciendo cosas tan distintas, tan, entre comillas, locas, tan diferentes y tal. Como que le abrió puertas, ¿sabes? Y dice, habrá gente que igual esto les parecerá que es menos arte o que otras cosas, pero a mí me ha llegado un montón y, no sé, me ha calado. Entonces, ¿no será que realmente hay muchos criterios a la hora de poder valorar obras? Quiero decir, a mí, por ejemplo, me llama la atención mucho las pinceladas que son Ujú, contundentes, porque yo ahí veo ujú, fuerza, veo libertad, veo expresión. Veo sí, Jonathan Messi, veo un tío que es como que le da completamente igual lo que digan de él en su pintura. Y yo veo sí. eso y es como que, de algún modo, anhelo el poder recrear eso en mí, o es algo como que a mí me gustaría trabajar. Pero igual hay Resuena en ti. personas que lo que les fascina es la técnica, y cuando ven un Caravaggio dicen, yo quiero pintar como esa persona. Eso es lo que yo quiero integrar en mí, yo quiero tener esa fuerza, ese poder. Sin embargo, a mí eso nunca, Claro, es que nunca me ha traído lo más mínimo. O sea, para mí, a nivel técnico, la pintura es como, con lo mínimo, como para yo poder tener lo básico y saber cómo me puedo pintar, ya me vale. Porque no tengo interés en tener una perfección técnica cuando estoy creando. Me da igual. O sea, lo que sí, me importa es eso, la libertad, la fuerza, la expresión, el presente, el cómo me siento. O sea, otra serie de parámetros, de parámetros que yo reconozco en ciertas obras, muchas de las cuales vamos a ver ahora, porque son las que me sí. gustan. Pero si hay gente que quiera analizar otras obras, aparte de las suyas, y hay, yo que sé, artistas que son de gran renombre y que quieran que comentemos, también yo por mi parte encantado, ¿eh? Venga, va, yo Sí, acabo de bueno, proponer mis obras ya rápidamente y empezamos a analizar claro. Nada más obras de los saludos ahí demás. a Rafael López Borrego, que lo alcancé a ver por ahí que también Ah, qué manda bueno. saludos. Entonces, saludarlo porque es Es que que yo el cuando chat de tengo repente es la así muy pantalla rápido. completa no me da tiempo a ver Ah, claro, claro. el chat, no puedo verlo, pero Sí. saludos, por supuesto, a Rafael también. Vale, mirad, este es otro artista que para aquellas personas que no lo conozcáis, se llama Anselm Kiefer. De hecho, veo que muchos de los que estoy enseñando son alemanes, qué curioso. Sí. Que a Bueno, mí personalmente, la ¿eh? pintura en Alemania en los años 80 recobró mucha importancia, ¿no? En los 80, Podríamos cuando analizar en la obra de Neo otros, Rauch también, si quieres, que también es un artista que tiene cuando mucha técnica y que, bueno, sí, cuando en otros eh, circuitos se empezó a revalorizar, o bueno, estaba más de moda el arte conceptual, en Alemania siguió la pintura, ¿no? Con sí, mucha fuerza. sí, la Alemania del Este, digamos que mientras que en el resto del mundo la pintura iba quedando más, a ver, quedando más atrás, no, sino que al margen de la pintura iban apareciendo otras vías de expresión, mejor dicho. En Alemania Oriental, o sea, donde, pues eso, pues en Alemania del Este, digamos que hubo una escuela que se mantuvo ahí, ¿no? En lo que es el realismo socialista este, ¿no? Ujú, Y uno de los alumnos aventajados fue este artista que se llama Neo Rauch, que hace ujú, una especie de obra a medio camino entre el surrealismo y la pintura socialista clásica de allí, ¿no? sí, Y bueno, pues es curioso porque claro, era como una pequeña burbuja que permanecía aislada dentro del mundo y fueron fieles a lo que era la pintura y tal, a un nivel académico pues bastante importante y como muy arraigado y con, bueno, en fin. sí, o al medio, básicamente, al medio Sí, pictórico, ¿no? Sí. y Anselm Kiefer yo creo que es un artista que para las personas que, pues como decía, que no lo conozcan, pues que trabaja con formatos gigantes, al igual que otro artista del que quería hablar, que es, aquí lo tenemos, Jorge Galindo, que también es un artista que tengo la suerte de poder conocer y que hace unas obras pictóricas también a un formato enorme. Ahora hace poco hizo una serie con Almodóvar que eran todo con flores. Pero es que, o sea, me encanta también las piezas que tiene porque son piezas de las que se transmite, pues eso, como mucha libertad. Y para aquellas personas que son amantes de lo técnico, Jorge Galindo te puede pintar algo con una técnica y una perfección Sí. brutal. Pero muchas de sus obras rehuyen de ese academicismo y directamente se deja ir y se deja llevar por el trazo, por la expresión y yo creo que en gran parte podríamos decir por el disfrute.
Me ¿no? gusta mucho esa que si bajas un poquito más, hay una que ¿A son la como unas derecha o a la esferas, de medio? en medio, en medio. ¿En medio? Son ¿Sí? unas esferas como apiladas. ¿Esta? Baja un No. poquito más, no, baja un poquito más. ¿Dónde ¿Esta? está? A ver, se llama pintura a cuatro manos, ¿no? Sí, pero esa, o es una, son fotografías, o sea, Es que no sé muy bien a cuál te refieres. Estoy mirando, pero no. O sea, espera que, ¿sabes? El director de cine Pedro Almodóvar y él han hecho una colaboración. Entonces, ajá, entre los dos hicieron una exposición hace poco. si quieres, sigue bajando, ajá. Sí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Esta? A la de arriba, pero sí, ¿Esta una decías? con amarillo, a la izquierda. ¿Esta? Esa me gusta. Vale. Sí, esta está muy bien, ¿verdad? Mira, vamos a Pero abrir. es una, es fotografía, o sea, fotografiar con, Pues no te lo sabría decir. Yo da la sensación de que es como si esto fuera una fotografía pegada sobre el lienzo, ¿no? sí, Y que luego se ha intervenido. sí, creo que, Como porque si le esto fuera llaman pintura a cuatro manos, como si ¿no? fuera Entonces collage, ¿no? ¿Qué te parece, por ejemplo, a ti esta pieza? me gusta, sí, y justo me gusta ese contraste, ¿no? Entre lo limpio de esa imagen en el centro y estas manchas como justo muy, muy libres, muy salvajes y cómo confluyen, porque es bien difícil mezclar, ¿no? De dos Mm, cosas tan, tan ajenas, sí. y me parece que está muy bien logrado Mm. Sí, esta eso es pintura. algo también que, por ejemplo, esto de introducir elementos fotográficos y tal, que no es que sea nuevo, porque ya se No, no, hace muchas décadas, pero me gusta mucho también cuando se dan ese tipo de contrastes. En el caso de Mese también. Tiene muchas sí, piezas donde incluye fotografías, fotos suyas, etcétera. Y también lo podemos encontrar. En el caso de Kiefer, digamos que conectaría más con el informalismo, ¿no? Yo lo veo más informalista en muchos aspectos. Y bueno, pues tiene, pues eso, incluye objetos, yo que sé, desde paja, vestidos. Por ejemplo, hay una pieza muy conocida de él, que me parece que es esta de aquí, si no recuerdo, sí, esta, que está en el Guggenheim, que también está hecha así con vestidos. Y ahora no recuerdo muy bien cómo iba la historia, pero me parece que esta ropa tiene o sea, tiene un significado, tiene un porqué, quiero decir, sí. no es ropa elegida azarosamente. Y en ese aspecto podríamos hablar una vez más de que esta obra, digamos que el concepto, ya que está trabajando con elementos que tienen una historia detrás y que tienen un concepto, probablemente prime sobre la experiencia visual o pictórica, con lo cual podríamos decir que esto es, si tú no sé cómo, si también estás de acuerdo en suscribir esto que voy a decir, podríamos decir que esto es una obra conceptual. Hay gente que cuando habla de obras conceptuales solamente piensan en un vaso de agua de Wilfredo Ok, Prieto y en la caja de Orozco. Y es como que a sí. veces me entran ganas de decirle, a ver, dime otras obras de artistas conceptuales, aparte de la caja de zapatos de Orozco y el vaso de agua de Wilfredo Prieto. Me parece que no hay nada más. Y obras como esta, pues son un ejemplo también de arte conceptual. Cuando hablamos de arte conceptual, también hablamos de esto. Ajá. Simplemente quería Yo matizarlo. creo que los materiales siempre tienen una carga simbólica. Es Hmm, decir, si uno decide pintar óleo sobre tela de la forma tradicional, ahí hay una intención, ¿no? O sea, eso se está haciendo por algo y significa algo. Digo, en el caso de Kiefer es mucho más evidente porque ujú, sus materiales sí tienen, bueno, no es que sí tengan, o sea, son más, es más evidente su carga histórica, ¿no? O por hmm. qué los utiliza en el sitio de la paja, el plomo que utiliza también, ¿no? Los metales. Sí, que lo sacó de una Eh, catedral de Colonia, que los iban a tirar y los aprovechó para... tiene que ver con, Hmm. con la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Sí, O sea, con todo este contexto que en la Alemania, digo, esas pirámides, creo que tienen, yo recuerdo que tuvo una exposición aquí en México en los noventas ujú. y pintó algunas pirámides, entonces digo, no sé qué, no la encontraste, ¿verdad? No le viste cara de No, pirámide. no, pero puedo buscar si Baja, no. baja, baja, no, estaba Sí. ahí. Era una como más rojiza, más baja, 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 baja. ¿Esta? No. A ver, baja, baja. La que está Ah, junto a su aquí. cara. Esta. Esa es una pirámide, Hmm. sí. Digo, no sé si mexicana, pero sí sé que él estuvo en México un tiempo y le interesaba
no sé, digo, me imagino que recopiló algunas fotografías de pinturas. No dice ahí, ¿verdad? Mm. ¿Cómo se llama O ni sea, nada? yo lo que recuerdo de lo que había leído de Kiefer es que él estaba Ujú. muy centrado también en el tema de la mitología alemana, ¿no? Que como que le Ah, llamaba sí, sí, mucho la sí. atención la mitología alemana. Y de hecho Sí. al principio tuvo varias piezas en las que, si no recuerdo mal, hacía como una especie de autorretrato, aunque quedaba muy difuso, porque no se veía claramente que era él, donde salía haciendo el saludo nazi. Y creo que fueron unas piezas que fueron censuradas y hubo bastante polémica con ellas. Igual que Baselitz también tuvo problemas y también hubo obras que estuvieron censuradas. Messe también ha tenido obras que han estado censuradas donde él salía, bueno, no es que, o sea, más bien performance, donde él hacía el saludo Ajá, nazi, pero justamente hablando de un poco de la desmitificación de todos los símbolos y como de alguna manera desproveerlos de la carga simbólica que como ajá. sociedad pues les hemos dado, ¿no? Como intentar de alguna manera dar la vuelta a toda esa carga y romper con ese peso, ¿no? Sí, Em, sí, hace poco bueno, también... eso. Dime, Sí. dime, dime. No, no, perdona, sí que iba a No, cambiar de tema, pero... Sí, que hay sí. que... Es que el arte, pues, es importante separarlo, ¿no? De la realidad, o no sé, o sea, al final el arte siempre está o trabaja dentro de lo simbólico Mm, y, o sea, no es lo mismo pintar un cuadro sobre, no sé, el holocausto, no sé, cualquier tema que sea así escabroso. Digo, a mí me pasa porque yo tengo una serie de pinturas sobre zoofilia, ¿no? Entonces, eso así la gente, o sea, todavía me llegan diario, bueno, no diario, ¿no? Pero sí me llegan correos así de eres un asqueroso, ser putrefacto, muérete, púdrete en el infierno. Y yo así de, bueno, pero no es un entiendo, ¿pero por momento, qué? ¿no? ¿Qué hiciste para eso? No, no, o sea, son pinturas que representan actos zoofílicos, o sea, O sea, que pintaste eh, tú. sí, 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 o Ah, sea, vale, vale, vale. Ok, es que no había visto ninguna. no, Vale. no, 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 ahí están, si buscas mi nombre, ahí están, Vale, vale. no, No te las van voy a a buscar censurar porque si no esto, el sino, vídeo queda sí, censurado de sí, sí. seguro. Mm, Pero, pero es como, bueno, o sea, yo lo estoy haciendo por algo, ¿no? Porque estoy reflexionando sobre algo o porque quiero poner ese acto en una forma de reflexionar. O sea, bueno, los cuadros te los describo, eran escenarios de Vermeer, o sea, cuadros de Vermeer, pero yo le quitaba los personajes y metía otras figuras. Entonces yo metí ahí unas personas ahí con unos perros y unas cosas ahí medio enfermas, pero era justo eso, o sea, la idea era contrastar estos dos imágenes, ¿no? O sea, lo pornográfico con el arte clásico y ver qué generaba, ¿no? mm. Y en todo caso pensar sobre nuestra relación con los animales o nuestra propia animalidad. Pero pues de eso a que yo ande, no sé, haciendo cosas con animales, pues Ya, pero es que hay veces que hay gente que es un poco básica, ¿eh? Yo creo, con... O sea, tiene una mentalidad como que enseguida, ¿no? O sea, yo qué sé, Oye, si... pero hay que cuidarlo porque justo pasa esto con Mese, con la censura, ¿no? Con lo mismo de Baltus, que es como, es que no se puede pintar eso. Bueno, ¿por qué no lo vas a poder pintar, no? Si al final debe haber una forma de reflexionar Hmm, sobre cualquier cosa cierto. que sucede en el Desde mundo. luego, si en tu canal de YouTube hicieras talleres prácticos con imágenes de ese estilo, serían muy sonados, seguro. Y bueno, no te dejarían. Es que yo creo No, que no, YouTube te la lo... están, o sea, hay entrevistas mías o sea, pero fíjate, es raro porque el público que estudia artes, pues generalmente es abierto y entiende, o sea, digo, yo conozco, no es que conozca a tu Eso público, creía yo, sí. pero veo los comentarios que te dejan y por lo general tienen un nivel bastante alto, ¿no? Sí, la verdad que Digo, sí. gente Sí. que no se pone a insultar o que no reduce todo a esto es una porquería ya, ¿no? Sino que intenta, pues, aportar algo o al Mm, menos dialogar de forma educada. Y a mí los comentarios que me llegan, estoy casi seguro que pues no es de alguien que esté dentro del arte, ¿no? Sino que de repente, no sé por qué, vio esta imagen y dice, ¿qué es esto? ¿No? Esto es una abominación y hay que quitarla, ¿no? Entonces,
pues está bien. Yo no creo que alguien que esté familiarizado con el arte se espante por ver una imagen sofílica, ¿no? O sea, vamos, hay esculturas griegas que la representan, pintura renacentista, o sea, es un tema. ¿Por qué? Porque son cosas que existen en el mundo, ¿no? En fin, Mm, uh, ¿qué sí, sí, más? totalmente de acuerdo. ¿Quieres que veamos más? ¿Seguimos viendo alguna...? Sí, Venga. bueno, por ahí me decían que comentara lo de mi cuadro de la Bienal Tamayo. Si quieres podemos Sí, claro, dale, dale. hablar un poquito de Sí, esto. sí, Es sí, que coméntalo. está muy interesante, me estoy perdiendo del chat porque bueno, allá tienen sus Sí, ahora, debates. ahora intentaré ir para atrás porque tengo que mirar los superchats Claro, que estáis dejando para que analicemos obras pictóricas, o sea, vuestras o de alguien que queráis que analicemos su obra. pero sí, Pero me vamos, que... gustaría, ya después voy a rever el directo y ya voy a leer todo el chat, ¿no? Porque sí, hmm. pero es que alguien ahorita que te fuiste comentaron que querían que platicara yo sobre el cuadro de la Bienal Tamayo. No sé, digo, ahorita lo ponemos, pero no sé también qué quieran que platiquemos Ujú. o qué quieran que yo les diga, por si tienen alguna pregunta o algo así, digo, les puedo platicar un poco de qué va Vale. eso, pero Am, este, si entras a mi página web, es el primero que sale. vale, bueno, había buscado en Google, sí, pero si quieres lo busco en tu página web. No, es igual debe salir. Bueno, mira, ya la tengo, César Córdoba, vale, ya está, se me ha abierto ahí. En Sí. pintura, Ajá. vale, pues mira, te abro un segundo. Pero sí, Vale, pues... ¿Qué pieza ha sido? la primera que está ahí. ¿Esta? Sí. Digo, no sé qué quieran que comentemos, si hay alguna aspectos conceptuales y técnicos de ¡Wow! esta 1 metro pieza. por 2 metros. Es bastante Ajá, grande. es grande. Hay varias cosas que podemos platicar aquí. Esta fue hecha para un concurso, entonces Ujú, sí estuvo así destinada para, o sea, yo desde que la planeé para enviar al concurso. Eso tiene que ver con el formato, con el tamaño, porque es el tamaño máximo que acepta el concurso, ¿no? Entonces yo, sí, o sea, si el concurso hubiera dicho 240, ya lo hubiera hecho más grande todavía, ¿no? O sea, este cuadro a mí, yo sí me lo imagino mucho más grande aún, pero bueno, 1 metro por 2 es lo que ujú. permitía, bueno, máximo 2 metros, ¿no? Por lado. Uh, técnicamente está hecho con la paleta de Zorn, o sea, estas son como una de las cosas que se puede hacer con esos 4 colores, Ujú. que pues estaba yo experimentando, al menos en ese momento para lo del canal de YouTube, que preguntaban mucho sobre esa paleta y la empecé a probar. Y es una paleta bien interesante porque permite muchas cosas con todo de ser muy reducida, ¿no? Es solamente blanco, negro, amarillo ocre y rojo escarlata o vermellón. Por ahí tiene unos toquecitos de azul al fondo, pero Sí, vamos, aquí, ¿no? eso. ¿Esto de aquí quizá? Ajá, sí, eso sí fue de plano Mm. así, un poquito de azul ultramar o cobalto, no sé, pero todas las demás figuras sí están trabajadas en nada más estos 4 colores. Eh, y sí, obviamente tiene referencias a la pintura clásica, ¿no? A las naturalezas muertas holandesas del siglo de oro, al buey de Rembrandt, a Sutín, en fin, todo eso. Mm. Mm, ¿Qué más? A mí, bueno, estoy yo en un punto que estoy como en un punto intermedio de mi carrera, o sea, ni soy tan joven ni soy tan viejo, o sea, ya Ujú. tengo como cierta habilidad técnica, destreza técnica para pintar ciertas cosas, pero en mi mente esto no es todavía el trabajo que yo quiero hacer. Quiero eso, liberarme un poco de la representación figurativa, no del todo, pero sí llevar esto un poquito más hacia otro terreno, ¿no? Sí, a liberar eso, liberar un poquito las formas, porque esta la siento con demasiada influencia de estas pinturas industriales de principios del siglo XX, ¿no? Justo del realismo socialista y de Mm. estas como naves industriales y Mm. eh, no está mal, pero sí siento que está todavía un poquito anclada a una figuración, pues ya un poquito O sea, pasada.
Ajá, Si dime. quieres así un feedback, me llama la atención varias cosas aquí. Ujú, Una es como a nivel compositivo, me ujú. parece brutal, ¿no? El tercio de arriba, ¿no? Con esa pequeña inclinación, el trabajo de perspectiva que has hecho. El... Sí que es verdad que tiene un aspecto que, o sea, de alguna manera huele a clásico, Sí, pero partiendo de una escena que es muy contemporánea, ¿no? Muy sí. actual. O sea que eso también me gusta mucho. A nivel técnico me llama mucho la atención cómo la atención se va mucho a los guantes, ¿sabes? Es Ujú. donde el rojo cobra más fuerza. Y no sé si está, supongo que todo tiene un porqué, pero me llama la atención porque realmente ahí para mí es donde está la fuerza del cuadro, en el sentido de que son esas manos son las que tienen que desgranar, trocear esa carne, limpiarla, no sé qué, o sea, ahí es donde está la esencia, ¿no? En el trabajo de millones y millones de personas en todo el mundo que trabajan en sitios así y que están manualmente todos los días con sus manos teniendo contacto ya sea con fábricas o pues en este caso con animales muertos o yo qué sé, con situaciones de labor Sí. muchas veces ardua, muy fatigosa, o sea que es una labor cansada y que tienen que estar ahí todos los días de pie. Fíjate en esta figura, ¿no? Que está como apoyada ya porque debe estar ahí horas y horas Sí. de estar aguantando. La imagen mm, me ha puesto... Bueno, no sé, voy a intentar aventurarme. Es probable que sea una imagen sacada de una escena de México. O sea, es a una. ¿Es de allí No, o la sacaste de cualquier sitio de internet y. no, es un collage. O sea, es como una construcción de diferentes trabajadores que sí encontré en internet. Ujú. Y lo que hago es armar como esa escena, ¿no? O sea, digo, es evidente en el espejeo, ¿no? O sea, están repetidas las figuras de la izquierda con la de la derecha. Mm. Este, pero no, y no, obviamente no son, o sea, sí existen evidentemente estas plantas de procesamiento de carne, pero no existe No, no era la idea, ¿eh? No, no era no esta como voy a escena. retratar la realidad cotidiana de México No, y voy no, a. no, más bien Vale. me refería a que, que la escena no estaba en sí, o no es una fotografía que yo tomé en el lugar, ¿no? Sino que son trabajadores de maquiladoras de diferentes cosas, ¿no? Y ya yo las unifiqué con este uniforme y estos guantes, todas del mismo color, porque en realidad, te digo, eran figuras aisladas que fui encontrando de diferentes Hostia, escenas, ¿no? realmente esta imagen vas viendo, la vas viendo y además a medida que vas hablando, me voy dando cuenta de más detalles y la verdad que tiene miga, ¿eh? O sea, porque realmente, o sea, hay un eje central que divide la imagen en dos partes, la izquierda y derecha, ¿no? Y que hace efecto espejo. Pero Uh -huh. fíjate que en la zona del despiece en medio se rompe esa simetría, que digamos, Sí, como si en los otros dos lados del cuadro o sea, no es robótico, obviamente habrá pequeñas diferencias y habrá matices y tal, pero es bastante parecido. O sea, realmente es como que es un efecto espejo bastante conseguido, ¿eh? Pero el medio, en el carril del medio, es como que realmente ahí como que rompe esa simetría y hace que no te des cuenta hasta que no lo has dicho tú. Yo no me había claro. fijado en ese detalle, me gusta mucho. Ah, ok, Está bien, qué bueno, me sí. gusta la pieza esta, ¿eh? Nada, Sí, muy bueno, bien. sí, sí, eso es un poco de cómo la fui construyendo, ¿no? Y a mí lo que me llama la atención que dices de los guantes, ¿no? Porque Mm, muchas veces uno no tiene control o uno no piensa lo que hace. Yo, en las fotografías que escogí o que utilicé como modelo, había guantes de todos colores, azules, amarillos, de todos colores. Pero, tío, como la paleta que empleé era ocre, rojo, blanco y negro, pues el color más intenso que yo tenía era el rojo, entonces por eso utilicé ese color, pero no lo pensé tanto. Pero a mí me parece No, que no, cobra mucho sentido, ¿eh? tiene sentido, Sí. sí, Yo creo que a pero veces es... con nuestro inconsciente, o sea, trabajamos a un nivel Ujú. mucho más fino de lo que podemos llegar a trabajar conscientemente. No sé si tienes esa sensación a veces cuando Claro. pintas, No, cuando te sí, dejas llevar y te salen cosas mucho mejores, ¿no? claro, y sí fue un acento. Eso también en vivo, el rojo es así. A mí me gusta mucho en vivo, habría que verlo en vivo, Mm, pero este rojo a mí, porque sí es un cadmio escarlata así puro, 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 que es bien, bien intenso, ¿no? A mí mm, bueno, los que conocen mi canal saben que me encantan los pigmentos y hablo de los pigmentos todo el tiempo. Entonces, pues mm. también eso quiero que se vea en mi trabajo, ¿no? A ver, voy a ir viendo rápidamente, a ver cómo estamos a nivel de chat.
Bueno, ya Vale, yo están va con dejando arte. ahí. Muchas gracias por ese super... Bueno, la verdad es que hay varios superchats. Ahora luego os iré agradeciendo una por una, uno por uno. Acabamos de ver un poco las que yo tenía preparadas, si quieres, o si hay alguna en concreto, y empezamos ya con los Sí, superchats, ¿sí? acabamos y sí, Venga, claro, va. no hay problema. Pues vamos allá. Un segundo. Vale, estábamos aquí, hemos visto la de... Esta era la de Messe, que ya la hemos visto. La de Kiefer. Franz Zuckerman, que el otro día estábamos hablando un poco acerca Sí. de su obra con Borrego, si no recuerdo mal. Que a Ujú, mí me parece que es un artista que en su momento lo conocía, pero lo tenía un poco olvidado. Y la verdad que me gustan mucho sus piezas. ujú, Y no sé, es curioso, porque cada obra realmente tiene un punto muy distinto, ¿no? Que si bien hay determinadas gamas de colores que se suelen mantener a lo largo de toda su obra, pero por ejemplo, de esta pieza, que es como más orgánica, sí, a esta de aquí, ¿no? Que es como más geométrica, sí, parece como que en un principio pudiera no ser del mismo autor o... ¿No? sí, Como que se puede ver ahí bastantes diferencias. Pero de algún modo, cuando lo ves con perspectiva y ves ahora mismo, por ejemplo, lo que estamos viendo, ostras, a mí me ujú, parece que tiene un cuerpo esta obra y como que es muy sólido, ¿eh? O sea sí, que el tío tiene una línea muy clara y a nivel de trabajo me encanta eso también, el que de repente pueda fusionar piezas pictóricas con instalaciones y donde realmente de alguna manera se trascienda también ya sea la pared, ¿no? O lo que vendría a ser el cuadro y lo que es la instalación generando un todo, ¿no? sí, Eh, Creo que podríamos hablar también de que es un artista en cierto modo conceptual en cuanto a que yo creo que sus experiencias van más allá de solamente quedarte en una imagen biplana y de alguna manera también trabaja con más dimensiones, trabaja con más elementos, creando una experiencia que quizá trasciende lo que viene a ser la propia obra pictórica. No sé, en este caso no lo veo tan claro como otros, ¿vale? No sé tú cómo lo ves aquí o qué A te mí Franz sugiere. Zuckerman, o sea, igual lo conozco desde hace muchos años, Mm, pero nunca ha sido un pintor que para mí me resulte como interesante, ¿no? No mm, encuentro como, o sea, y me gusta mucho ese tipo de pintura caótica con muchos elementos, mm. pero prefiero, no sé, a Meretu o Julie Meretu. Juliette Mejeretu. eh, Ajá, Vale, ajá. sí, ahora la miramos si quieres. Este, Sí, ¿cómo se también va un poco. llama? Tiene un estilo como más arquitectónico, ¿no? Y bueno, también Sí, tiene así medio. Ahora la miramos también si quieres. Vale, pues. em, está. Ay, este pintor que también hace mapas. Ay, no, es que no tengo aquí mi carpeta de referencias, pero Mark Bradford, ¿te acuerdas de Mark Bradford? No, a este no lo conozco, A ahora ver, lo miramos. creo que se Mira, llama esta es una Mark artista Bradford. mallorquina que me gusta mucho también su trabajo, que igual Ajá. tampoco te llama mucho porque, o sea, en base a lo que tú haces, quizás como está en las antípodas, ¿no? De tu trabajo. Pero a mí me encanta, o sea, es que Ajá. a mí me gusta este rollo, a mí me gusta Es, esto. es raro. Mira, si quieres, busca Mark Bradford para que lo. Vale, ahora lo El buscaré. anterior, en el anterior de donde Eh, estabas, en la a ver, un segundo, pestaña ¿vale? donde. Es que tengo malas experiencias poniendo cosas en el Ok, buscador claro, en claro, claro, directo. No claro. sé si te ha pasado Sí, alguna sí. vez. Entonces, ahora te veo Claro, a ti, busco. sí, con calma. Sí, sí, espera. Mark, Sí, espera, estoy Bradford, buscando Juliette Brad. Mejeretu. Ah, A ok. ver si lo estoy escribiendo bien. Me parece que era con dos T's. Ah, no, Mejeretu. Mejeretu. Vale, ya la tengo aquí. Vale. Y ahora voy a buscar. Mark Bradford, dices. Bradford, ajá. Vale, vamos a ver, porque ya te digo, no lo conozco, o creo que no lo conozco. A ver. Ah, vale. Sí lo Sí lo tengo ubicas, ubicado. sí, Había claro. visto su obra, pero no conocía el nombre. Pero me Sí, gusta, ¿eh? Me gusta lo que veo. Mira, voy a sí, compartir sí, sí. pantalla y... Te Ah, digo, a mí de Franz Ackermann, que es este trabajo con mapas y toda esta saturación de elementos, siento que Mark Bradford, que trabaja con una temática similar, ujú, también tiene que ver con los mapas, ¿no? Con lugares, con la memoria, con la acumulación de sí, cosas, pero siento que pictóricamente para mí se me hace, es que aquí vamos a entrar en el terreno escabroso, mejor resuelto. ajá. Este, no sé si mejor resuelto,
pero al menos a mí me gusta más, ¿no? Te digo Bueno, o que sea, Ackerman, quizás el color, los colores que son es lo que te iba a menos... decir. O sea, por tu propio estilo, tu Ujú. estilo, digamos, quizás es más sobrio, Sí, ¿no? Es como más serio. sí, Entonces, sí, sí. claro, este artista es como vendría a ser la parte más seria de esto, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Es como el Franz Ackerman, es como más colorinchi, ¿no? ¡Guau! Y este es como más, señores, aquí tenemos una pieza de, ¿no? Exacto, Estoy exacto. trabajando con mapas. Y eso creo que resuelve el debate. O sea, cada uno Ya. tiene personalidades diferentes y resuena más con Claro, pues es ciertas lo que decía cosas, yo al ¿no? principio, ¿no? Hay para todo. Sí. Claro. Mira, la obra de Julie Hostia, es que yo siempre he dicho Meheretu, pero igual es Ah, Meretu. no, no, yo tampoco sé. O sea, yo lo pronuncio como lo leo, pero No, no, bueno, pues Mehret. Bueno, vamos a decir porque Meretu, y ya está. ella es de Etiopía, ¿no? Sí, me Entonces, parece que sí, de Etiopía, sí, sí. ajá. Pues De quién hecho, sabe cómo cuando yo se... vivía en Berlín, yo decía, a ver Ajá, si un día me cruzo con ella, ¿no? Porque ajá. aquello que vas a exposiciones y tal. Pero no, Ujú. nunca nos cruzamos. A Jonathan Mese sí que lo vi Ok. varias veces en el tranvía y en el Mm, metro y tal, y tuvimos pequeñas charlas. sí. Ha de ser raro que Pero al que lo reconozca, ¿no? Alguien. bueno, debo Pues sí es decir una que una cosa que me celebridad, ¿eh? halagó mucho es que él conocía mi obra. Me dijo, Oh, ah, ok, sí, ok. conozco tu trabajo. Y fue como, wow. Fue la época Qué en la bien. que en medios alemanes habían sacado bastante sobre mi Sí, trabajo, sobre cosas que había hecho en la calle y tal. Y me quedé, claro. joder, súper, ¿sabes? Como un artista que para ti es un referente, Sí, que sí, sí. diga que, hostia, que conoce tu Me ha trabajo, que le pasado. Sí, gustaba, sí, sí. fue como, joder, pues qué bien, ¿no? Qué Sí, ilusión. no. No, sí, sí. Bueno, pues Julie Meretu me gusta muchísimo. Y no sé qué, si te apetece puedo opinar algo sobre alguna obra para no ir pasando tan rápido. No, no. A mí eso me interesa cómo trabaja el espacio, ¿no? Mm, La espacialidad de la pintura. Y te digo, yo aspiro un poco a mezclar lo que viste de la procesadora de carne con esto, ¿no? O sea, no sé cómo, pero algo quiero. No, no tan mm, abstracto, pero sí llevar vale, la figuración a algo más complejo. vale. Bueno, ahí quizá Alberto Ellen, ¿no? Tiene algunas piezas que también igual... Ajá, me gusta, Él sí. es como muy antipintura, pero tiene algunas piezas donde igual al principio sobre todo era más figurativo, pero rompía. Sí, O Neo Rauch también, en un momento dado, ¿no? Tiene sí, piezas sí, así sí. que... No sé, Me igual... gusta, sí. Luego, mira, este es un artista que me gusta mucho, tío. Me ha llamado mucho la atención porque hacía mucho que no visitaba su web. Y Sí. digo, ya, es que estamos en un punto que las páginas web a la mierda, ¿no? O sea, nada que ver con lo que había estado hablando yo con Nahuel, que también tiene razón, pero hay artistas que directamente dicen a la mierda todo. Mi página web, Claro. enchufo aquí este GIF, que ocupe toda la pantalla y voy a lo que voy, que es a la tienda Sí. a vender. ¿No? Entras aquí, entonces te lleva a su tienda. A mí este artista, no sé si lo conocías, es un artista de Nueva York No. que se llama Bast. Me Ok. encanta este tío. Me gustan un montón las obras que tiene. Y Sí. mira, he abierto su Instagram. También trabaja mucho con collage, con... Bueno, con este tipo de pintura así como medio... Eso. Contemporánea, pero fíjate, es como... Lo que te digo, por eso a mí me gustan, porque es como que le suda la minga a todo. Si te gusta o no te gusta, que sea figurativo, que sea abstracto, o sea, te mete todo. Mira, por Ajá. ejemplo, últimamente le ha dado mucho por trabajar haciendo cosas así. Sí, stop motion. Sí, bueno, stop motion es con títeres, de hecho. Oh, ok. O sea, esto aunque no lo veas, hay hilos Sí, sí, no, no y los los veo. va levantando, ¿sabes? Va ahí como Ok, ok. Sí, moviéndolos sí. y tal. Y pues le ha dado por ahí. O mira esto también, que le ha dado por... Esto es un muñeco y él lo va moviendo desde Ajá. arriba, no sé si con Sí. poleas o qué. Sí, sí, Y sí. va ahí pintando, ¿no? Que tiene un poco de... Bueno, pues de este estilo tan... que Claro. también habíamos comentado el otro día con Aleix, con... con las piezas A mí de ese de... estilo, el que me gusta, que igual no lo conocía, pero George Condo. Condo me Sí, gusta. George Condo me gusta. George Condo es más refinado, Oh, de ¿no? nuevo. Digamos que... Sí. Claro, o sea, Tiene Bast es como más, más vasto, más tocho, así sí. más bestia. Tiene más que ver con Y la historia del arte, ¿no? Condo también. George Condo es eso, como Con un artista un Picasso y... poco más que además ya está muy establecido dentro del establishment y tal. Sí, 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 sí.
Es otro rollo. Pero mira, ¿ves? Esto, por ejemplo, seguro que a mí me ha marcado a nivel de letras. No me acordaba, Sí, pero sí, seguro. Yo qué sé. Me gusta mucho este estilo, así, no sé. A ver, Galindo, vale, ya lo hemos visto antes. Ya me comentabas un poco, ¿no? Que te gustaba esa mezcla de la obra más sí, suelta con... eso me con... encanta, me encanta. Sí, a ver, ¿qué más? Bueno, Caravaggio, que ya lo hemos visto. No sé si hay Claro. algún artista como más clásico que igual queráis, lo digo a nivel del público, que igual prefieren cosas más clásicas. Que igual lo que estoy proponiendo yo son cosas como muy mías, ¿no? Podemos Vale, aquí ver. teníamos el tuyo. Vale, pues yo Sí. creo que en un principio, por mi parte, en cuanto a artistas que yo quería proponer, ya está. Si hay alguno que te apetezca comentar o lo que sea, dilo y lo busco mientras hablamos o como quieras. No, no, los que vayan saliendo, ¿no? Es que de repente, o sea, mi cabeza así de pintores es así miles y miles y miles que de repente, o sea, ahorita me acordé de George Condo y de ellos, ¿no? Pero ahora Vale. sí que como van saliendo. Vale, mira, me dice el Eh, doctor Soriano, estoy viendo ahora lo último que se ha escrito. Cuitca, échale un ojo a Tila Richard Lukács. No sé si será, igual será, puede ser que sea Lucas, o bueno, ahora lo miro. Vale, pues le echaré un vistazo ahora, Francisco, lo miramos. No estoy invitando al doctor Soriano ni a Borrego, especialmente al doctor Soriano, porque como decía, lo de que no vuelvo a entrar en un... Yo, si quiere entrar, yo por mí bien, si a ti te parece bien, o sea, él no siempre sé, bienvenido, claro, pero con todo mi respeto y como él le apetezca o le fluya. Y lo mismo con Borrego. Yo, sabéis que hay artistas, o sea, hay personas que son miembros del canal ya claro. asiduos y yo encantadísimo, ¿eh? Vale, vamos a ver. Vamos a empezar a ver diferentes superchats. Jorge decía, hablar de José Moño y dice que tiene un Instagram. Pues venga, voy a buscarlo, ¿no? Sí, Con sí, tu permiso. los Y vamos a platicamos. ver José Moño. José Moño. José Moño oficial. Vale. Ahora, Pues está muy si bien. Vale, vamos a pues. criticar el trabajo de la gente, Ujú. opinar sobre eso. O sea, si híjole, es que yo no sé qué. Es como el policía malo y el policía bueno, ¿no? Uno puede decirle a alguien cuáles son sus aciertos. O sea, podemos ser muy buena onda, decir, oye, tu trabajo está muy bien, va muy bien, síguele por aquí, haz esto. O uno puede ser completamente destructivo, ¿no? Decir, oye, pero esto, bueno, ¿cómo crees? Entonces, no sé si cada quien puede escoger cómo quiere que lo Em, tratemos o sea, o normalmente, nos vamos normalmente debo sobres. decir que cuando estoy con Mart y analizamos cuentas de Instagram, tratamos de hacer como una crítica lo más constructiva posible. O sea, es decir, pu- creo yo, ¿eh? No, no, es que Eh, a mí lo que pero a si, mí me pero han si a ti te dado, nace el decir, sí, oye, vo- creo que lo que aporta más es que la crítica destructiva. O sea, a mí cuando alguien me dice, es que tu trabajo es una porquería por esto y esto, yo me quedo pensando y entonces yo digo, bueno, sí o no debería yo cambiar o hmm, y ya, o dices, no, te reafirmas, no, esto es lo que yo quiero hacer y tú que me vienes a criticar estás mal, ¿no? Pero sí. a veces una crítica que vaya en contra totalmente de lo que uno Vale, está pues haciendo nos te ponemos puede en plan, aportar, ¿no? nos ponemos en plan Destructivo. chungo ¿o qué? Sí. ¿Sí? Yo no o sea, no tengo costumbre, o ya te digo, No, normalmente, yo sé que no. pero oye, no sé, es que me cuesta, tío, me cuesta porque para mí sería un poco cortocircuito. Por No, eso que te digo, porque yo creo realmente, que nos podemos poner en el papel talibán sí, y- podemos, bueno, no sé. Yo voy a tratar de hacerlo, pero voy a tratar de decir más, siempre desde el respeto, decir lo que a No, mí está bien. lo que a mí me sugiere y Bueno, po- cómo a mí, con mi gusto, me llamaría más la atención o me gustaría más o menos o lo que sea. Pero eso no quiere decir que... podemos, podemos no- intentar eso, o sea, que tú Vale, tengas pero... el policía bueno y yo voy a ser el policía Venga, malo. vale, perfecto. Pero este es el trabajo de alguien Sí, que o sea, Jorge Jiménez 7, Jorge JM7, dejó, ajá, que es un asiduo del canal, me ha ok. propuesto comentar este Instagram que es de un amigo suyo. Ahora vamos a Ah, machacar o a su es el amigo. amigo. Lo estoy buscando aquí. Nada más déjame, ¿cómo se llama la cuenta? Déjame verla para buscarla aquí en el... José Monu, Ah, guión espérame bajo tantito. oficial.
José Moru, es que lo estoy buscando aquí en mi Instagram para... Vale, José Moru, pero sí, bueno, también para que vean qué pueden esperar. vale. Vale, pues venga, vamos allá. No lo encuentro. Am, José Monu. es Monu. José Monu. Si pones Ya, 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 ya. Ya, 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 José ya. Monu ya te Monu. sale. Moñú se llama. O eso, o Moñu puede Aquí ser. está. Ok. Pues a mí se me hace muy facilón, ¿no? Esto de agarrar, echar pintura y batirla, pues como que no sé. Ya. Bueno, mira, hablando de Saura, antes estábamos hablando de Saura, esta Sí, pieza me recuerda un poco a algunas de las que hemos visto de Saura. ok. ¿Sabes? Las de... A ver, ¿dónde estaba? A ver, espera. Aquí. Estas de aquí. Me la veo hay conexiones. No sé Sí, si él lo conocerá, pero si no lo conoce, igual le gustaría, ¿sabes? Como para investigar. Como para investigar ahí, como, mira, pues... Pues tiene piezas que van un poco en esa línea. Vale, a ver, yo lo que creo es que tiene un estilo definido. O sea, digamos que tiene sí. unas líneas ya bastante avanzadas en cuanto a lo que le gusta y tal. Mira, a mí hay algo Eh, que me dijeron una vez sobre mi trabajo, que a mí te digo que me destruyó por dentro, pero yo lo que también lo puedo aplicar con este pintor es como, ya que vi un cuadro de él, siento que ya vi todos, ¿no? O sea, siento que todos son iguales. O sea, no... o sea, No, no, tú ahí... Eh, Oye, eso veo. Es como, sí, pues ya vi sí. uno, pues todos son Y es iguales, como ¿qué que más todos quieres son que muy vea? parecidos, ¿no? Esas críticas me las pueden hacer a mí, ¿eh? No se preocupen. Vale, vale. No, 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 está muy bien. Bueno, hay como dos líneas de trabajo, ¿no? Una que sería esta, que vendría a ser como la de las caras con Sí, las cabezas borrosas. Y luego tendríamos esta que es como un toque así como... Me recuerda a algunas piezas de Art Brut que he visto, ¿no? A ver, no sé dónde he visto más así de este estilo. Hostia, pues ahora me ha parecido que antes había visto alguna, pero no veo... No sí, veo más. yo eso lo siento como un poco repetitivo, ¿no? Es como, bueno, Ujú. sí, todo, pues, está bien, o sea, está bien una, pero ¿qué más, no? O sea, ¿qué más? Ya. Hacia dónde va a llevarse esto, ¿no? Ujú. Y Am, mira, me gusta bueno, más esta de la Peggy, o sea, ya cuando llegaste a esos, es más abajo. a los Hay de unas abajo. caricaturas, ajá, que son los ¿Esto te gusta Simpsons más? y más abajo, más abajo. Ah, vale. No, están las referencias ahí, más abajo todavía, el de Gorgory. Hay unas de Peggy y Donald, el pato Donald, y más abajo, mucho más abajo. Hmm. Ya llegarás. Ahí están, ahí están. A ver. mm, Que creo que Hostia, pues te las sí, hay pasaste, te las bastante posteado pasaste. aquí ya, ¿eh? No, te las pasaste, era Ah, un me las poquito pasé, arriba. vale. Sí, sí, sí. Bueno, entiendo lo que dices. Es verdad que una vez que has visto una, más o menos todo es lo mismo, ¿no? Como personas con el juego este, ¿no? De Sí. echarle el chorro y moverlo y tal. A mí eso, Sube, o sube. Ajá. sea, dentro de que sí es verdad eso, cada una tiene también su pedrada, ¿eh? Porque esta, digamos que tiene, Ah, fíjate que es colores como más planos, este es como más, sí. más Sí, ahí Basquiat, son diferentes, estoy como este, bueno, o buscando. sea, dentro de que más o menos todo es bastante constante, es verdad, Ujú. pero hay matices, es como, yo qué sé, este, por ejemplo, ¿no? Sí. También es Sí, distinto, o sea, exacto. Ahí hay como una exploración, ¿no? a En mí esos. personalmente, lo Sí. que me cuesta más, pero es una historia mía, ya digo, es Ajá. el uso de estos colores primarios tan, Ujú. tan chillones, ¿no? Como Sí. este, o algunas que, bueno, este mira todavía, pero hay momentos que mezclado con gris o como que no acabo de verlo, ¿no? No, baja, baja. Es que esa de la Mira, puerta este, por ejemplo, Peggy y este al está lado, chulo. Este es ese una está pequeña bueno. variante, ¿no? Dentro de lo que viene a Ah, ser su... yo pensaba que el de arriba. Eh, ¿Cuál, cuál? ya lo Este. perdimos. Este te gusta No. más. A ver, regresa un poquito más. ¿Cuál era? No, bueno, pero si continúas bajando, sí, el amarillo con rosa me gusta, ese amarillo con rosa. ¿Este te gusta? Mm. Sí. Hostia, este sí que me recuerda mucho a Saura. Alguno de los que hemos visto antes, ¿eh?
Ah, No, te digo, pero si bajas, 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 vas a llegar a uno de Peggy y al lado hay uno de los Simpsons. Creo que me gusta más el de los Simpsons, pero el de Peggy también está. a ver si lo Baja, baja, encuentro. baja, más, 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 más. Mira, Ahí te aquí hay uno que es detengo. como el Pato Donald, ¿no? Ah, este. Ya, ahí está, sí. Sí, Esos a me mí estos también gustan. me gustan, ¿eh? Me gustan. Sí, también te entiendo lo que dices. Este me gusta mucho. Ujú, Este también me gusta. Estos también. Me gusta estos me gustan. Mira, ujú. estos tres me Eso gustan. está bueno, ¿no? Sí, estos Y me gustan siento más. que ahí es un poquito más complejo, o sea, la referencia a lo pop, a la caricatura, siento que le aporta algo más que las abstracciones de los rostros, ¿no? Ahora, en los rostros estos a mí me recuerdan a Kitaj, a R.B. Ujú. Kitaj, ¿no? Pero a mí Kitaj siento que es una exploración muy, muy, muy profunda, ¿no? Del retrato. Hmm. Es otra cosa. Pero a mí esta parte pop Te gusta más, ¿eh? me gusta, sí. Vale. Venga, va, vamos a ver más. Porque veo que es que Sí, vamos, vamos. Pero van llegando más. esperen Uy, espera, críticas dejo duras de porque, compartir. Un segundo. Vale, un porque segundo. Vamos a todo el ver. mundo... Ah, Dos Diablos. Alguna vez lo había comentado con Mart. Vamos Ajá, a Dos Diablos 2 Instagram. Vale. A ver, un segundo. Dos a ver. Diablos, no sé si lo conoces. ¿Lo No, lo conoces? busco aquí. No, lo busco. Vale, Dos Diablos 2. Todo Que con por cierto, letra. habíamos hablado, me comentó de Dos igual diablos, intercambiar alguna dos. pieza. ¿Ok? Sí, no sé, cuando quiera, tenemos que acabar de concretarlo. Es lo típico que lo hablas, pero que luego no. Eh... Ah, espera, que lo estoy viendo, pero no estoy compartiendo pantalla, se me había olvidado. ¿Cómo A se ver, llama un este segundo. pintor? Hay un pintor mexicano que se llama Horacio algo que hace cosas muy similares. Quirós. Ajá, Horacio Quirós. Ajá, vale, pues luego lo buscamos si quieres. ¿Qué te parecen? Bueno, analiza un poco, lo Ah, miramos un poco rápido hacia sí, lo abajo. estoy viendo, lo estoy Vale. viendo. Ajá. Sí, te digo, si lo comparamos con lo de Horacio Quirós, es muy similar Ujú. y bueno, es raro, yo de repente no sé qué tiene esta gente en la cabeza, ¿no? Mucho monstruo y visiones muy terroríficas y no conozco a estas personas, o sea, en persona y se me hace interesante porque no sé cómo los describiría, si a veces son como muy introvertidos o también no sé si, o sea, estoy haciendo prejuicios, pero como muy metaleros, ¿no? Como el que escucha música de heavy metal y no sé si por ahí viene esta estética Vale, he encontrado ya lo de Horacio. Bueno, es un poco distinto, ¿eh? Yo creo que lo de Dos Diablos es bastante más intenso, ¿eh? O sea, es más fantástico, esta es la ¿no? de Horacio, es este el que decías, ¿no? Ajá, Vale, pero fíjate, o sea, es más amable, sí, ¿sabes? Yo lo veo más amable, fíjate incluso, a nivel de colores, o sea, no es tan diablos, monstruos, tal, ¿no? Puede ser en un momento ajá, dado más girando en torno a lo feo, tal, pero creo que muchísima gente que esté viendo ahora mismo estos comentarios, esto les parecerá más fácil en el sentido de a la hora de colgarlo, desde la perspectiva claro, de quiero una obra más para tenerla en amable. mi casa, Ujú. que esto. Hostia, esto es heavy, es terrorífico, es Ahora, satánico, ¿no? Es bueno, como, wow. mi Pero crítica del día, al margen de que te ajá, parezca que es como muy terrorífico, que tendrá en la cabeza, bla, 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 pero pictóricamente, ¿cómo lo ves? ah, Desde una no, perspectiva más técnica. es que yo siento que siempre, siempre, siempre lo técnico tiene que ir ligado con lo temático. Entonces, para mí, regresando a lo que decíamos de Bacon y de Caravaggio, a mí lo que me falta en este tipo de cuadros es que la pintura se vuelva terrorífica, o sea, el material, o sea, no que me ilustre lo terrorífico, te digo, sino que la misma pintura sea terrorífica. Y a mí es lo que me provoca Bacon. O sea, Francis Bacon sí veo en su tratamiento, ¿no? En cómo arrastra la pintura, en los colores que elige, en cómo distorsiona las formas. O sea, yo entiendo que este pintor también está eligiendo ciertos colores y está distorsionando las formas, pero
en Francis Bacon o en Kiefer, o no sé, el material en sí mismo se convierte en el mensaje, ¿no? Eh, no está separado de la imagen el material. Y en este tipo de trabajo sí lo siento como un poquito que el material simplemente está manipulado, ¿no? Para... O sea, digamos, dicho de otro modo, porque quizá esto le puede ayudar a Dos Diablos también No, a ir bueno, investigando por otras vías, es como que tú lo que invitarías de algún modo es a que con esta misma temática tratara de que la pincelada, o sea, que todo su trabajo estuviera cargado de ese tenebrismo, como que la uh-huh. pintura no sea tan relamida en el sentido de que es como... la pintura es preciosista, es de pincel fino, de Sí, detalle, tal, y como de ver si es capaz de conseguir transmitir eso mismo, pero con un trazo más tenebroso también, ¿no? De algún modo, sí, o más exacto. oscuro. Ajá. Sí, ¿cómo Ah, me hacer que parece que tu es pincelada, un buen tip para sugerir una vía de exploración, ¿sabes? cómo Para hacer que él, tu como para pincelada sea investigar. tenebrosa, ¿no? O cómo compartir esto, pero a partir de la manipulación del material y no Hmm. tanto en... Porque a veces siento que esto está un poquito forzado, o sea, entonces, ¿cómo hacer que el espectador tenga esta reacción a lo tenebroso? Bueno, pues con figuras distorsionadas, ¿no? Pero quizás no sean necesarias, quizás haya otras formas de resolverlo a partir de los materiales. Sí, es una cosa que yo mismo, o sea, yo se lo digo a partir de que son cosas que yo me cuestiono en mi trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que mi trabajo provoque algo, no a partir de una representación, sino a partir de la pintura misma? Y creo que regresando a lo de Jonathan Messe, es lo que logra, ¿no? O sea, a partir de la misma pintura, del acto pictórico, transmite Sí, esos está conectado con conceptos todo lo que... Sí, es pictóricos. verdad, Uh eso es -huh, uh cierto. -huh. Es un consejo que a mí me cala. Esto que estás diciendo, de algún modo también me llega, ¿eh? Porque siento que últimamente mi pintura es como que... o sea, me llama la atención una serie de cosas, pero tengo que ir con cuidado de no dejarme arrastrar por eso, por como relajarme, como de realmente seguir manteniendo ese punto de tensión o sea, no de tensión, más bien de conexión Sí. con lo que estoy diciendo. Y eso me parece que es un muy buen consejo. Ahora venía el superchat del doctor Soriano, que Ok. decía yo lo de quiere que analicemos y ha dicho, no, no, mamar, no. Vale. Vale, pues vamos a respetarlo y no vamos a comentar ahora al doctor Soriano. Ana Cuevas, que no sé si no comenta nada, pero supongo que vamos a buscarla, a ver si ahí Está, tiene... sí. Sí ¿La has tiene. encontrado? Sí, sí. Vale, pues vamos a ver, un momento que la encuentre. Ana Cuevas. Esta cuenta es privada. Ah, no, Eh, ANCU, ANCU, guión bajo art, Vale, vale. como ANCU. CU-art. Anaku-art. Oh, Pues... no, ANCU, no ANACU. Vale, A vale, 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 vale. Ok. L, Anku. Ok, ok, ok. ANCU, Anku Art, Ana ANC. Cuevas. Ahí Vale, ya está, está. ahí está, ok. Pintora mexicana. Muy bien. Ahí Pues vamos allá. estamos. Vamos. Bueno, yo creo que podemos ser un poquito más amables con Ana, porque, ¿La conoces igual o...? no, o sea, sigue mi canal, no la conozco, Vale. pero creo que se nota que todavía está como en una etapa de exploración, quizás de aprendizaje, ¿no? Bueno, discúlpame si eso no es correcto, pero yo al menos es lo que percibo. Ujú. Y bueno, pues alguien que está todavía como explorando o en formación, pues es difícil ser como tan duro, ¿no? Hmm. Eh, Porque yo todavía veo como ciertas, pues, problemas en la anatomía, ¿no? En el empleo del material, ¿no? En la manipulación del óleo, o sea, a veces siento que todavía falta ahí Bueno, este está bastante dominar un bien, poquito ¿no? más. Hmm. ¿Cuál? Ok, a ver, vamos ¿Este? a ver ese. Déjame verlo. Acá está. Sí, que también habría que preguntar, ese está bastante bien. Hmm. Quizás un poquito los bordes, o sea, un trabajo más
en los contornos. Hay contornos que están muy bien trabajados, pero este negro tan oscuro en el cabello y en la ropa, que era como un brinco, ¿no? Demasiado fuerte y que podría ser un poquito más suave, ¿no? O entre Lo el hubiera cabello y la suavizado un poco, almohada. ¿no? Sí, pero este está bastante bien. Y aquí lo que sería interesante, Ana, es ver cuál fue o por qué. Digo, a mí me pasaba, ¿no? Como analizar esa obra que acerté, por qué acerté, cómo la trabajé, ¿no? Cómo fue diferente el trazo, porque se ve que el dibujo es muy diferente a esa otra, por ejemplo, cara que está de perfil ahí arriba. O sea, el dibujo es completamente diferente. Usaste herramientas, proyectaste, calcaste, usaste una cuadrícula. ¿Cómo fue el proceso para que este cuadro quizás, bueno, decimos que está mejor logrado, pero más bien quizás está más cercano a lo que tú quieres lograr, ¿no? Entonces, es eso, regresar y ver qué hiciste Bueno, de que todas maneras, todo lograste. esto siempre dicho con... Bueno, yo al menos lo pienso así, como... que a saber tú, igual ella está... O sea, su camino hacia donde ella tiende o hacia donde apunta es a un tipo de arte, yo qué sé, ¿sabes? Como... Sí, sí, Que entiendo, quiero decir que más no busca recrear la el realismo. realidad de una Claro, manera muy verídica o, ¿sabes? Muy claro. fidedigna o lo que sea, ¿no? Sí, yo veo como esta Am, influencia de la ilustración fantástica igual, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, pero después al final regresa este retrato. Ah, no, es 2008. Pero Espérame, es claro, que es que fíjate, este es del 2008, el otro era del 2019, me sí, parece, ¿eh? no, bueno, es que yo pensé que este era un retorno, entonces más bien Yo ha creo que habido... eso, mira, eso sería un buen consejo. Yo creo, ¿eh? No sé. Ujú. Para quien quiera, o lo pongo sobre la mesa como para reflexionar sobre ello. Quizás estaría bien como que estuviera de alguna manera ordenado, ¿no? A nivel cronológico, las piezas que la gente pudiera ver. Abajo lo que sea más antiguo y arriba del todo que la gente ve lo más reciente que vea lo más nuevo, ¿no? Porque si Sí, no, es como que hay un poco de desbarajuste en casos sí, como es este. un poco confuso. Claro, porque igual alguien lo Y ve y entonces, es como esto. Ah, mira, bueno, 2020. Esto es más reciente. ajá, entonces si estaba pintando en el 2008 eso al menos habla ya de 12 años de práctica, ¿no? O sea, que no es una Eh, persona que esté empezando ahora. exacto, no, 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 digo, eso fue como un poco mi impresión, quizás por esto, por como esa mezcla de De fechas cosas, también, de ¿no? fechas, ¿no? Y es como, bueno, está buscando esto y lo está buscando lo otro. Entonces, Hmm. bueno, quizás ahí que no importa, ¿no? En realidad, yo mi Instagram igual lo uso así para subir cualquier cosa. O sea, a veces subo cosas viejas, a veces subo Oye, he cosas visto tu nuevas. Instagram, tienes 6 fotos, me Sí, parece, ¿eh? ya me harté, yo estoy cansado. Ya me fastidió el Instagram. Hmm. Entonces, de repente lo dejo sin fotos, de repente Ya, según te da, ¿no? pero ya no lo uso. O sea, prefiero que la gente, si quiere ver mi trabajo, entre mi página, ¿no? En fin. Hmm. Quiero dar tal vez mi motivo. Es porque yo me di cuenta que yo estoy trabajando gratis para Instagram, ¿no? Ya. Es como yo estoy llevándole gente, generándole contenido y teniendo gente ahí, y luego está lleno de publicidad, y es como, bueno, pues oye, estoy trabajando para ti, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿a mí qué me das? Es como, pues, no sabes qué, Ya. basta. Askroll o Askroll, no sé cómo se pronunciará. Ah, voy un momento a buscarlo, a ver si lo encuentro. Ah, no sé si tendrá un Pero bueno, ya no sé Instagram. si concluimos algo con Ana. Digo, también es difícil hacer una Sí, revisión sí, aquí sí, 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 porque sí. Es que habría pensaba que ya no que... querías comentar nada más. Espera, No, sí, sí. no, es que ya viendo que tiene diferentes épocas, Hmm. bueno, pues igual ya podemos hacer una crítica más, un poquito más... bueno, es que, a ver, déjame ver este autorretrato, bueno, pienso que es un autorretrato en el templo, no sé si dice autorretrato, pero es el que es del 2020, que es un poquito más nuevo. Este... ¿Cómo es? El que estabas viendo, el del perfil, que está como rezando. A ver, espera, porque ahora ya no me De acuerdo los dónde sale. pájaros, y el que estaba ahí luego, ¿Este? no, el uno arriba, que está como de Vale, perfil sí, 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 rezando. sí, vale, sí, Ese, sí, es sí. cierto, vale. Varias cosas, igual, cuidar la anatomía, es decir, la anatomía a qué corresponde. No quiere decir que tienes que saberte de memoria todos los huesos y todos los músculos, más bien tiene que
corresponde a que la forma esté bien representada. Es decir, que la cabeza, por ejemplo, se vea que es redonda, ¿no? Entonces, de repente aquí el pelo y esta banda que tiene la mujer, siento que no está correspondiendo tanto a la redondez de la cabeza, es decir, que las sombras del cabello corresponden o representen la forma de la cabeza y lo mismo la tela. O sea, siento que esa tela no está respondiendo a los dobleces que lleva la figura, ¿no? El brazo, o sea, como que parece que es una tela que está ahí pegada encima. Entonces, en el realismo, pues es un poco las cosas que cuidamos, ¿no? Estas golondrinas igual, o sea, que se entienda bien el cuerpo, las alas, o sea, que esté bien. En inglés se llama render, ¿no? Que sería como una descripción. Es decir, que la forma esté bien descrita, o sea, que no se preste a ambigüedades, a menos que quieras que sea ambigua la forma, ¿no? Pero si aquí tú estás diciendo esto es una golondrina, bueno, pues que se entienda bien dónde está el pecho de esta golondrina que está aleteando y cómo se separa del ala y cómo se separa o sea, porque la golondrina tiene anatomía también, ¿no? O sea, eso es un poquito el peligro de trabajar a partir de fotografías, que a veces uno pierde de vista cómo es el modelo tridimensional, ¿no? Cómo es la cosa en sí. Entonces hay que cuidar porque esa colita de la golondrina de repente no corresponde mucho con el torso del pájaro, ¿no? Y cuando uno copia una fotografía simplemente copia las formas como las ve aplanadas, pero no está pensando en el volumen que tiene el objeto. Entonces ahí es donde el conocimiento de la anatomía de lo que estamos pintando entra en juego, ¿no? Y es importante. Entonces sería mi recomendación, al menos así es rápida, ¿no? Porque digo, se pueden decir más cosas. El trabajo del pelo quizás yo lo siento un poquito rígido, no sé si será la palabra decir rígido, pero creo que esa descripción igual, o sea, regresando a la manipulación de los materiales, creo que el pincel o el óleo, la pincelada, la forma de la pincelada, te puede ayudar mucho a describir el cabello, ¿no? Lo que sucede ahí, ¿no? La textura del cabello. Ajá. Entonces, ahí es eso, cómo se manipula el material. Déjame hacer una pausa de 2 minutos, en lo que si quieres abres el siguiente. Vale, sí, tranquilo. Vale, estaba buscando... a ver, hay aquí otro super chat de Ascroll, el que decía antes. Pero si me estás viendo, Ascroll, y puedes decirme cuál es, si tienes una página de Instagram o una web o tienes algo para poder encontrarlo, pues estaría bien. Vamos a ver, más cosas. Vale, a ver. Veo que hay aquí un mensaje de Bob Starship donde dejaba su correo, que no sé por qué se lo han puesto oculto. Le voy a mostrar, pero no sé si... Vale, sí, ya está. Inviten a Soriano, metan al Doc, a Soriano y a Borrego. Están invitadísimos. Ahora luego miraré si quieren entrar. Obviamente, siempre. Mi casa es su casa. A ver, invita al Doc. Lo que pasa es que esos cuadros eran de su etapa temprana, más flamenca. ¿Viste la buena aventura del Munal? Inviten a Dimo. Saludos, Dos Diablos. Te seguíamos, tenía Instagram. Están bien chidas tus piezas. Estaba atado al estilo de sus maestros y eran su versión de obras comerciales. Ya estamos por Caravaggio es peor que el 99% de la pintura actual. Dimo, 2 puntos. Caravaggio, qué cabrón. ¿Pero está aquí Dimo o...? No sé, ahora voy bajando y iré viendo. ¿Sabes qué? ¿Sabes algo divertido, tío? Llevo todo el rato, desde que volví con lo de los gatos, con los auriculares puestos. ¿Y no están conectados? Pero no están conectados, tío. O sea, pero veo que se oye bien, ¿no? O sea, que no me hacen falta ahora. Es que hay veces que hay como retorno, por eso me los pongo. No, sí, por ahí yo me llegué a escuchar dije, ¿quién habla? Pero muy leve, ¿sí? Sí, un poquito. ¿Me los pongo o qué? Si quieres me los pongo. No pasa O sea, ¿pero me oyes bien o no? Es que sí, yo te no escucho sé. bien. ¿Sí? Te escucho bien, pero... A mí me da igual, me lo pongo en un momento. Sí me llego a oír así como en un eco por ahí lejano, ¿eh? No me molesta, pero... No, pero me los pongo ya. Yo creo que esto tiene un software que
lo está silenciando, ¿eh? O sea, que lo silencia, o sea, lo identifica y lo... Vale, pues mira, yo igual me voy a poner los cascos y ya está, así no hay problema. Un segundito. A ver, aquí me pongo altavoz, auriculares, ya está. A ver, habla. Ya, ya. Ya está, perfecto. Ok. Vale. Sí, bueno, te digo, si quieren a alguien que hablemos mal de su trabajo, pues envíen un super chat y con gusto. Claro, es que si hablas mal de su trabajo, nadie va a querer hacer superchat, nadie va a querer. No, yo creo que a veces es bueno también. O sea, que te Ah, metan sí, caña puede es ser muy que... interesante, pero bueno, que también va a ser todo constructivo. Fíjate, yo creo que mucho de lo que has dicho va a servir de mucha ayuda. Sí, nada más que no Tanto. va a ser suave, ¿no? Es la cosa, porque si no, o sea, si nada más uno trabaja sobre las virtudes de alguien, pues no puede uno mejorar. Hmm. Vamos a ver. A ver, más, aquí. Paulina Carval, saludos. ¿Pueden hacer un análisis de la obra No dejaré ni uno? La sexta imagen del Instagram. RBG 1966. Pues venga, vamos allá. A A ver, ver. estoy aquí. Sí, vamos a ver. Mientras, RBG. Ascroll, si puedes enviarme un mensaje ahí al final con... A ver, ¿me puedes decir otra vez la cuenta? Que Sí, vamos a... yo también le estábamos mirando. RBG 1966. Mm. Ah, Roberto. Ah, vale, sí. ¿Tú también lo conoces? Lo ubico, sí, 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 sí. vale. ¿Cuál dice? La Una sexta, obra... dijo. No dejaré ni uno. La sexta imagen del Instagram. Vale, aquí está. Ok. Espera, que le voy a compartir, que se me ha olvidado. Vamos a Ok, verla. ok, ok. Sí, esa abstracción geométrica. Sí, abstracción geométrica. De hecho, yo creo que Roberto lo habíamos analizado alguna vez antes. Ok. Con También Mart. es una pieza del 2003. O sea, también... Qué curioso que pida analizar una Sí. pieza del 2003, ¿no? Sí. Qué curioso. Y luego me llama mucho la atención, fíjate, O Ujú. sea, creo que esta pieza te da muchas pistas los hashtags. O sea, los hashtags y la pieza es un todum, ¿sabes? Está todo Avión. conectado, porque aquí te está hablando de arte mexicano, pero te habla, por ejemplo, de avión, avión Sí. invisible, Estados Unidos, dead, acrylic, arte. Vale, o sea, entonces yo ya de repente aquí hago un montón de conexiones neuronales y de repente digo, vale, digo, eso que estoy viendo ahí arriba es este avión invisible que hizo Estados Unidos que tiene forma de ala delta. No sé si tú Ah, lo conoces, que es así como sí, plano. claro. Sí, sí, sí. Em, ¿Tú qué Y opinas? No sé, ¿tú este estilo de pintura qué te parece? ¿Te llama la atención? ¿No te llama nada? ¿Te gusta? ¿No te gusta? sí, es interesante. Es que aquí, bueno, como dices, al parecer el título tiene que aportar. Bueno, aquí el título es muy críptico, que dice no dejaré ni uno, Hasta que lees lo pero de luego, abajo, como ¿no? dices, exacto, están todos los hashtags. Entonces, eh, hay por ahí un artículo de Gombrich, de Ernst Gombrich, que habla sobre cómo, bueno, no sobre cómo. Eh, él es, digo, historiador del arte, es que no es un artículo, es un texto académico Ujú. que analiza las maneras en cómo los artistas titulan sus trabajos, ¿no? Ajá. Y si el título es importante o no a la hora De analizar una obra. de ver un trabajo. Porque puede haber unos que simplemente sean sin título o pintura abstracta número 4. Entonces, bueno, aquí el pintor no quiere más que veamos los aspectos formales de su trabajo. Yo cuando abriste pensé que era una cosa puramente formal, puramente abstracta. Pero bueno, ya con estos hashtags entendemos con mucho más claridad de dónde vienen estos elementos. Entonces, quizás más que en los hashtags podría haberlos incluido en el título, ¿no? O sea, el avión, el avión tal o no sé. Cuando leí esto avión, pensé que nada más era un avión, pero sí, ya cuando dice war, guerra, bueno, pues entonces dices, ah, claro, es el avión invisible, ¿no? Y Ujú. justo el contexto en el que lo está haciendo en el 2003, ¿no? Que es la guerra
de Irak, Afganistán y todo Sí, este, sí, sí, este sí. contexto, ¿no? Que en ese momento era muy, muy actual. Entonces también hay que ver este trabajo a partir De ese de, mensaje. de ese O sea, mensaje esa pista que y nos de ese da. contexto, sí. Mm, Y entonces, si ahí se habla de la guerra, por qué pintar o representar la guerra de una forma tan estética, tan, pues sí, tan amena, tan agradable, tan visualmente amable, ¿no? Eh, hay mm, otros, bueno, hay muchos pintores que han trabajado la guerra y la trabajan desde una parte mucho más desgarradora, ¿no? Más violenta, más... O sea, ¿por qué? ¿Por qué esta ujú. intención de... Eso es al menos lo que yo me preguntaría, ¿no? Porque esta intención de hacer que lo bélico se vuelva algo bello o algo, Mm, quizás se le hace bello el avión, ¿no? La forma del avión, simplemente, mm. que es, Sí, que, bueno, yo creo que ajá, si miras o sea, lo que viene a ser la mayor parte de las piezas suyas, sí, es como que trabaja mucho con la sutileza, ¿no? Con mirar, sí. es como, bueno, con la sutileza hasta cierto punto, porque claro, si el título no estuviera, esa sutileza quizá no tendría lugar, porque, por ejemplo, este que estamos viendo ahora, En la frontera, Sí, si el título fuera sin título, difícilmente a alguien le sugeriría que esto es una frontera o que, ¿no? sí. Lo mismo sucede con este otro, el de No dejaré ni uno. Si fuera sin Ujú, título, yo pensaría que son, yo qué sé, son en un momento dado cometas o ujú, pájaros o no sé, a saber tú qué, ¿no? sí, Pero claro, él trabaja con una sutilidad desde lo pictórico, pero con una aplastante o sea, con sí. obviosidad, como trabajando muy desde lo obvio en cuanto a lo que es el título, porque claro, no dejaré ni uno. Y ves en los hashtags y es como, vale, casi la obra nos la podemos saltar. O sea, me estás hablando de que, vale, que la guerra de Irak, qué mal, ¿no? Todo lo que hizo Estados Unidos. Y bueno, pues, vale, bien. Pero la conexión entre lo que sugiere el título con lo que se ve en la obra, realmente tienes que hacer como un trabajo interior, que quizás es lo que busca él, para poder buscar esa asociación de ideas que él ha hecho. Porque no es una asociación simple, así al menos no a simple vista. Hmm. Sí, tío, o sea, como hemos dicho ya en otras ocasiones, pues todo depende de la intención del artista. Ahora sí que si tu intención es hacer que la guerra sea algo estético, bello y quitarle toda su aspecto violento, está bien, pero quizás no, o sea, quizás tu aspecto era criticar la guerra, ¿no? Y entonces ahí es donde regresamos a lo de la manipulación de los materiales. ¿Cómo manipulas la pintura para comunicar eso, ¿no? Porque te digo, en esta forma como está manipulada, nos habla pues eso, transmite una sensación muy específica, ¿no? Que no, no sé si tenga que ver con... Es un poco contradictorio, es lo que quiero O decir. sea, y a ti si tú te dijeran así, de plano y llano, ¿te gusta o no? Me gusta, sí, Sí me te gusta, gusta. O sea, me es un estilo que te gusta, gusta, o sea, con el que conectas. siento que, ajá, que acertó, las formas me gusta mucho ese amarillo, ¿no? Que me Ujú, imagino que es una explosión, una bomba, un blanco, pero me gusta ese contraste de el campo azul con ese acento amarillo, me recuerda a Matisse, me gusta, ¿sí? ujú. No, no tengo problema. Quizás lo que alcanzo a percibir es que la escala es pequeña porque alcanzo a ver la textura del papel. Sí, eso Y a parece, sí. mí, yo me imagino esta imagen mucho más grande. O sea, a mí sí me gustaría de 1,50 m por 1,50 m. Bueno, Creo que eso podría ser un sería, buen consejo para Roberto, ¿no? Que pruebe a trabajar con formatos grandes si no lo ha hecho. sí, sí, Si porque es eso que no lo ha cambia hecho, también porque igual mucho, ya ¿no? lo ha probado. Sí. Vale, vamos a ver qué más hay en el chat. Vamos a ver de arriba para abajo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Tú cómo vas? ¿Bien? Yo estoy bien, estoy bien. ¿Sí? Uy, Porque allí es la hora de comer, ¿no? ¿Has aquí es comido o qué? mediodía. Comí antes de empezar, o sea, Vale, vale. Me he pillado el móvil aquí antes de para empezar. poder tener... Pero mira, si esto se hace maratónico y me da hambre, bajo por una Me dejas galleta y solo y sigo seguimos, yo, ¿no? ¿no? Vale, de No te Ascroll preocupes. falta...
Falta que nos diga si es que quiere que analicemos su página o lo que sea. Pues que nos lo comente. No lo he visto, ahora miraré. Ah, ¿viste la buena cuadros? Bla, bla, bla. A ver, ¿qué vamos a ver? Vale. ¿Qué más hay por aquí? Es que hay Bueno, bastante. Francisco no se quiere unir porque veo que está comentando también Sí, los si quiere, yo cuadros ya digo que él está más que invitado, y, pero y es también si él quiere, está que esté invitadísimo. presentable, porque a mí luego cuando dicen, oye, que César entre al chat, que entre, es como, oye, estoy pintando en calzones, espérenme, no estoy, no estoy listo. Ya, pues sí. Entonces A puede ver, pasar. horas de Rayitos y César, ta, ta, ta. Comenta tu pieza de la... Vale, todo esto ya está. Ah, Lo de eso la fue. Bienal ya lo hemos mirado. Sí. A ver, ¿qué más hay por aquí abajo? Hostia, es que, espera, es que estoy viendo que el chat está... wow. Hay muchos mensajes. Vale, uf, creo que estoy demasiado arriba, ¿eh? A ver, es que vamos a ver un momento. Joder. Bueno, igual, sí, digo, A si ver. Francisco no entra, pues igual está ahí comentando, les está Yoga con arte. aportando. Vale, ya está. He encontrado aquí uno. Instagram arte.c Barragán. Vale, vamos a buscarlo. Vamos a ver. C.Barragán. Vale. Arte.c.barragán. Ah, ya lo vi. Dice, hola, Ajá, soy ajá. estudiante, he hecho muy pocas pinturas, pero me gustaría saber su opinión o consejos. Vale. Eh, con cariño. Vamos a- ¿Dijo? No, eso lo digo yo. Lo digo Ah, yo. ok, 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 ok. Que es alguien que es estudiante, está empezando. No, Para mí me encantaría motivar, motivar. exacto, es que alguien que esté estudiando, bueno, que esté empezando, que esté estudiando, pues sinceramente tampoco tenemos mucho de dónde criticar, ¿no? Porque, Mm. o sea, más bien lo que podemos hacerles aconsejar quizás. Vale, eh, bueno, ya estoy aquí haciendo un repaso, no sé si lo estás viendo, de un lo estoy poco viendo, sí, lo estoy viendo, de su sí. Instagram. Yo lo que veo, pues eso, es que hay como, como propuestas de trabajo muy diversas, ¿no? Ajá, es muy Tiene diverso. algunas, pues bueno, pues esta, ¿no? De corte más figurativo, con esculturas. Ujú, Supongo que debe estar estudiando, quizás Bellas Artes o algo así. Y bueno, pues aquí hay una mezcla de todo, ¿no? De trabajos, quizá. ujú, ujú. Esto que parece más digital, ¿no? Mm, Esa manzana está muy bien. sí. Manzanita. Sí. Ah, sí, es Ahí está como... ya. Bueno, hay un poco de todo. A ver, Sí, es una exploración, ¿no? Ujú, sí, yo lo que diría es que obviamente lo que queda claro es que esta artista tiene capacidad técnica como para investigar por donde quiera, porque, o sea, ujú. ya sea por aquí como a nivel escultórico, si quiere técnicamente hacer, pues, mira, esta pieza, por ejemplo, que también está Ajá, sí, la vi, la genial, vi. Sí, está buena. está buenísima. Sí. O yo qué sé, ¿no? Es como que tiene capacidad de explorar técnicas muy diversas, ¿sabes? A nivel material. Sí, Fíjate, esta escultura que está muy bien. Bueno, no sé, a mí sí, al menos me parece que está muy bien. está, sí. Esta está preciosa, también está. Y, Pero no y sé si se es la misma. ve interés artístico, ¿no? Que eso creo que es o impulso, no sé. O sea, eso creo lo más importante, o sea, que uno le guste esto. Y, mira, ese Mm. beisbolista es un cuadro de Abel Quesada que a mí me gusta muchísimo. A ¿Cuál, ver, cuál? si bajas Sí. más, hay un beisbolista que está como A ver. más. Ahí está, ahí está, ahí está. Arriba, ah, arriba. Es como un paisaje, es como un campo. Arriba, arriba. Está junto a Más una que es arriba. muy roja, con muchas cosas rojas, roja, roja, roja. Donde veas el A ver. rojo, Por sube, aquí veo sube, algo más regresa, rojo. regresa, regresa, regresa. Más para arriba. Sí, regresa. A ver. Ah, vale. ¿Esta es la Ahí roja está. que dices? Ajá, al lado. Vale. Es un beisbolista que está como esperando que caiga la pelota, ¿no? Y Mm, es un cuadro de Abel Quesada, digo, lo estás haciendo una copia de ella. Digo, no es exactamente así, pero mm, es muy, me gusta mucho a mí ese cuadro. Recuerdo que cuando yo empecé a pintar, bueno, a mí Abel Quesada me fascina y mm. este cuadro es mi favorito de él, ¿no? Ah, mira, qué curioso, ¿eh? Este, sí, Vale, no sé tú qué se te ocurre algo así que sí, comentarle. sí, podemos comentar. Va muy bien, o sea, la cosa es continuar, continuar, continuar. Quizás estás en un punto, como hemos comentado, que sigues explorando muchas cosas
Y quizás cuando uno empieza o es joven, eh, uno aspira a tener como un estilo o una temática o algo que sea reconocible, pero mi consejo sería que no te desesperes, que tú continúes explorando y poco a poco dentro de esta exploración va a empezar a haber un camino, un hilo que tú vas a notar a la distancia, que sea por donde va a ir tu exploración artística. Muchas veces uno no se da cuenta de cuál es ese hilo o esas temáticas que ya estaban ahí desde el principio, pero poco a poco van siendo recurrentes y entonces uno ya las empieza como a elegir o sea, yo a mi edad, en el punto en el que estoy en mi carrera, ya no es que no pueda hacer lo que yo quiera o que no pudiera eso, experimentar y seguir haciendo cosas, sino que más bien ya hay cosas que me interesa explorar más a profundidad. Entonces voy descartando, voy diciendo, esto ya no me llama tanta la atención porque quiero explorar esta beta que está aquí en mi trabajo, ¿no? Pero eso lleva tiempo, ¿no? Lleva años, Mm. entonces no desesperarse. Tiene, como a ti te gustó esta imagen del personaje con muchos brazos, a mí me gusta mucho su nopal, este nopal que está aquí muy al principio, eh, Arriba. hasta arriba, ajá, Ujú. ese nopal con colores muy, muy vibrantes. Me gusta, pero bueno, pues ahora sí que, ya Mm. te lo saltaste, es el que es como un azul con verde, más arriba, ese, Este. sí, ese es un nopal. Nopal, es que yo no lo conozco. ¿Qué es? ¿Algún tipo de... ¿Es la planta o...? Ajá, como una Ah, cactácea vale, vale, con... pues perdona, es que yo No, no la no, 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 conozco, no no te sabía. preocupes, es que aquí en México eso es el paisaje, ¿no? Que Vale, tenemos, vale, es que aquí no... Bueno, al menos yo no la no, conozco. no, no, Vale. claro, A es ver, una vamos a ver qué más hay por ahí. planta comestible. Bueno, lo paso rápido, Pero sí, el chat. si quieres en lo que sigues buscando, entonces, bueno, sí, seguir, A ver, Andrés López. Ah, mira, Andrés López, aquí hay seguir otro superchat. buscando. Dice Andrés López, Ajá. escultor. Crítica destructiva, porfa. Uy, qué bien. Mira, pues si lo pide él, ahí ya sí que me voy a lanzar. Venga, va. ¿Cómo es Andrés López? Es que su Andrés cuenta, López Sculpture. O sea, como en todo inglés. junto. Sí, todo junto. Vamos a ver. Ajá, ya me salió, ya me salió. Pero que conste que lo ha pedido él, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, para Venga. empezar, bueno, deberías considerar si realmente quieres dedicarte a esto, o sea, si realmente tienes talento. Nah. Eso sí que ya ha de huello, ¿eh? Vamos a ver. Ah, ostras, me parece que no A se lo he mí me han encontrado. tocado críticas así, donde sí le dicen, oye, pero tú no has considerado dedicarte a otra cosa. Ya. Bueno, yo he recibido muchos mensajes de todo tipo. Y en esa línea, por supuesto, también, ¿eh? Sí, sí. Entonces Ah, hay que ir haciendo callo. cuando los vídeos con Villarán, joder. Madre mía, tío. Cada día. No vales para nada, eres un mierda, deja la pintura, vaya asco. Eso no es arte, no sé qué, que si la amparte, amparte, amparte. Todos los días, ¿eh? Que cuando uno es consciente del poder del pensamiento, del poder de la palabra y de, sobre todo de la palabra escrita, porque tú cada vez que, no sé si Sí, has oído hablar de las afirmaciones sí. y todo este tipo de cosas, pero, o sea, el inconsciente no entiende de bromas, es que tú vas leyendo y te van diciendo que eres maravilloso y poco a poco te lo vas creyendo, ¿no? Claro, Hay, claro. hay un, bueno, esto voy a salirme ahora un poco del registro de la pintura, pero hay un experimento de Masaru Emoto, no sé si te suena. No. Bueno, es que es algo que no tiene absolutamente nada que ver con pintura, ¿eh? Ni con arte, pero yo te lo voy a contar porque Sí, sí, sí. me parece interesante como para aportar ahí una reflexión y que cada cual piense lo que quiera. Hay un experimento que hizo me parece que es un científico japonés que se llama Masaru Emoto, me parece que es el nombre, es así, Ujú, en el cual él de lo que hablaba era de la importancia del pensamiento, ¿no? En todo aquello que nos rodea. Entonces hizo un experimento que ujú. consistió en coger vasos con agua del mismo, o sea, de la misma botella, ¿eh? Toda igual, bla, 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 bla. Y en cada vaso lo que hizo fue poner una etiqueta con Ujú. determinadas palabras. Entonces, en un vaso en el que había, ya os digo, todo el mismo agua, ¿eh? Ponía
miedo, en el otro amor, en el otro cariño, en el otro odio, en el otro no sé qué, tal. Lo estuvo durante un tiempo, simplemente pues observando esas etiquetas y las ibas mirando. Y lo que hizo luego fue analizar con microscopio las moléculas del agua de cada Ujú, vaso. Y hizo un ujú, libro donde tú puedes ver esas moléculas, lo diferentes que son en función de la palabra que hay. Es muy interesante ese trabajo porque ves que las moléculas donde habían palabras que te inspiran, vamos a decir, buen rollo, buena onda y como cosas ujú, positivas, eran como células súper geométricas, bonitas, ¿no? Como todo ujú. súper... Sí, Y cuando habías puesto guerra, miedo, no sé qué tal, eran como, estaban rotas, ¿sabes? Como que tenían... Lo notas, o sea, veías la imagen y sí, me llamó mucho la atención ese experimento y me pareció muy relevante en cuanto a la fuerza que tiene el poder de la palabra y el poder del pensamiento. Cada vez que, si yo ahora te digo, hostia, César, me parece que eres un youtuber de puta madre, creo que lo haces genial, aunque tú, incluso diciéndotelo en un tono de broma en el cual te lo creas o no, sí, tu cuerpo está reaccionando a eso y tus células están contentas cuando estás claro. haciendo eso, están como, Sí, sí, ¿sabes? sí, Si te digo lo contrario, también. Entonces, claro. el poder de la palabra es muy importante. Acabo simplemente concluyendo con No, eso. fíjate Y que cada cual lo experimente a su manera y ya no, veréis. no, que algo que yo he estado, escuché un podcast de psicología recientemente Mm, y decía, ¿por qué la gente estudia artes? ¿No? O sea, ¿por qué los artistas se meten a esta cosa del arte? Porque aparte es una disciplina donde, bueno, lo que este es un psicólogo es un especialista en esto, ¿no? ujú. Él no estaba, no lo decía así, lo decía afirmando. Decía, la gente que estudia artes o que se dedica al arte es gente que busca ser criticado, porque son disciplinas en las que pueden ser fácilmente criticadas. Entonces, generalmente el artista, digo, tiene algo emocional ahí de su crecimiento, etcétera, todas estas cosas que estudia la psicología, que dice que los hace que lo que estén buscando es la crítica constante, ¿no? Y a mí me dije, ah, claro, claro, pues, ¿y por qué decidí yo ser esto, no? ¿Y por qué estoy haciendo YouTube? Bueno, porque soy blanco de mucho mayor crítica, o más, un blanco más, aún más fácil que mi trabajo. O sea, mi trabajo no tiene el impacto que tienen mis videos de YouTube, o sea, mi trabajo como pintor. Entonces, bueno, quizás, quién sabe qué hay ahí dentro de mí, que lo que estoy buscando es ser criticado constantemente. Es una cosa muy enferma que uno ya tendría que trabajar en todo caso con terapias o cosas así, o Mm. simplemente uno de ser consciente, ¿no? De que está pasando eso, ¿no? Que uno está aproximándose a una disciplina en la que va a ser muy criticado, ¿no? Y que nunca va a dejar de ser criticado y que las alabanzas o los piropos o esto, uno no los toma en cuenta, es como, ah, pues qué bueno que te guste, ok, pero si alguien llega y te dice, no, eres una porquería, entonces te altera y quizás necesitamos ese, yo no sé, Mm. no soy especialista, sería interesante, mira, que hicieras una entrevista con algún psicólogo Sí, de hecho, especialista mira, en temas de... sí, es algo que había hablado con, justamente el otro día estaba hablando con Signimius, que es este ¿no? amigo que también alguna vez le he entrevistado, no sé si viste la entrevista hablando sobre el Asperger. Bueno, No, es una pero... persona bellísima y me habló de un psicólogo que está especializado en personas que están en el mundo del arte, lo Uh-huh. cual es llamativo el hecho de que las personas que estamos metidos en este mundo tengamos psicólogos especiales para nosotros. Es como, No, joder. claro. No, y es interesante. Estaba viendo justo un video de David Lynch, ¿no? Que decía, ¿por qué no fui a terapia? Y dice que fue una vez y que su primera pregunta fue como, oiga, si entro a un proceso terapéutico, ¿esto va a afectar mi creatividad? Dijeron, sí. Dijo, entonces no quiero. Prefiero seguir lastimado, Mal, herido y loco, pero ¿no? Sí. qué bueno, ¿eh? Qué bueno. O sea, da mucha información eso que No, dice bueno, David. O a lo que sea, da iba mucho que era pensar. que quizás un terapeuta especializado en artistas podría curarte sin afectarte tal vez tanto en lo creativo, ¿no? ¿Quién sabe? No lo sé, pero Hmm. podría ser, porque si Vamos a ver la no, de Andrés López Sculpture, que por cierto me he vuelto loco porque él ha puesto @Andrés López Sculpture
Y claro, el Instagram me decía que no, que no, que no. Y ahora al final ya he visto el título del mensaje y bueno, en fin, nada, ya lo he encontrado. Ajá, hay varias cosas que, bueno, yo de escultura desconozco mucho, o sea, no sé apreciar o valorar una escultura, entonces me cuesta un poquito trabajo. Igualmente A ver esta qué se ve que es podemos... mala, o sea, obviamente esta pieza, o sea, no hay una pieza buena aquí, ¿eh? No, es una broma. Es broma, Vamos es a... broma, es broma. Es broma. No, Venga, vamos a ver. a mí me recuerda es que no sé cómo se llama bueno, más abajo, este jinete con caballo, a este escultor Ah, italiano, Giacometti, pero quizá. no Giacometti, o sea, hay Giacometti, sí, veo la influencia de Giacometti, pero hay otro que empieza con M o es doble M, Mariano Marini o Mario Marini, un nombre así que igual alguien en el chat ahí ubica. Y hay otro escultor, es arquitecto, creo que es principalmente arquitecto que se llama Bob Krier, Krier, Bob Krier, que ¿Lo también busco? trabaja, ¿Quieres que lo si busque? Espera. quieres, si quieres, ¿Cómo has dicho? Bob eh, Krier, con K. Krier, Sí, Bob, Rob Krier. Bob, ajá, o Rob, Rob es Krier, Rob ¿no? Krier, ajá, Vale. ajá, Bueno, en realidad Bob también es una manera de... Una ajá, bueno, abreviatura de Robert, o sea Rob que... Krier. Sí, Ah, Es Robert Krier. Este, vale, lo único, pero... pero busca su escultura, porque bueno, Ah, a estar sus casas, ¿no? Y sus sí, planos. sí. Pero si Vamos a buscas ver. sculpture, tienes Vale. Ah, hostia. No te... Igual digo una tontería, ¿eh? Pero ¿no te recuerda un poco a... Espérate, que lo voy a poner para que lo vean todo el mundo. Me huele un poco como a Rodin, ¿no? Así tiene un airecillo... ok. Estas de aquí, digo, ¿no? A ver, Sí, no seguramente. tan... Bueno, es que Rodin era la leche, pero tenía mucha técnica y en cuanto a la hora de reflejar la realidad, mucho virtuosismo, mucha factura y todo eso. Pero... Pero tiene un aire, ¿no? A nivel, fíjate, el tipo de figura... No sé. Bueno, a mí me hace pensar. Yo lo que encuentro en él es como una distorsión de las proporciones, no de las proporciones, porque en Mm, realidad lo que sé que él hace, o sea, eso sí lo sé, es como explorar la sección áurea, o sea, estas proporciones o de sí. Vitruvio y todas estas clásicas, pero cómo hacer una escultura moderna, distorsionada, siguiendo estos cánones. Digo, porque él es arquitecto, ¿no? Entonces está muy consciente de la estructura formal. Entonces, Ujú. como que distorsiona sus figuras, pero preservando cierta estructura clásica, no sé, proporcionada, no sé cómo describirlo. Entonces, en este trabajo de Andrés, veo que hay algo así como una distorsión de la figura. Eh, Mm. ya veo lo de Giacometti, sí, veo lo de Giacometti. Pero quizás sea interesante, no sé si estoy diciendo una tontería, pero quizás sea como interesante regresarla a, a una estructura clásica también, o sea, que, que las proporciones, ¿no? De la sección áurea o algo así te ayuden a esta transformación o a conservar cierto orden dentro de la distorsión de la Mm. figura. Pero no Pero, sé, o sea, me llama la yo me atención. O sea, ¿es encuentro un plástico? poco perdido. Se está trabajando con plástico. No sé qué material sea. Te digo que yo de Bueno, es escultura que sí pone Plastic desconozco Art. mucho. Y veo también sus referencias al arte precolombino, ¿no? Yo ahí sí reconozco las cosas mayas y Mm. no sé si de dónde sea Andrés. Creo que es de México, Eh, ¿no? es mexicano, pero de México, Ah, de qué parte? bueno, no sé por qué lo... Me había pensado que lo había leído, pero no, igual no. No sé. No sé si sigue aquí en el chat, pero que nos platique también. Es que creo que también es importante que nos platique un poquito de su contexto, ¿no? En dónde está, Mm. o por qué estas referencias al arte precolombino, ¿no? Eh, a lo maya, aquí parece también algunas cosas como andinas, ¿no?
Mm, referencias. Pero sí, vamos, es que es un lenguaje completamente diferente, lo tridimensional, que te digo yo. No, ahí sí encuentro, mira, Carlos Mérida. O sea, también veo las referencias que tienes a los artistas que conocemos, ¿no? Digo, a Carlos Mérida, a Giacometti. Digo, estoy seguro que este caballito es de este Marino, es que, ¿cómo se llama? Ayúdenme. mm. Marian, Marín. Hostia, no, Soriano no quiere. Bueno, no sé. Ahí está, Marino Sí. Marini. Marino Ah, Marino Marini. Marini. Vale, vale. Eso, Marino Marini. Mm. Pregunta A mí Rafael me Rensa, ¿cómo gusta. hago para dar un super chat? Me gustaría que revisara mi trabajo en Insta. En el chat donde estás escribiendo, a la derecha hay un icono con una S, así que parece, sugiere como un dólar, pues ahí creo que es donde se puede hacer el super chat. Luis Albert. Vale, vamos a ver. Entonces, también la cosa aquí con Andrés es que Yo no sé, oye, es que no sé, me ha parecido ver como que Sonia en algún sitio dice algo de que sí. Mira, en cualquier caso, el ¿eh? canal de Rayitos invita o no es su decisión. Yo igual aquí viendo el directo mientras dibujo. Que el doctor Soriano puede entrar si quiere, ¿eh? Ah, sí, 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 Por mi claro. parte, al Estamos menos, si a aquí. ti te parece bien, yo no Sí, tengo ningún claro. No, pues inconveniente. que aporte más. Confírmame. Bueno, es que no sé si lo ha dicho por ahí. ¿Lo ha dicho por ahí que quería entrar o Mándale, no? Es mándale que... la liga y ya, sí, Vale, sí, sí, mira, le sí. voy a enviar el enlace y si quiere entrar, es bienvenido. Aunque ya llevamos Me están quedando unos directos, tío. Yo creo que la gente... A ver, espera. La gente pide a Dimo también, pero no, no ¿El vamos a qué? pelearnos ahorita. A ver. Sí, no, no, no. Espera, vamos a ver. Un Ahorita, segundo que ahorita. voy a Velo, enviar. yo sigo platicando, yo sigo platicando. Sí, Mira, un segundo le envío el de este. No aquí estoy compartiendo Andrés, pantalla, ¿no? No, vale. no, no. Vale, vale. Andrés, yo entiendo que varias de las, digo, yo no conozco todo de escultura, pero reconozco varias citas, por ejemplo, a Durero, o sea, en los trabajos que estoy viendo en tu Instagram, te digo, a este Marino Marini, a Giacometti, a Rob Krier, que, mira, si tú no llegaste a estas conclusiones por Rob Krier, sino llegaste por tu propia cuenta, pues me parece genial. Eh, pero a veces esas coincidencias son difíciles, ¿no? Generalmente sí son más a propósito. Entonces, lo que yo veo en tu trabajo es que todavía estás copiando o trabajando a partir de una influencia demasiado evidente. Quizás no es momento todavía de liberarte de esa influencia, porque es normal cuando uno está empezando que, que estas influencias pesen, ¿no? En nuestro trabajo. Tampoco las tienes por qué abandonar. O sea, yo sigo bebiendo de mis influencias, o sea, sigo admirando los pintores que me gustan y los sigo incorporando a mi trabajo, pero va a llegar un punto en el que ya tengas una propuesta un poquito más definida, más personal, y que entonces podamos hacer una crítica un poquito más directa, más dura. Eh, pero A ver. de entrada también lo que te comentaba, yo no sé de escultura, entonces me cuesta mucho trabajo opinar de escultura porque a veces para mí la escultura, o sea, la veo de los grandes maestros, ¿no? La misma escultura de Rolf Krier, de Marino Marini, Tenemos a Soriano. Marino Marini. Mm, Saludos, saludos, ¿qué onda? ¿Cómo sí, estás? ahora No lo veo, ahí entrando. Sí. pero lo saludo. Bienvenido, bienvenido, Soriano. Pero vamos, Hola, muchas hola. veces a mí este escultor, ni siquiera sé cómo aproximarme a la escultura de los grandes escultores, ¿no? Me cuesta mucho trabajo. Mm. Entonces, te digo, no sabría qué opinar en este caso. A mí me llama mucho la atención también cómo va explorando con diferentes materiales, ¿no? Fíjate aquí, por ejemplo. Sí, O sea, lo mismo trabaja con plástico que con Porexpan, que yo que sé, que con barro. sí. Y sí, sí que tiene como ese toque, ¿no? Como de estar continuamente investigando, mira, este, por ejemplo, es con madera. Ah, Recuerda un poquito a Carlos Mérida, ¿no? sí,
¿Cómo estás, César? Qué gusto verte. Muy bien, gracias. Bienvenido. Es que Déjame siento he por visto acá. ahora, luego cuando estaba mirando el chat al último, he visto en un sitio que decías lo de, sí, pero si me invitan, no sé qué, y era, ostras, sí, claro que estás invitadísimo. No, pues invitar. Sí, Es que la gente. pero es que estaba viendo tu último directo, creo que fue, el que estabas ahí pintando, que Ajá, comentabas lo de, y yo decía, "Jo, es que yo creo que se ha quemado ya. Después de lo de Dimo, es como que ya no quieres saber nada de de... Dimo. Ya, vale, vale, vale. Yo pensaba que era como que no querías volver a saber nada de lo de entrar en el canal así en plan... Eso, ¿no? Como, En plan para hablar de Avelina o de Villarán, Ya. paso, güey. Ya fue ok, para. ok. Sí, ya Ese estuvo tema para bien. mí ya se agotó. Sí, Pero sí. hablar de pintura, de arte, pues Vale, ok, eso no se perfecto. agote. Oye, estás un pelín oscuro, es que estás a contraluz. No sé Nada más, si... segundo. O Espera. igual, sí, o encender la luz o así. Si no es que no te vamos Es a que ver. estaba dibujando y entonces como dibujo con la luz de la ventana, Ah, muy Ándale, bien. no está. me muevo. Ay, Bueno, perdón. o Ya sea, estoy. a mí personalmente estos dibujos, o sea, no me llaman demasiado la atención, o sea, no me... No, Creo yo, que yo seguiría por la parte de por la, escultura, por ¿no? la Se me hace escultura, más, ¿verdad? Sí, yo sí. también. Me gusta más, sí, el Digo, trabajo que está puedes bien hacer que ahí. los escultores dibujen, pero sí A lo creo mejor que es que los, su... perdón. No, digas, sí. A lo mejor es que los dibujos son como base para la escultura, ¿no? O sea, Mm, bueno, ese Garfield no sé, ¿no? Pero Sí. creo que más bien son como diagramas para la pieza, tengo la impresión. Digo, ¿sabes quién era muy bueno haciendo dibujos y escultura? Giacometti. ¿Has Sí. visto sus dibujos? O sea, personalmente me gustan más los dibujos de Giacometti que, bueno, me gustan ambas, pero los dibujos de Giacometti son impresionantes, mm, que muchas veces son base para escultura, la pieza en sí misma ya es muy interesante. Yo creo que aquí lo que falta es eso, como equiparar la calidad, porque además Ajá. tiene más experiencia en la escultura, no sé, Sí. mm, o sea, está como más suelto, más trabajado y la línea es muy dura, mm, continua, o sea, incluso se nota que lleva más tiempo haciendo escultura que dibujo. mm. Sí, sí se Sí, nota, déjame la ver verdad que los sí. años también. ¿De cuándo es su primera publicación? A ver. 2018. Mm. Son 2 años. Yo lo que recomendaré aquí es cantidad. Ahí sí, o sea, que hagas Más piezas, igual. cientos, más. Probar más, Mm. mucho más y seguir. Y poco a poco encontrarás algo, ¿no? Pero sí, yo Mm. no me detendría, o sea, yo seguiría. Am, ¿qué te iba a decir? Soriano, ¿tú hay algún artista que hayamos comentado antes a nivel pictórico que te haya llamado también la atención? Que digas, ¿De mira, los este... de los de Instagram o en general? No, de los primeros. Bueno, de los de Instagram también, ¿eh? Si quieres. Pues de Pero hay... hecho, Pues si hay alguna te cosa que digo, estuviéramos comentando y que hubieras dicho, ah, mira, esto me ha llamado la atención, o este no me gustaba, o no sé. Así muy rápido los tengo pues, todavía por aquí. Hemos visto Saura, Jonathan Mese, que a mí me gusta mucho. Denme un segundo en lo que Francisco platica, denme un segundo. Vale, vale, Regreso. vale. Luego hemos visto Kiefer pues, también. De Kiefer creo que has comentado bastante. es que Kiefer es como, hace como series temáticas, era lo que yo comentaba. O sea, por ejemplo, Mm, hay una serie que hizo él que es sobre ciudades imaginarias, que eran esas estructuras piramidales y otras, y era mm, una idea de Kiefer para hacer ciudades para exiliados, para refugiados. Y esas obras iban de la mano con el montaje de una ciudad medio subterránea que hizo, una instalación gigantesca, ¿no? Luego la otra, donde está estas fotos, donde está haciendo el saludo nazi, era porque estaba cuestionando, o más bien estaba tratando de averiguar en sus palabras la extraña fascinación de la simbología nazi sobre la gente. Y entonces él trataba de recrear esta sensación de estar en estos lugares y tal, haciendo este saludo para ver si podía entrar a esa dinámica de la mm, brutalidad colectiva, decía él. Y, ujú. y te digo, y a partir de ella, algo curioso es que en Alemania, como está prohibido hacer apología, y les pareció que la obra era apología, lo declararon non grato y en Israel le dieron un premio por una obra heroica. Y luego sobre las piezas de ropa, es ropa que solicitó y se le otorgó de los campos de concentración. ¿Ves? Es que yo me sonaba algo de Eh, eso, pero no me quería aventurar. Por eso, es por ropa de las eso, mira, víctimas. es verdad, es que aquí había un debate que me parece muy interesante.
y es el tema de la pintura conceptual. O sea, Ujú. ¿crees que es un oxímoron el que una No, pintura pueda ser arte conceptual? ¿O crees que una pieza como esa puede ser arte conceptual? En el sentido de que, digamos que suceden cosas donde hay una carga del tipo que sea, en este caso, pues, de crítica, ¿no? A lo que fue el nazismo, etcétera, claro. que desde o sea, desde una primera impresión visual, cuando tú ves la obra, si no te lo explican y hay alguien que está detrás y te explica el concepto y el por qué se han elegido esos materiales y ese vestido, etcétera, la gente no podría entender en profundidad, en plenitud, esa pieza. Eso por un lado. Y por otro lado, que hay veces donde, por ejemplo, como hablaba antes de lo de Jonathan Messe, la pintura es como un pequeño escalafón o una pequeña parte dentro de algo que va más allá, que es un concepto que trasciende la pintura en sí. O sea que cuando se habla de arte conceptual, no quiero entrar mucho en eso tal, pero se habla mucho de Prieto y Orozco, decía, pero Ujú. Jonathan Messe es arte conceptual, Kiefer es arte conceptual en muchas ocasiones. Quiero decir, no, quizá no todas las obras, pero muchas de sus piezas son puramente conceptuales, Ujú. donde realmente hay elementos que van más allá de lo visual, ¿no? Es que yo creo que algo que a veces es confuso es que no se entiende qué es el arte conceptual, qué es el concepto detrás del arte y qué es Eso la es. técnica con la que desarrolla. O sea, el arte conceptual es una bifurcación de las artes visuales muy específica que tiene que ver con que la ilustración del concepto a nivel intelectual es la prioridad de dicho estilo, ¿no? Ujú. Concepto en el arte es tan antiguo como el arte en sí mismo. O sea, la elección de un bisonte en una pared no es nada más porque te pareció bonito, es porque había una priorización de ese elemento, ¿no? Y Mm. si pasa estas ideas de que era una cosa chamánica, entonces se vuelve todavía más complejo. Pero es que el otro problema a mí me da la impresión que es que la gente confunde el estímulo estético, el estímulo de la belleza con entender una obra. O sea, una cosa es que veas una mujer hermosa, un hombre hermoso, un hermoso caballo, lo que sea, y te sientas maravillado por esa creación natural. Y entonces, en cuanto se entiende el arte como mímesis, se cree que tienes que tener una sensación similar a esa realidad, porque en cuanto más real sea y más puedas disfrutar esa sensación, mejor va a ser. Pero eso no es el arte, es una de las múltiples situaciones ligadas al arte en un sentido mimético, pero incluso bajo la idea platónica ya te decía, bueno, está muy bonito eso, pero no vas a poder superarlo, la cosa no va por aquí, va por acá y está en el terreno de las ideas. Y esa idea platónica de las ideas yo creo que es lo que cuesta muchísimo trabajo entender, o sea, que el arte no es para que lo disfrutes en cuanto a su belleza, sino que tiene la intención de elevar a la gente. Y no la puedes elevar dándole belleza en los términos tradicionales de belleza que usualmente no son los suyos, sino que están impuestos por un sistema colectivo. Y entonces el punto es este, el arte conceptual creo que surge para cuestionar precisamente ese gusto. O sea, Mm. que el orinal de Duchamp, la fuente de Duchamp, es específica en ese punto. Voy a cuestionar los estatutos del arte en un punto en que el dadaísmo me está permitiendo hacer esto, porque al final es un tipo de obra que cuestiona el status quo. Y creo que el problema del arte conceptual para muchísima gente sigue siendo ese, que cuestionar el status quo es una amenaza. Entonces, a partir de ello, o sea, la pintura, creo que muchos pintores, por ejemplo, digo en México el señor Josidman, que no sé si a César le guste, o Ujú. el señor Francis Alice, que toman la pintura y el dibujo en la esencia de lo que era realmente, que es una herramienta del arte, no un objetivo en sí mismo. Y te Mm. digo, no solo no creo que sea un oxímoron, sino creo que van relacionados a un nivel mimético. O sea, pintura sin concepto, no sé si pueda ser arte. Y no sé si existe en primer lugar, ¿no? Se está, incluso cuando decides representar la cosa más vaga, pues ya hay una idea detrás, una selección de elementos. Ya la sola selección de elementos a representar ya implica cierto concepto, ¿no?
Y te digo, pues a partir de eso es muy complicado decir que es un oxímoron. Para nada. No puede ser, aunque quiera, no puede separar lo conceptual de la pintura. Lo que se puede separar es el arte conceptual del arte pictórico, pero de repente se entrecruzan cada cierto tiempo. O sea, hay pintores, digo, Rothko es un pintor conceptual. Lo que hablaban de Bacon hace un momento que era muy interesante, Mm, que hablábamos de este, no sé cuántos diablos, dos diablos creo, ¿no? Y mm. entonces, creo que el punto, y estoy muy de acuerdo con César ahí, es que en Bacon la representación de cualquier cosa era monstruosa, no era que representaba monstruos, sino Sí. que Eso, eso. el momento Mm, de convertirla a su quehacer pictórico, la naturaleza pictórica de Bacon era monstruosa. O sea, Bacon podía tomar un perro que a lo mejor era muy bonito y se volvió monstruoso. Podía tomar una escena de lucha libre y lo volvió una escena de sexo monstruoso. Podía tomar a alguien, y este es extraordinario en la serie dedicada a Van Gogh, alguien que está regando las plantas y se vuelve monstruoso. ¿Por qué? Porque el motivo no es lo monstruoso, sino que lo monstruoso está en el material mismo. Se transmuta, mientras que en Caravaggio se vuelve virtuoso y realista y detona un nuevo nivel de realismo, o en, no sé, Bouguereau llega a niveles de belleza y calidad que rayan en lo mecánico. En Bacon se torna en la brutalidad del material crudo, porque el óleo cuando lo ves en una paleta, a menos que se habla de Delacroix, que está muy ordenadita, se torna en una masa brutal. Y Bacon dice, pues esto es lo que quiero en mi cuadro, ¿no? Esta brutalidad de la mezcla salvaje es lo que va a propiciar que el motivo que sea siga siendo mimético, pero en términos no de la figuración cotidiana, sino de lo que yo veo en esto. Y creo que mm. eso ya es un trabajo conceptual. O sea, realmente creo que es como la obra de César. Pues sí, está en términos figurativos y se entiende, pero la elección de una empacadora de carne, pues tiene un sentido. O sea, no la puedes ver y simplemente maravillarte porque está bien pintada. Porque es quedarte con lo más superficial de la Cierto. pintura. Mm, Ahora, para mucha gente eso es más que suficiente, pero se puede ir más allá. Y no creo que esté mal fascinarse por la belleza y la virtuosidad técnica. O sea, hay pintores que se esfuerzan por eso, pero el arte es como cuando tienes un dolor de muela y te están limando y te dices, güey, ya está bien, pero no, llegan hasta la raíz porque ya está muy, muy fastidiado. O sea, el arte llega a las raíces más dolorosas del género humano. Entonces, mm. la gente no quiere llegar tan profundo. Y lo que mencionabas en otro directo también, Francisco, ¿no? De que el mismo arte te lleva a eso. O sea, el estar, la práctica del arte tiene como límites. No me acuerdo qué pregunta te habían dicho, perdón, no me acuerdo qué pregunta te habían hecho, pero era, respondiste algo así como, es que el arte es así, porque el arte busca romper con el límite o ir más allá de, ¿no? Entonces, cuando alguien está haciendo arte, o sea, si alguien pinta para vender cuadros porque le da mucho dinero, pues ahí no hay una búsqueda, ¿no? Pero la misma, creo que te preguntaban que si el arte tenía que ser original. ¿No? Y tú Mm. dices, bueno, es que es un resultado de pues, estar trabajando porque llegas a ciertos límites y cuando topas con eso tienes que ir más allá, ¿no? Entonces, es creo que el punto, o sea, la misma pintura te lleva a explorar, ¿no? ¿Qué más puede hacer el material que la representación mecánica? Es que imagínate que hubo un momento en que la calidad virtuosa era lo único que se podía hacer. Y de repente llega Tiziano y dice, oigan, pero esto se puede empastar. Y nadie lo había pensado porque querían que pareciera un temple. Y cuando Tiziano raspa, porque raspa con cuchillo, llega a texturas que la gente dice, ah, se puede hacer eso, y crea una escuela. Luego llega Caravaggio y llega a estos trazos, por ejemplo, tú que tienes un video estudiando Caravaggio, si te fijas en los drapeados de Caravaggio son pinceladas sueltas. Uh -huh. Y todo lo demás puede ser lo que sea, pero los drapeados, especialmente de el David que mostraron, Mm, que actualmente esa obra es la última pieza de Caravaggio que hace, ya muy enfermo, sin un pedazo de oreja, con un ojo infectado, a punto de morirse. Y entonces ese cuadro es salvaje, no solo porque ya no tenía material. Una cosa que a mí me gusta mucho señalar es que, según Peter Rock,
había cazarrecompensas en las tiendas de materiales, en los lugares de Ujú. alquimia, esperando a que llegara Caravaggio para agarrarlo, ¿no? O sea, no puedes ir a comprar material, no tienes dinero, tus amigos ya no están, y Mm. así pintas un David contra Goliat para mandárselo al Papa y que te perdone. Y ese cuadro es muy particular porque es salvaje, o sea, la calidad es distinta, incluso bajo los términos de lo que venía haciendo, se puede decir es inferior, porque las condiciones en las que se realizó eran brutales, y aún así es eso. Pero entonces, ¿qué pasa? Hace esos drapeados, eventualmente los ve Rubens, los ve Rembrandt, y dice, ¿se puede hacer esto? Pues entonces lo hace, ¿no? Y de repente Rembrandt ve a Rubens y dice, se puede empastar, vamos a hacerlo más, ¿no? Y Velázquez ve a Rembrandt y dice, órale, no sabía que se podía hacer esto, se podrá hacer más libre. O sea, el material es un material cuyas posibilidades son ilimitadas. O sea, se van a agotar antes los temas que las posibilidades matéricas. Claro. La pintura es un material que puede ser maleado de formas tan creativas como quiera el artista. Hace no mucho yo vi un ejemplo de arte conceptual que partía de la pintura, de un tipo que regaba el óleo en el piso y luego lo amasaba y hacía bolitas como de plastilina de óleo y decía, pintura en estado puro. Pues sí, o sea, desde el punto de vista específico, sí. Digo, no sé si está pensado para eso, pero seguro no mucha gente se le había ocurrido. Entonces te digo, es eso. Yo creo que hay posibilidades ilimitadas para el material, pero Mm. justo lo que yo estaba pensando ayer mientras estaba en un directo pintando, era que el público tiene una justificación para quedarse en lo superficial de la pintura. O sea, tiene una justificación para reclamar que esto es arte y esto no es arte, que puede ser la ignorancia, una adición ideológica, tal vez incluso una cuestión emotiva. Mm. Lo que creo que de repente es complicado es cuando un artista, un creativo, se mueve en esos criterios. Y eso sí es preocupante, porque una cosa es lo que puede saber del arte alguien que no se dedica a las artes, pero que ese criterio aplique en gente que se dedica a las artes, eso ya es una cosa muy distinta, porque estaba pensando ayer que ese es el punto que no se ha tratado suficiente, que se habla del público Mm. y se justifica a ciertos artistas, y son fenómenos distintos. O sea, el fenómeno creativo tiene que ser muchísimo más complejo que el fenómeno de la observación de arte antes del fruidor artístico. Hay profesionales de la observación de arte, se le llama fruidor, pero el artista tiene la responsabilidad de ser más complejo que el público, creo yo. O sea, digo, no sé, Mm. estaba pensando eso ayer. Buena reflexión, ¿eh? Yo nunca lo había pensado así, pero es verdad. Realmente, o sea, si te dedicas al mundo del arte y según qué visión tengas de la propia creación, puedes también incluso para ti mismo estar bastante limitado, ¿no? Es que Porque, o sea, imagínate, te cierra muchos espacios, ¿no? A la hora de poder investigar, a la hora de poder trabajar. Una cosa que quería comentaros es que me gustaría si os apetece, no sé, os lo digo a los dos también, me gustaría hacer un especial, porque ahora llevamos ya casi 3 horas aquí, pero me gustaría el viernes, quizá o así, hacer un especial, no sé si cómo andáis de lío a nivel de vídeos o así, o si no, podemos hacerlo jueves o otro día, pero un especial sobre arte conceptual que realmente es conceptual, pero que no se reviste como arte conceptual. Es decir, en los ejemplos que hemos puesto antes, ¿no? De obras pictóricas que son claramente conceptuales, como por ejemplo esta que hablábamos de Kiefer, donde de repente, o sea, no valía cualquier vestido, tenía que ser ese vestido que venía de un campo de concepto, o sea, tenía una carga, o sea, hay un concepto detrás que hace que ¿Sabes quién es como un buen ejemplo? Richter. exactamente. Era Porque Richter, sí, sí. ahí, pues, como tienes de todo, ¿no? Y, o sea, trabaja instalación, pero trabaja también una pintura figurativa que a la gente le gusta mucho, ¿no? Es muy popular y se vende muy bien, pero de repente tiene unas cosas abstractas que nada más son de un color, en fin, ¿no? Es como Creo que que es un buen ejemplo de... trasciende bastante, bastante lo que vendría a ser.
los cánones que se presuponen a un pintor, ¿no? De que tienes que mantener una coherencia, una Exacto. línea, un tal. Es como yo Ujú. voy, yo simplemente quiero expresar lo que sea y uso Oye, la tiene su pintura búsqueda, ¿no? O sea, simplemente. Mm, No, su búsqueda va hacia la representación, ¿no? La creación de imágenes, cómo representamos las cosas, el mundo, etcétera, y mm, pues eso se puede explorar de muchas formas. mm, pero además lo extraordinario de Richter es que su técnica está supeditada a su tema. O sea, no es que la técnica sea lo relevante, sino que cada tema requiere una técnica distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, la serie sobre el grupo de Van Ader, la de este grupo terrorista, que es de un realismo exquisito, es Ujú. de un realismo fotográfico, mm, porque lo que él quería era cuestionar la repetición para eliminar la memoria, ¿no? O sea, que quería hacer estas fotografías hiperrealistas e irlas borrando gradualmente. Y eso no lo puede hacer de manera abstracta. Y entonces requiere esta calidad. Y yo creo que esa es la gran lección de Picasso, ¿sabes? Yo estaba ahorita escuchando algo que estoy muy de acuerdo con César, que es esta obsesión de desarrollar un estilo reconocible. Y yo lo he escuchado a pintores profesionales, pero a pintores que ya están en el top 10, que dicen, no es que mi objetivo es que cuando alguien ve un cuadro mío sepa que es mío. Y es completamente legítimo, es completamente válido. Pero, digo, más que el estilo, yo siempre he comentado a mis alumnos que hay que priorizar la identidad. O sea, más que sea reconocible, que cuando vean un cuadro digan, bueno, este tema o esto no pudo haber sido pintado más que por él. Y eso pasa con Picasso. O sea, tú ves un Picasso de su periodo neoclásico, de su periodo azul, de su periodo cubista, de su periodo naif, y sabes que es Picasso. O sea, no se parecen entre sí, pero sabes que él hizo esto, ¿no? Y yo creo que es mucho más complicado lograr una identidad artística que un estilo pictórico, porque el estilo pictórico eventualmente puede deberse incluso a la repetición, e incluso una sí, repetición sin evolución, ¿no? Y en Botero. cambio, la identidad, Botero, Sí, por sí. ejemplo, Botero, incluso Botero, que es Botero, tiene esta serie sobre Abu Ghraib, que es su intento de hacer una pintura más compleja. Medio lo logra, ¿no? O sea, Botero le juega en contra a Botero mismo, pero incluso un pintor de la repetición y del mercado y de la, no sé, digo, yo he visto obras originales de Botero y recuerdo una en particular que era sobre un temblor, no sé si la has visto o si la han visto, pero estaba muy mal pintada. Y cuando te digo mal pintada, te juro que era muy evidente para cualquiera en segundo de la carrera de artes que mm, estaba mal pintado y decías, ok, pues es alguien que no le preocupa demasiado la calidad, ¿no? Pero incluso Botero eventualmente siente el impulso de hacer algo más. Y yo creo que en ese impulso de escarbar más allá de lo visual está el germen de la pintura conceptual. O sea, creo mm, que va por ahí. Porque cuando hablas de Ansel Kiefer, pues ya estás hablando de alguien que lleva una carrera larguísima, que lleva mm, una carrera gigantesca. O sea, no es que esté en una búsqueda, es que su posibilidad artística es tan vasta que puede mezclar los elementos que quiera para llegar al resultado que quiere. Y eso sucede cuando el pintor pasa a lo transdisciplinario o cuando se apoya a lo mejor en tecnologías o en autores de otros estilos. O sea, algo que creo que es extraordinario del arte conceptual es la posibilidad de que no lo hagas todo tú, de romper ese tabú de que la obra de arte tiene que ser unipersonal y la tienes que hacer tú y si no la haces tú entonces no vale. Y cómo hacemos las esculturas gigantescas y cómo hacemos las instalaciones donde removemos 2 kilómetros y cómo planto cosas en el desierto yo solo. O sea, el arte es tan vasto que yo creo que muchas veces llega a lo conceptual porque excede al autor mismo. mm. Sí, puede ser. Eso. ¿Tú qué opinas, César? Sí, bueno, o sea, de repente, como ya platicamos, son unos debates que a mí en realidad sí, te digo, parecía que ya estaban un poco superados, pero sí, es chistoso que todavía tengan tanta intensidad. Eh, y el arte conceptual, o sea, el clásico, el de los 60, pues respondía a una situación muy
muy, ¿cómo se dice? Específica, ¿no? Y surgió por ciertas ideas de ese momento. O sea, eh, em, me imagino que, bueno, es posterior a la Segunda Guerra Mundial, o sea, es los 60, pero todavía no estaba Vietnam, ¿no? O sea, creo que no tiene tanto que ver con Vietnam, No, todavía no. pero bueno, por ahí habría que, yo no, o sea, no, tampoco soy un especialista en, eso a mí se me hace chistoso también que a mí me preguntan sobre arte conceptual, y bueno, pues, yo sé de pintura, o sea, sí he estudiado historia del arte y cosas así, pero tampoco soy un especialista para manejar así los datos de cuál es el contexto en el cual surge a Fluxus y estos grupos, ¿no? O sea, conozco su trabajo, pero tampoco es algo que yo domine, ¿no? Entonces no sé exactamente por qué surge el arte conceptual, o sea, bajo qué contexto, pero bueno, es algo que se dio en ese momento. Ahora, creo que también un problema, bueno, es que se mezcla todo, ¿no? O sea, yo de repente veo que Avelina critica a Duchamp o critica a Manzoni, ¿no? Pero también critican las ferias de arte, entonces es como un revoltijo, porque no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver Duchamp ni siquiera Fluxus con Duchamp, o sea, sí hay una influencia de que Fluxus o Bruce Nauman y todos ellos retomaban a Duchamp, pero Duchamp vivía en ese entonces, ¿no? Y cuando le preguntaban era como, bueno, pues es que está muy bien que me usen de influencia, pero pues yo cuando hice mi pieza del urinario, la fuente, era por algo en específico y creo que ya no tiene nada que ver con lo que están proponiendo estos nuevos artistas, ¿no? O sea, como que tampoco nos combinen en el mismo saco porque son cosas diferentes. Entonces, te digo, yo no entiendo qué revoltijo es entre, ¿no? Duchamp, el Fluxus y luego las ferias de arte, pues es que son cosas muy diferentes. Ya, que En tampoco fin, tienen no tanta sé. conexión, ¿no? Sí, No, no, ni nada, nada. y además, ¿sabes qué es interesante? Que de hecho, Duchamp, Manzoni, están en el marco del dadaísmo, que es prácticamente la antítesis del arte conceptual. O sea, el dadaísmo estaba en otra línea. Y te digo, por ejemplo, Fluxus ni siquiera surge en el arte visual. O sea, se considera que Fluxus surge con las composiciones de John Cage. Uh-huh. Y surge en la danza y surge en la música y eventualmente alguien dice, oye, pero esto es muy visual, debería de dar el salto al arte visual, pero Bueno, lo Fluxus fue George Masiunas, ¿no? Es que hice un vídeo hablando sobre él, bueno, hablaba sobre el inicio. Creo que fue como George Masiunas que tenía este periódico, bueno, tenía como una uh-huh. revista, por así llamarlo, o fanzine casi, que se llamaba Fluxus, de hecho, y poco a poco se fueron adhiriendo a esta publicación personas que orbitaban un poco en la misma línea. Pero no sé si fue que orbitaban alrededor de John Cage o John Cage se sumó. Ahora ahí me dejas dudando, ¿eh? Es que la cosa es que John Cage es antes del manifiesto, pero el manifiesto se basa en la obra de John Cage. O sea, Mm, John Cage no era Fluxus, sino que el manifiesto dice, oigan, esto merece un manifiesto. O sea, no es que John Cage lo haya fundado, de hecho supongo que John Cage ni siquiera estaba consciente de que iba a crear eso, ¿sabes? Sino que, mm, y esto es lo extraordinario, a partir de un trabajo, a partir de un autor, se desarrolla un movimiento en vez de que un movimiento desarrolle autores. Y a veces eso es lo que pasa. No es que se mm, cree un entramado teórico para justificar, sino que se requiere un entramado teórico para entender a profundidad a una determinada obra. Yo mm, creo que ese es el problema. Es como el asunto del muralismo en México. O sea, hay un desplegado, hay un manifiesto del muralismo para explicar cuál es el sentido. No es nada más que nos gusta pintar en grande, ¿no? No es nada más mm. que, no, hay una situación política, un contexto social. O sea, creo que el problema es que aun cuando está la versión estructuralista de que uno ve lo que quiere ver, que se vale, el autor tiene el derecho de reclamar ser comprendido cuando le parece necesario. O sea, que llegues y digas, no, es que para mí esto, no, o sea, no.
esta obra no va sobre eso, no me importa, esto va sobre algo más, ¿no? Hmm. Entonces, a veces siento que se le resta importancia al artista. Yo creo que en la actualidad hay un constante intento de minimizar al artista, salvo cuando es un valor económico. Pero ¿qué hay detrás de la idea? Y eso es lo que menos importa. Digo, las críticas van en torno de es que se vende caro y tal. Lo que dices de Prieto, tú sabes que a mí Prieto no me gusta, pero el punto es que nadie se pregunta por qué. Y nadie le pregunta tampoco por qué. O todo el arte político. O sea, sales con los pies manchados de sangre. Me acuerdo, no me acuerdo si es de Tania Bruguera o de quién es esta obra o No, de Regina José Galindo me parece que era. de Galindo, Sí. exacto. Y la gente dice, bueno, es que eso lo hace cualquiera, pero ¿por qué lo hace esa persona? O sea, minimizar el concepto es ir en contra de la esencia del arte en sí mismo, porque tú ves las hermosas pinturas del Renacimiento, pues sí, pero tienen ángeles por una razón, o sea, no es nomás que les gustaba hacer ángeles porque eran bonitos, hay una razón de fondo. Es lo que hace rato que decía César, que a partir de Caravaggio hay una estética que se rompe hasta el impresionismo. Y hay un estilo que a propósito rompió antes con el barroco, que fue el rococó. Y el rococó surgió como oposición al pesimismo barroco porque había terminado la guerra de los 30 años y Francia era la gran ganadora. Y entonces necesitabas una pintura que no te recordara que había estado en guerra, una pintura para los jóvenes, tu reggaetón pictórico, ¿no? Me gusta esa metáfora. A propósito era sexual, colorido, bonito, voluptuoso, no porque estuviera festejando la vida únicamente, que obviamente lo hacía, hasta la pintura galante lo hacía, sino porque había una necesidad de poner debajo de la alfombra toda la mierda de la que había surgido la clase dominante. O sea, incluso cuando se hacen esas cosas, esas llamadas a la inconsciencia Hmm. suelen ser más complejas. Y ahora, a lo mejor no se tiene que saber eso para ver una obra. A lo mejor tú ves una obra del Rococó y te gusta, pero el contexto es lo que propicia una obra. O sea, ninguna obra surge de la nada. Siempre hay algo alrededor. Y entonces, si tú quieres entender el arte, necesitas profundizar. Si tú quieres disfrutar la pintura, incluso ahí a lo mejor la podrías disfrutar si supieras más de pintura. O sea, llamar a la no reflexión frente al arte está bien como una cuestión anímica, pero la naturaleza del arte es hacerte reflexionar. O sea, llamar a la no reflexión frente al arte es ir en contra de la naturaleza del arte, porque el arte es reflexivo en sí mismo. Y Eh, bueno, así rápido. Y entonces cuando tú ves a Fluxus o ves esto, que la llamada es puramente intelectual, pues claro que hay reticencias, porque lo que dice César es muy cierto. Pareciera que ya está superado ese debate, pues en los círculos del arte, pero en el resto del mundo se mueve muy similar a hace mucho tiempo. Sí. Totalmente, ¿eh? Oye, o si os parece, vamos a comentar tres Ujú. peticiones de Sí. personas que han hecho super chat. No sea que luego digáis, oye, va, que me tengo que marchar, que es tarde. Y los pobres se Ah, queden sin. A ver, mira. Uno es Luis Albert Art, que nos ha A ver, lo busco. enviado, que es un artista, que veo que está en Valencia. Y bueno, estas son sus piezas. A ver, ¿es todo junto? Ah, esta está repetida, ¿no? Esta la hemos visto al principio también, sí. ¿Me puedes decir la cuenta otra vez? Sí, Espérame. mira, De- dos A doble L's. L. Sí, Espera. Igual ya con eso. eso es. Ajá. Luis Albert Art. Hart. A ver. Aquí está. ¿crítica constructiva o en mal plan? Yo tiendo a No, la pues como constructiva, tú quieras, como tú quieras. pero cada cual, no sé. Ya Aquí saben a lo que se advertimos, exponen. advertimos Aquí cuando. antes. Ah, yo César soy ya estaba metiendo incapaz, caña cuando han hecho estos superchats. O sea yo que. soy incapaz de dar una crítica destructiva, la verdad. No, no me sale. Sí, cuesta mucho, ¿no? Es Sí, como. no, Al me cuesta final cada mucho ser uno. cruel. O sea, mira, o sea, más allá de lo que pueda uno opinar respecto a la pieza y tal, me parece que está bien, o sea, técnicamente, la foto me parece que está muy bien y me gusta mucho el
el que en un momento dado le preste atención al detalle, ¿no? Que podamos apreciar un poco lo que es la pincelada, cómo ha jugado aquí con gamas cromáticas que en un principio salen completamente, ¿no? De lo que vendría a ser la gama típica de una cara y de repente es como que ha trabajado aquí con verdes, con violetas, con... No sé, hay una pincelada que yo diría que es de corte impresionista, no sé cómo lo ves. Ujú. ¿Recuerdas de San, no? Un poco. Sí. ah, Yo la veo bien. A mí esta pieza me parece, por ejemplo, que está muy bien. A nivel de composición, cómo equilibra aquí esta línea, ¿no? Del cuadro. Me gusta el trabajo de luz. No sé, ¿qué opináis? ¿Qué os parece? Estoy viendo su Podemos trabajo. elegir otra, ¿eh? Si queréis. O sea, No, yo tiene ya varias. bajé hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Ah, sí, vale, vale. Hay Pues si a mí tú, hay un doctor, ves gatito, hay alguna unos que gatitos. te Mira, llama la atención o algo y quieres que la ¿Sabes? pase. Me hay gustan estas que unos, tienen una barra roja al lado, ¿sabes? Me gusta ¿Esta? como es, ajá, este ajá. detallito se me hace interesante. Es Mm, como, Vamos a regalarle ahí un A ver, ¿no? yo aquí corazón. Dame su like. lo que me llama la atención primero es la calidad tan disparada. O sea, la factura, por ejemplo. O sea, ¿por qué hay unos que tienen como una factura Ah, está muy más buena. Mm, cuidadosa, ¿no? Y por ejemplo ese que es como un poquito más burdo y luego ¿Este te otros refieres? que... ¿Este? Ese, bueno, el otro que habías abierto, el de la línea roja, Ah, pero hay vale. otros Ujú. que la pincelada es así como más cuidadosa. O sea, como que yo no entiendo qué busca. O sea, ese es mi Pero en general la problema. pincelada es gruesa, ¿eh? Es pincelada más bien impresionista, sí, de plas, ¿no? Pero Pam, pam. Este paisaje a contraluz del atardecer, o sea, muy al principio hasta arriba que tiene estos como Mm. atardeceres. Bueno, mira, este mismo, ahí ¿no? está Por muy ejemplo. suavecita. No, mira, No hay está otros tan que son a suave, ¿eh? Fijaros contraluz. bien. Pero Esto, mira, esto son pinceladas es gordas. que si te Ah, fijas, lo que son las piedras las hace con pinceladas cerradas, con golpes muy Por eso matéricos. digo, pero eso Esta está, no, eso está muy bien. vegetación es muy no. vasta. Esos no, pero busca el contraluz. Y hay otros que son como unos cielos más amplios. Sube, 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 sube. Más, A sube ver. más, sube más. Mire, ese amanecer, Este, por ejemplo. abajo del retrato, Este. ese. Vale. Esa es otra cosa, ¿no? Bueno. O sea, Ya, pero que no aquí puedes el trazo no es Bob tan grueso, ¿no? Ross. Se ve como más... Lo Ajá, que se le es suele decir el amido. como más Pero... realista Sí, ajá, más realista. Más ajá. suavecito. Bueno, relamido tampoco, porque Pero no me así parece relamido, pero... yo noto estos mucho, o sea, hay otro que son unas montañas que también está así, ¿No tendrá que los ver con la escala atardeceres también? Ya, eso también podría ser, ¿eh? A ver, el tamaño de este. están ahí, 65 las por escalas. 85. Bueno, Tiene ¿no? uno de 90 por 1,10 que son, A ver, bueno, las nubes. el primero es ¿Este? el más reciente. Ajá. Del 2010, ¿eh? No, no está en No, orden ese se cronológico. ve que Uno es otra treinta. cosa. Eso se ve que es otra cosa, ¿no? Pues, interesante. También Este, los paisajes, pues está interesante. pero bueno, la cosa es que yo no veo para dónde van, ¿no? Un poco... ah, Mira, aquí te dice, mi objetivo de la pintura está más dirigido a ok, la expresión que a la reproducción. ok, ajá, Pero está bueno, bien. pero eso es un poco general, ¿no? En el sentido de que es algo que suele suceder, ¿no? Cuando pintas, que estás más dirigido a la expresión que a la reproducción, ¿o no nos parece? Excepto, yo que sé, gente que hace pop art, ¿no? O Warhol cuando era como... que se imaginaba como si fuera una fábrica humana, una factory, ¿no? Pam, pam, pam. Pero normalmente las personas buscan más la expresión que el Claro. reproducir, así como churros. Depende, ¿no? Aquí tal vez la pregunta es, ¿por Ah, qué está el bueno eso. paisaje, no? O sea, ¿qué el tema, o sea, no el género, sino ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué pintar paisaje hoy? ¿Para qué? Ah, Hostia, pero o sea, eso, ¿Tú ¿no crees? crees? ¿Pero no crees que es aplicable a un montón de cosas? no, Si nos claro, pusiéramos a ahí, todo, es decir, el a todos. retrato, No, sí, bodegones, pero marinas, tal. creo que esa es la El pregunta uso que se del tiene que hacer un óleo. artista, ¿no? O sea, ¿por qué haces un retrato? ¿Para qué haces un retrato? Claro. Este, o sea, ¿cuál es la pertinencia
de este trabajo en el mundo, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, que no sea un paisaje más. O sea, Ya. claro, hay muchas formas de aproximarse al paisaje, Ujú. ¿Sabes quién era un gran paisajista? Nicola de Steele. Y era ¿ok? paisaje, pero lo veías y decías, ay, no manches, o sea, sí entiendo que es una marina, pero es otro Oye, medio, ese ¿no? me gusta mucho. Hostia. Ese Me... está bueno, ese Sí, me llama la gusta, sí. atención, me parece un cuadro abstracto, pero realmente, o sea, lo ves así con un poco de distancia. Ahora, no Y es un detalle, es el sí, cuadro completo. Ah, sí, no, sí. sí, 30 por 45. Bueno, Y no está pone que sea vendiendo detalle, o además. sea, parece más como si fuera detalle, pero no un detalle de la obra, sino un detalle de un paisaje, ¿sabes? De la naturaleza, muy Sí. concreto. Como Pero, un por ejemplo, rincón que no es fácil, además. ¿te acuerdas las visiones del parque de Lucian Freud? Que eran estos setos así muy cerrados, Ujú. o incluso cuando Klimt o Egon Schiele hacían paisaje. O sea, yo creo que el paisaje tiene un sentido dependiendo de cómo ves ese paisaje, ¿no? Digo, yo personalmente creo que el paisaje está como ya en tiempo extra, Mm. pero no pierdo la fe en que llegue un paisajista así, wow, ¿no? Y además por el otro lado, pues de repente hay gente que siente placer en la pintura plein air, ¿no? Igual y Mm. es lo que dice Rayito, que siempre prioriza mucho el placer que te da la pintura, pues igual y... Oye, ¿cómo se te quedó grabado eso? Me hace una gracia a veces Sí, sí, las la verdad es que cosas no que lo uno puse. dice y lo que se le, lo que cala. Igual eso es una Tú frase que dije sí, en medio de muchas, pero por algún motivo se te quedó dentro, ¿eh? Igual ahí hay algo como, bueno, no sé. tú sí disfrutas pintar, César. No lo pienso, perdón, estaba viendo el trabajo. Disfrutar pintar, o sea, puedo disfrutar pintar, o sea, sí puedo decir, ay, pues es como, hoy tengo ganas de comerme un chocolatito, no, pues hoy tengo ganas de olvidarme del arte y de todas las cosas y ponerme a dibujar o hacer algo, ¿no? Y eso lo puedo disfrutar. Pero cuando hago mi trabajo, pues no estoy pensando en disfrutarlo, ¿no? Estoy pensando en otras cosas, o sea, no me importa si lo disfruto, ¿no? O sea, cuando Mm, estoy haciendo mi trabajo puede ser que me duela la espalda o que Hmm. tenga hambre o que me duela la cabeza o que no me guste lo que estoy haciendo, que no me convenza, que lo borre y lo vuelva a hacer, o sea, y eso, pues no, así disfrutar uy, qué bien me la estoy pasando, no, pero sí mm. puedo disfrutar pintar si me pongo en una mentalidad de relajada, ¿no? O sea, al final sí lo puedo hacer. He pensado Estoy mucho viendo en el eso. siguiente, que es este, de ACB Dibuja. Ah, ya fue, ya, yo todavía no Sí, termino. perdona, no sé si igual querías comentar algo más, ¿eh? Lo podemos comentar, si hay algo más que te No, haya... es que de repente siento que es muy así, abierto lo que le estamos diciendo. Mira, es que ya no sé si terminaste bajando, pero tiene unas piezas muy interesantes más abajo. Que digo, yo no sé, no, ya te saliste, pero Ah, baja de los gatitos. o sea, A más ver, abajo por del... ahí, mira, por ahí esos de junto al Velázquez está bueno. Y Yo pensé que te referías a las vacas. Nah. ese de junto al Así es. Velázquez me Ah, gusta o sea, mucho. Ese también de colores, que tiene un hmm. recuadro blanco, Sí, pero esto, a ver. ese está bueno. Sí. Ahí siento más como una exploración emocional del paisaje, ¿no? Donde el paisaje es un Mm, pretexto para... Hmm. Y aquí lo que no me gusta es el tamaño, la escala. O sea, esta escala a mí yo me lo imaginaría de 2 por 2 metros, ¿no? No de Es 20 por pequeño, ¿eh? 30. 24 por 31, o sea que Chiquito. es... Sí. Ajá. pero si te fijas, hay menos control de material que en las demás piezas. Hmm. Desde la ligera diagonal que se ve que se Sí. volvió repetición, se ve que tenía menos mano. Sí, pero bueno, por aquí es un camino que parece interesante. También habría que cuidar de no caer como en estos paisajes expresionistas abstractos que ahora también Ajá. están muy de moda, ¿no? Echándole mucha pintura, ¿no? Pero, Hmm. ajá, pero mira, hay uno junto a un árbol. Bueno, de hecho el árbol está bastante bueno. Baja Vale, esto, yo para tengo que abajo, para decir, abajo. mira, a nivel de gustos, esto no me ¿Mm? gusta nada. O Pero, sea, por Ándale, esto es ejemplo, de... pues ese gato al estilo Gauguin está padre. está O sea, bueno, sí está o sea, bonito. Todo el tienes que estilo. darte una pasada de rosca ya, como darle la vuelta y decir, no, es que es tan, o sea, me gusta tan poco que es genial, ¿sabes? Aquello que, pero si no, es como de Baja un poquito entrada, más. Hay un árbol bastante como grande, poderoso, pero al lado de ese, baja más, este, más. Baja, ¿no es baja. este? No, baja.
Ahí, entre el Velázquez y el árbol. ¿Dónde hay un Velázquez? Ahí que no lo veo. Un grabadito, creo que es. Ajá, como un grabado, una tinta. Vale, aquí. Este Hablemos dices. un poquito de la... Ese. Vale. Ese me gusta también. Igual Está bueno. creo que el problema es el tamaño. Mira, hay una lagartijita ahí. Siento que es ¿Dónde? muy Muy pequeño, chiquito. Sí, está bien. 30 por 30 Vale, hostia, no lo centímetros. había visto. Vale, Esto vale. valdría la pena como una exploración más a profundo de, es que A gran formato, ¿no? esto a mí, o sea, esto es un cuadro ya hecho, ¿no? De un pintor así, no sé, yo no le Cuando, pediría más a esto. cuando tengas tiempo, César, échale un ojo a un alumno mío, un tal Federico Barrault. Es un Ajá, argentino que igual y te gusta su trabajo. Digo, otro ok. día. Vale. Bueno, no sé. Lo que único. Bueno, lo miráis luego, lo que sea. Vamos a acabar de ver estos. A ver, ASB dibuja. Mira, tenemos ASB dibuja por ahora y. Rafael. Hostia, es que este tengo que ir con cuidado. Espera, porque hay imágenes de arriba que pueden ser. Sí, puede haber aquí problemas. Bueno, perdón. Nada Pues, más dame otra vez el nombre, pero o sea, bueno, haremos de aquí para abajo. lo de Luis. Rafael con PH. Bueno, pero vamos a ver primero el anterior, que es este. ASB-dibuja. Espérame. Nada más de Rafael eso, ¿no? Pues Sí, defina bien su línea, porque te digo, hay unos que son más realistas, unos que empiezan a ser más expresionistas, otros que ya rompe un poquito con la figuración y empieza a concentrarse en lo pictórico. Entonces, que defina, o sea, si va a ser un pintor realista quiero pintar paisajes bonitos, que lo haga, está bien, no pasa nada. hmm, Pero a veces podría ser más, a mí en lo personal me parece más interesante su exploración más pictórica, ¿no? hmm. Ahora sí, RSB, Sí, ahora te digo un momento. sí, ASB-dibuja. ASB, bajo, dibuja. Por cierto, Andrés, aprovecho, antes he recibido un mensaje de Jorge diciendo, oye, tío, me ha preguntado que si había visto el último directo que sale con Rafael López Borrego. Vi algún trozo, pero bueno, estoy seguro de que es más que recomendable. El último vídeo que hizo Rafael López Borrego, donde aparece Jorge JM7 también. ok. Parece que estuvo muy bien, pero tengo que verlo con más calma. Y el que sí que vi fue el tuyo también, Soriano, de Bueno, el que diste cuando estabas pintando también, también estuvo muy bien. La verdad es ¿por que qué? estos directos estos directos en los que estás ahí hablando mientras vas pintando y vas contestando a las preguntas de la gente, tengo que decir que me encantan porque hay un factor de aleatoriedad en el que no sabes nunca lo que te van a preguntar. Sí, No es verdad, y es como, pero que el hecho de que le pregunten de temas tan diversos hace que realmente cada vídeo sea distinto, porque nunca sabes claro. lo que le van a preguntar. Entonces, al final empiezas a hablar de cosas que a mí al menos me llaman mucho la atención, me gustan. De Y hecho, nada, ahorita terminando voy a hacer otro porque sí, tengo que... vale, pues mira, ahí queda. Pues ahora toda la gente que esté viendo este directo, plan. ¿Sabes qué es ah, padre, César? Sí, Comentar pintura mexicana un día, sí, como, o mexicana, este, española o así, pero contemporánea. sí, sí, hay muchos, hay muchos. Yo Muy, quiero muy... entrevistar, todavía tengo ese gusanito de entrevista, pero es que aquí en Yucatán, o sea, ya como estoy acá, es complicado todo, Vía porque Zoom. claro, vía Zoom, no quisiera hacerlo vía Zoom, pero creo que es lo que voy a tener que hacer. ¿A claro. quién? Ujú. ¿A quién? ¿A quién? Pues tengo pensado a muchos, por ejemplo, a ¿Qué Rolando tono pone Sosa, ahí? ¿A quién? Que me Mm, entere yo. a Rolando no, para no pisar entrevistas, ¿no? Eso que... Ya. No, pues tu entrevista. No, mis entrevistas van a ser muy técnicas. Les voy a preguntar sobre qué óleos usan, cómo preparan sus lienzos. O sea, has visto este vato que es, que fue alumno de Nedrum? ¿Cómo se llama? eh, Es muy chileno, joven. ¿no? No, mexicano. Ah, no. Luego te lo paso. Está clásico. No. ¿Quién? No bueno, si me dices el nombre, igual y lo Ahorita conozco, lo pero no sé quién sea alumno de Nerdrum. Sé que Mm, el chileno es alumno de Nerdrum. ¿García Lorca, se llama? ¿no? Lorca, Sí, ese. Lorca García.
Bueno, ¿qué os parece este? Mira Acá yo ese. veo de todo, es que también Sí, hay un poco de... Sí, hay mucha variedad, ¿no? es difícil hacer una valoración cuando es como muy trabajo de ilustración, ¿no? Aparte, o sea, parece Sí, que más que tiene pictórico, es que verdad. ver Aquí con, este me sería más para verlo con Mart. ajá, Pero además sabes que hay un muy mal registro. O sea, si te fijas como que todas las fotos se ven muy apagadas, o sea, se ve todo muy Mm. gris de que está hecho con una, no sé, pues supongo con con celular. flash, ¿eh? Ah, no, una laptop, sí, Ajá, bueno, no sé. Ajá. pero sí se ve como todo muy, muy grisesón. Hay que cuidar un poquito eso. Hay cosas que veo, o sea, de repente en sus dibujos, en esos, líneas que se ven como muy inseguras, ¿no? Entonces, hay como una cosa que veo que, que como que los artistas, a ver, déjame ver, intentar aclarar mi punto, pero hay ciertos dibujos que se ven bien padres porque tienen como una línea titubeante que se vuelve como muy expresiva Mm. y entonces hay como principiantes que intentan imitar eso y entonces hacen rayoncitos como líneas así peluditas, pero que no se ven bien, ¿no? Entonces no sé exactamente cuál es la línea entre que algo se vea así como un trazo inseguro y Mm. algo que se vea como un trazo que está buscando, pero al final tiene una calidad expresiva. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. ¿Sabes Sí, qué sabes que se ve bien sus construcciones arquitectónicas? O sea, de hecho, como que estas, me ¿eh? gusta más lo arquitectónico que lo orgánico. Ajá, Por Mm. ahí ajá. abajo había otra que también se veía muy bien, pero cuando trata de hacer eso, por ejemplo, en esta que se ven tentáculos y así, siento que no se lo... Bueno, en esta más o menos, pero... Sí, como que no acaba, ¿eh? Pero por ejemplo, Ajá. hay una ilustración por ahí de un pez, o bueno, cualquiera que abras. O sea, sí tiene la capacidad de dibujar una línea limpia, Ujú. ¿no? Esta Pero de misma. repente hay unas que hacen unas líneas así muy cortas, chiquitas y como raras, que digo, bueno, ¿por qué? O sea, parece que quisiera tener como un resultado, digo, más expresivo, pero se ve como Es verdad que esto es lo que se ve diente. como más definido, como que lo controla más, ¿no? Se lee más cómodo. Ajá, ajá. Pero es muy Eh, surrealista, ¿no? sí, porque, o sea, no parece que pueda venir en la misma mano esa pieza que esta. O sea, aquí, por ejemplo, a Ah. nivel lo que tú dirías, ¿no? A nivel anatómico y tal, es como que realmente es como que aquí, bueno. Pero Pero también es eso, esa, depende de lo que además esa quiera. es pintura, además es pintura y los demás son dibujos. A mí Ya, si pones una que es como una sirena, o no sé si hay como un mesero, a ver, bájale, bájale, te digo, bájale, A mí me ha tocado un fenómeno bien raro que conozco dibujantes extraordinarios que son pésimos pintores y viceversa. bájale, hmm, O sea, como que es algo que yo he visto. por ahí. Junto al astronauta, hay esta, digo que es como una sirena, o no sé, pero ese tipo de línea es la que yo, o sea, ve el mentón, ese Ajá. mentón, ujú. como que, Mira, habla de ello, ¿eh? Este dibujo me lo pidió mi hija menor un ah, día que estaba enferma. En principio era solo la línea de la sirena, que a mi gusto no quedó muy bien, así que decidí experimentar y ver qué pasaba. El dibujo terminado me recuerda a esa sirena que deseaba tener piernas. ok, ok. Sí, es una cosa más casual entonces, ¿no? Hmm, Pero bueno, se atrevió a subirlo a su portafolio hmm, y eso, te digo, de repente ese tipo de línea, es que lo veo en otros de sus dibujos, ¿eh? No únicamente en este, o sea, lo ujú. veo que es... Hostia, yo es que, con lo que le veo más suerte es con aquí, cuando trabaja con tinta, Ajá, ¿sabes? Es donde le pero, veo como más... claro. Pero te digo, ¿dónde está esa línea, no? Entre una línea que se ve gestual y otra que se ve insegura. Ya, ya te entiendo. Mira, fíjate, además, si te fijas a nivel ¿De de likes? reacciones de la gente, y Ajá, likes y todo esto, este es uno de ajá, los que más me gustan, ¿no? A ver, claro, sí, sí, sí. sí, de O sea, hecho. bueno, no, el hecho de que algo que hagas sea lo que más guste, ¿os parece que tiene que ser un sinónimo de que tienes que tirar por ahí? ¿O es No, no, no. simplemente trabaja en los otros campos y es lo que quieres mejor, ¿no? No, pues es simplemente que, o sea, si quisieras tener más views, más ventas, más, Mm, no sé, más público, pues sí, síguete y haz más dibujos de esos. Pero más bien, pues si a ti o sea, ¿qué es lo que te interesa a ti de tu trabajo? Y síguete
Yo Claro. exploro más bien hacia las cosas que me interesan, le guste o no le gusta a la gente, ¿no? Mm, Eso. pues sí. Vale, ¿Te venga, el acuerdas último. te acuerdas lo que decía Bacon? Que cuando alguien le decía que le gustaba su trabajo, sabía que tenía que cambiar inmediatamente. Ya, sí, eso es verdad. Aquí, bueno, nada más igual concluyendo, a mí me gustaría ver o sea, entiendo que es un portafolio más de ilustración, entonces veo diferentes, Ah, de este, ¿eh? Del que estábamos ajá, viendo antes. diferentes Ujú. estilos, diferentes temas, todo, está bien, pero Mm, yo cuidaría la calidad, o sea, sí que se viera una calidad uniforme, porque hay unas cosas que se ven como más acabadas, otras que se ven como más, eh, sí. me Y también parecen a más veces de la fotografía, principiante, ¿no? ¿no? El escaneo o sea, cómo Ajá, presentas la la... presentación. Por ejemplo, esas Ya. cerezas, esa naturaleza muerta con cerezas, pues sí se me hace que la escala no le funcionó. ¿La ves por ahí? Ah, no, ah, sí. Ahí está, ahí está. Ahí. O sea, 15 por 15 es muy pequeño, o sea, o sea, la miniatura exige, ¿no? Y está muy burda ese grano, esa tela para esa escala. Entonces no Mm, está muy bien lograda esta pintura, pero está eh, dentro de la misma carpeta, ¿no? Que muestra. mm. Entonces, pues sí, cuidar, quizás cuidar más Está guay este stop motion. qué se selecciona para mostrar, ¿no? Y no Mm. mostrar todo. No hay Ya. no. Eso yo creo que a mí me pasa a veces también, ¿eh? Yo que... Bueno, ahora últimamente no subo apenas nada a Instagram, pero cuando he tenido épocas de ir subiendo, es como... He subido cualquier cosa, lo primero que Claro, me venía claro. y no... Todo tiene que ver para qué, ¿no? O sea, si nada más Eso lo es. quieres así para compartir en el momento lo que estás haciendo, está bien, pero si Mm, quieres verte como, no sé, como una cuenta más seria, ¿no? Donde podamos ver toda tu mm, gama y tu calidad técnica, pues sí habría que hacer una selección mm. este, Ah, mira, más, más Ascroll me ha cuidada. dicho que es César Santos. Vale, Ah, es que bueno, porque antes le quieren estuve que veamos a buscando, pero... César Santos o porque quieren... ah, Igual que lo veamos boxear, ¿no? César Santos, vale, ya lo tengo Es aquí. un cubano. ¿Es ese César Santos o es otro César Santos? Santo César, por favor. Sí, sí, es él. Sí, sí, Vale, sí, 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 pues sí. ahora lo vemos. Bueno, tiene un montón de Pero ese es un buen tema seguidores. de, ese es un buen tema de conversación, ¿eh? César es un buen tema de conversación ahora que lo pienso bien. Aquí está. Pero Ajá. vamos a hacer primero la otra, si os parece, y luego pasamos Ah, a... ok, bueno, está bien, ¿Si os como parece bien? quieras. Antes Lo que de quieras, sí, acabar está bien. con... Vale, a ver, aquí hay algunas que ya Ah, digo, bueno, no nada más puedo súbele. subir del todo No, porque me voy a meter en problemas. nada más Sube un súbele Con poquito, un YouTube, tantita. y poquito. ves, aquí ya no quiero meter. Rafael Vale, Germán. entonces, Espérame. a ver, sí, míralo tú si quieres ahí por tu de este. Esta más o menos, creo que aquí no se ve nada, no va a haber tanto problema. Una vez se me posó una mariposa de nariz, acrílico sobre lona. Los títulos son de Miró, ¿no? ¿Será porque mi cabeza está llena de hongos? Hostia, qué bueno, lo de los hongos. Mm. Me recuerda a tiempos pasados. A ver. Yo todavía estuve en ese directo, ¿no? A ver, espérame, no vayas tan rápido. Sí, Al perdón, menos en perdón. ese primero que ¿Este? pones, Sí. ajá, digo, no es una regla, no es una ley, ni nada de la pintura, ni nada, es un consejo que uno puede dar como espectador. Pero a mí lo que me pasa con este trabajo es que siento que todo está descrito de formas muy similares, entonces pierde un poquito el foco, ¿no? Ujú. Los hongos o estas cosas que están saliendo ahí del torso, porque la piel tiene como la misma descripción, la tela tiene la misma descripción, el fondo tiene la misma descripción, entonces se vuelve como un poco homogéneo y falta contraste, ¿no? El contraste es lo que te va a hacer que pues, el punto focal de tu trabajo tenga mayor impacto. Entonces, y tal vez eso es lo que veo en su trabajo, que sus tratamientos pictóricos son muy similares. Entonces, quizás puedes Mm. trabajar el fondo con unos pinceles de un tipo o con un material de un tipo y luego eh, las telas con el óleo diluido de cierta forma, ¿no? Y luego los hongos, tal vez con otra consistencia, y todo eso le va a dar como mucha riqueza a la descripción del trabajo y principalmente a que la pintura pueda tener eso, como diferentes calidades matéricas que generen como una narrativa o un interés en alguna zona
del cuadro. Eso es lo Mm. que... No, y sabes que también, incluso nada más con variar la pincelada. O sea, Ajá, incluso sí, sea, claro. a los pinceles, a los materiales con que varía la pincelada, porque eso es un efecto muy de pintor Nobel, que todo lo pinta Ujú. con la misma pincelada, en la misma dirección, la misma densidad, y casi siempre pinta directo. O sea, no Sí. hace capas, no da veladuras. Y te digo, eso es de a cajón del que está empezando a pintar, que ve verde y mete verde, ¿no? Ve azul y mete azul y golpetea. Pero Sí. también otra cosa sería que, o sea, si va a trabajar a partir de la búsqueda de una figuración mimética, Mm. pues trabajar los escorzos, estudiar más, por ejemplo, la anatomía del tórax, porque tampoco, como decías, ¿no? O sea, no hay que ser experto, pero le va a dar puntos extras, como el drapeado, o sea, estos drapeados que son líneas inconexas son clásicos del que está empezando. O sea, no encuentra el punto de presión para que tenga sentido y tal. Y si te fijas, está un poquito sucia la pincelada. O sea, se ve que se le mezcló el color cuando lo estaba aplicando. Sí está, especialmente en el cuerpo. Esos blancos parduzcos no creo que sean a propósito necesariamente, especialmente en el torso, sino que se le fue un poquito de material. Pero eso, pues, con que refine su uso, su quehacer pictórico, pues, va a ir Mm. mejorando. De hecho, creo que lo que me gusta más son los hongos, ¿sabes? O sea, Sí, los a mí hongos también. se ven bien, son naranjas, rojos. Sí, yo siento que temáticamente no hay problema, o sea, a mí ya el tema está ahí, o sea, hay una intención, hay una búsqueda, Mm. las imágenes están bastante bien, pero sí ya es una cuestión un poquito más técnica, ¿no? Si abres el que siga a la derecha, que es como, también es como una mujer con una planta ahí en la cara, a ver, dale a la Ah, sí. derecha, ese. Ostras, sí. Está bien la imagen, ¿no? O sea, la imagen podría ser muy poderosa, pero sí es una cosa pues, de descripción, sí, de manipulación del material principalmente. Y eso, pues, con la práctica yo creo que se logra ese dominio, ¿no? Mm. Del material. Sí, bueno, este Quizás, está bastante bien igual, ¿no? Quizá la sí, mano un no poco se me aquí. hace pequeño. 30 30 por por 40 40. es Esto es un algo tamaño que suficiente. muchas veces lo ves, ¿no? Es como algo que te llama la atención cuando es lo del tema del tamaño. Como que es un factor al que le das peso, ¿no? Que tiene peso. Ajá, es que en la Ah, pintura tiene, a tiene la que hora ver. de... Claro. O sea, no es lo mismo querer pintar esto en 10 por 10 centímetros que en 2 por 2 metros, ¿no? Claro, claro. O sea, aquí pareciera que el soporte le quedó chico, es decir, que su pincelada es demasiado tosca y que el soporte tan pequeño no le permite variar esas calidades. Entonces, quizás en un soporte más grande pueda explorar mucho más estas pinceladas o esta forma de pintar que tiene Mm, sin que se le apelmace tanto el material, ¿no? ¿No? Igual que en la anterior, la dirección de la pincelada, si te fijas en el fondo, todas las pinceladas tienen una misma dirección. Uh -huh, uh -huh. Y eso hace que la textura se vea rara, además de que está como súper, bueno, no sé si mal, pero está encolado, digo, imprimado de tal manera Está como que reciclado el cuadro, ¿no? exactamente, y se ¿Qué podría es? usar a favor. Dime. Os quería preguntar, perdonad, ¿eh? No te quería cortar. No, 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 no. quería preguntar, ¿qué os parece el hecho de que se reciclen cuadros y se pinte encima de un cuadro que ya habías usado antes y tal? ¿Sois partidarios o contrarios a ello? Tiene su Yo lo he hecho muchas ventaja, veces, tengo ¿eh? que Ah, O decirlo. sí, sea, claro. es que no es nomás como pintar encima, sino que, o sea, hay un proceso para reciclar cuadros. Mm, Porque si tú pintas un óleo sobre un óleo, por ahí se te bota. O sea, Sí, hay ya. que rasparlos y todo. sí, hay que Yo, rasparlos, mi bañarlos. filosofía es desengrápalo, quítale la tela y pon una tela nueva, pues te sale más barato y no pierdes tu cuadro, ¿no? O sea, pues ¿para qué lo tapas? Y aunque esté mal y no te guste, pues vale la pena guardarlos. Lo Mm, enrollas y no ocupa espacio, ¿no? ya. Yo sí reciclo cuadros. Sí, Sí, yo ¿eh? también lo he hecho, pero Sí, sí. Yo... no sé Pero, si te ha pasado, justo ahorita, Rayito, que hablabas de lo de los vasos y eso, no sé si les ha pasado que, es que a mí me ha pasado que tengo un cuadro que no funciona y Mm, lo tapo, pinto algo encima y tampoco funciona y luego lo tapo y pinto algo encima y como que está maldita esa tela porque todo lo que pinto encima nunca funciona. Digo, no, sí, 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 eso sí, sí. pasa, luego. ¿sabes lo que me ha pasado a mí? Borro un cuadro, pinto algo más, y en el momento en que estoy empezando a pintar, me piden el cuadro que borré. También me ha pasado. ¿Tienes esa pintura? No,
O sea, ¿por Me qué esas, encantaba ese cuadro, no? sí, es como me Ah, hubieras dicho antes. exacto. Sí, eso sí me ha pasado Am, una una vez. cosa, todas las personas que estéis viendo el vídeo en este instante, si os acordáis de darle un like, estará genial de cara al vídeo. No sé cuántos likes tiene porque desde aquí no lo puedo ver, pero se agradecería un montón, que eso es algo que no cuesta nada y siempre, Tiene siempre ayuda. Porque ahora hay 90 likes. 168 personas viendo el vídeo, pero no sé cuántos likes debe haber. Es que no lo veo desde aquí, pero... Bueno, vale, pues este yo creo que ya, ¿no? Más o menos. Porque los otros Sí, más o sí, menos son la misma... es Lo mismo, trabajar pero en tiene esta eso. pieza, ¿no? Son poquitos, ya no tiene más obra, Mm, pero Bueno, ahí las de arriba, pero ya digo, es que es complicado para poder verlos a claro, claro. nivel... Sí, Vale, y eso aquí es lo otro. tenemos las de Santo César. Pero ¿por qué? O sea, que es muy conocido, es que yo no sé, César, Sí, claro. sí, sí, ¿pero lo es conocéis en youtuber. persona o cómo? Tiene Ah, canal no, de YouTube. No, no, no. Ah, vale, vale, es que no, yo no lo conozco. sí, Es es un es pintor como cubano, bueno, no quiero decir que es como ¿cómo se llama? El Villarán el de la pintura. No, no, Villarán. no, o sea, me Nah, refiero a que nada es que como una celebridad, ver. pues, o sea. Ah, Ah, bueno, vale, vale. sí, pero no, espérate. O sea, Pues nada, un No, me saludo desde refiero aquí a que a a César. eso, a que es muy famoso, que me Mm. sorprende que no, Rayitox no lo conozca. Pero bueno, no tiene nada No. que ver con el trabajo que hace él, entonces, exacto. está bien. Mm. Ah, y además tiene tutoriales súper útiles. O sea, yo creo que César Santos es uno de esos neoacademicistas Sí, que sí saben lo que están haciendo. O sea, conoce de pintura a fondo, conoce procesos, conoce técnicas. Obviamente tiene una orientación hacia este tipo de realismo, sí, pero es alguien que es un técnico de primera línea. sí. Yo no sé si te parezca, a mí me parece que es incluso, no sé si es mejor, pero está al nivel de Jacob Collins, por ejemplo, sin bronca. Ujú. Sí, sí, sí. Pues no Sí, sí, sé, son de esa es escuela. que... A mí la cosa con César Santos es que su trabajo se me hace poco arriesgado. O sea, ¡Ey! esa es básicamente la cosa. O sea, se me hace... Sí, técnicamente es muy bueno. O sea, En su área. y es eso el problema. Que siento que cuando uno se enfoca tanto en obtener una técnica tan buena, pues de repente Mm, pierde de vista, ¿no? Otros aspectos de la pintura. Ujú. mm. Entonces, pues eso, se me hace que arriesga poco, o sea, Tiene una serie César, el otro César, ¿no? este César, que Sí, se no, no. que se llama sincretismos, que Ah, son sí, sí, lo conozco, sí, sí. desnudos y tal, con Sí, que pinturas. era como más posmoderno, ¿no? Sí, pero no, o sea, es que digo, en cuanto a pintor, pues la neta es impresionante, ¿no? Pero Ajá, no, yo no sé si es que, o sea, muchos autores que tienen esa calidad sí están tan obsesionados con la búsqueda de la pintura perfecta que ya les da igual lo que pinten mientras sea perfecto, ¿no? Pero yo creo que Santos lo hace medio a propósito, ¿sabes? O sea, porque cuando hace estas experimentaciones conceptuales ajá, como los sincretismos, ajá, son como muy básicos, ¿no crees? Si voy a poner ajá. una pintura de Jericó, de Picasso, y al lado una modelo hiperrealista. Y ese es un Sí, truco de academicista que lo he visto mucho, sí, que combinan técnicas para que se vea, es que sí puedo hacer esto, pero esto es lo que hay. Por ejemplo, hay una pintura de Carmen Chami, que es una ajá, reconfiguración de las señoritas de Aviñón, pero ajá, en clave realista. Y ajá. bueno, sí, pero como que el sincretismo así se me hace muy forzado, ¿sabes? Ah, ya lo vi, ya lo estoy viendo, sí. Bueno, pero aquí al menos, o sea, en lo de Chami sí veo una intención un poquito más, pues una intención, ¿no? En lo de Santos, es que nada más veo eso, como dice Avelina, pirotecnia. O sea, sí, es que es increíble. O sea, yo lo veo y digo, o sea, me impresiona, porque no es hiperrealismo, ¿no? O sea, es pintura Ujú. académica, o sea, es una pintura como si el siglo XIX no se hubiera acabado Exacto, es más Eso francés, es. estuviéramos ahí, ¿no? ¿no? Pero, y claro, Es le más de quiere la meter estas Roche. cosas modernas, ¿no? La paleta, los colores que usó, el dibujo así como inacabado, que es interesante.
Pero de nuevo, no está funcionando aquí, como decíamos, la pintura para algo, ¿no? O sea, Ujú. pues, ¿qué es lo que está explorando más allá de lo técnico? Es lo que te digo, que cuando se refiere al secretismo en base, por ejemplo, el inacabado ahorita es una moda. O Sí, sea, ya claro. pasó a ser un recurso, una moda, y realmente no creo que haya alguien que lo haga mejor que Genny o que Mortimer. Pero ahí tiene un sentido, o sea, la deconstrucción de toda la escena tiene un sentido específico. Hay una razón por la que el óleo está usado así. Y aquí creo que es una mera excusa para que no se vea tan clásico. O sea, como no Ajá, quiero sí, sí, sí. Sí, completamente sea moderno. tradicional. Sí. Exacto. Y bueno, pues a mí se me hace, o sea, creo que por separado estas dos piezas funcionarían bien. Los salpicados y los manchones solos funcionarían y el torso funcionaría, pero fusionarlos así es a lo que me refiero, que es un poco... Ah, y la cosa es que también, o sea, la pintura figurativa tradicional no está peleada con los lenguajes modernos. Está John Currin, ¿no? O sea, John Currin a mí sí me gusta y tiene otro rollo, ¿no? Aunque técnicamente es muy, muy hábil, pero sí se ve que la exploración va por otro lado. Sí, es exactamente lo que habéis dicho, ¿eh? O sea, en Ese es cuanto... Buguero, ese es Buguero, ese es un original, sí. Es Realmente que es tiene un como si un video donde pintor hace una clásico réplica. hubiera aterrizado ahora en Aunque nuestros ahorita que estoy tiempos. viendo a Currin, es que habíamos visto a Horacio Quirós y a Ajá. Dos Diablos. Creo que John Currin también tiene mucho de eso, ¿verdad? Es como un tipo de... Sí, está muy bien, no sé, es esto. Jo, pues fantástico. ¿Sabes? Esto... ¿Sabes? A mí no me gusta decirlo mucho porque usualmente llega el hate diciendo que lo digo porque soy incapaz de hacer por, eso. Pero por este tipo envidia. de pintura, exacto, este tipo de pintura también hecha me termina resultando aburrida. O sea, Sí, es como tan virtuosa que, que me cansa, ¿sabes? O sea, es así como, bueno. Y además, si te fijas, las mujeres siempre son hermosas. sí, sí, tienen que. No hay otra opción, no puede haber una mujer con unos kilos de Sí. más, si hay una señora tiene que ser como de cierto criterio, o sea, hay una repetición constante de un estereotipo de belleza Sí, que no viene de la pintura academicista, sino que viene más bien como de la revista de moda actual, ¿no? Y sí. digo, yo le comentaba a un compañero que a mí se me hace curioso que estos pintores, y yo creo que César tiene obras muy buenas, no las que vimos, pero tiene obras muy buenas, pero que reclaman un arquetipo de la belleza que ni siquiera inventaron ellos, sino que viene de la industria de la moda, ¿sabes? Del capital alrededor de la belleza. Y al menos los neoclásicos, los barrocos, los románticos, crearon estereotipos de belleza, ¿no? Dentro de, digo, claro que tiene su parte misógina, evidentemente, porque estaba visto desde lo masculino, pero al menos surgían del ejercicio pictórico y aquí se apuesta por una belleza que de hecho surge del más media, ¿no? Y Ujú. esa parte se me hace bien rara, ¿sabes? Mm. Sí, sí, y eso también, o sea, sus personajes están idealizados, o sea, igual la gente no lo nota o no, porque se ve muy realista, pero ya que ves al modelo, o sea, cuando está pintando a la modelo y la foto de la modelo, dices, bueno, no se parece nada, ¿no? O sea, la está mejorando, pero, o sea, es un Photoshop viviente, ¿no? Eso le pasa a algunos pintores acá, Aguas, A cuáles? ¿Cómo? ¿no? Aquí en México, digo, que hacen retrato, pues no se parece. Ahí está. Pues. Mm. Ah, No, bueno, no, ya no entendí la no, pedrada. no, a ti no. No, no, bueno, no sé. Ah, bueno, es que no sé qué estás Esa está buena, ¿Qué, la de la chava con el que guante hacen de box. retratos que les quedan muy bonitos. Ajá, y que ves al Ah, modelo. ya. Ahí Pues había, bueno, sí, también eso espera el modelo, ¿no? Pues ahora sí que si te van a pintar, pues que te Que veas me como. pongan guapa y me pongan guapo, ¿no? Sí, pues es que Ya. si bueno, no, ¿para qué vas a pagar? dile eso a Carbonell y su retrato del Calderón. Bueno, Es sí, un pintor acá mexicano, es un retrato del presidente y no más. ¿Y qué? Lo... Creo que ni Goya se burlaba tanto de los ¿Ah, reyes. sí? Hostia, ya lo buscaré. Luego lo miraré a ver si lo encuentro. Oye, si os parece, seguimos. Bueno, tú ahora, el doctor Soriano,
¿Vas a hacer ahora un directo en tu canal, dices? Pues sí, ¿quieres Bueno, un venir? rato. Pues eso, ya sabéis, si queréis, ya conocéis el Pasarse para canal del allá. Doctor Soriano. ¿Quieres venir, César? Gracias, Ah, voy a comer, yo ya estoy desfalleciendo. ¿Empezamos qué? A muchísimas las gracias, 12, César. Os invito casi también a que 4 horas. visitéis el canal de César Córdoba si no lo conocéis, que está genial. Bueno, ya ahí tendréis mucho en cuanto a lo que es análisis pictórico, técnica pictórica, etcétera. Además que ya lo veis que es una bella persona. ¿Cuántos Eh, seguidores tienes, César? Rápido. ¿Cuántos qué? ¿Seguidores? Ya estamos cerca de los 400,000, ¡Oh, no mames! ya es Muy una bien, locura. ¿no? Bravo, bravo. Sí, no, Pues, ya no sé ni qué, o sea, ya digo, bueno, genial, no ¿no? sé, No, está chido. pues sí, o sea, está bien, pero también tiene sus bemoles, ¿no? O sea, sí es una cosa muy rara y ahora yo me siento muy presionado también, o sea, ya no puede uno decir lo que sea, ¿no? Porque ya, o sea, o sea, no sé, ya me paraliza un poco, que siento que ya no me puedo equivocar, ¿sí me Hmm, explico? O sea, ya. es como, no, Medio pues millón de personas ahí sobre tu sí, cogote viéndote y analizando cualquier dices, no, cosa que hombre, digas. ¿sabes qué? Dices, no, Ya. mejor ya no hago nada, ¿no? O sea, es que no es cómodo, no es cómodo. O sea, no es deseable, ni siquiera, yo ni lo quería, o sea, ¿no? O sea, uno piensa y dice, no, sí, eso me pasaba con Instagram. Yo dije, no, quiero que crezca mi Instagram, quiero que crezca. Y dices, bueno, ¿para qué quieres que crezca, no? O sea, no, ya no quiero, Ya. no es necesario. En Bueno, fin, si os ha gustado a Doctor Soriano y por supuesto a ti, César, y os apetece algún otro día repetir, yo encantadísimo, me ha encantado las claro, primeras. ¿no? Sí, cuando gusten. A toda la gente que estáis ahí, pues muchísimas gracias por estar viendo este vídeo, por apoyarlo. Recordaros, pues eso que en Instagram, si entráis al canal de Rayitox, si hacéis una captura de este vídeo mientras estáis haciendo lo que estéis, bueno, a ver, lo que estéis haciendo, si estáis haciendo algo creativo, artístico, y os apetece fusionarlo con el vídeo y me etiquetáis, yo lo reposteo. No sé si en el caso de César también, porque igual tú no estás tan en Instagram, o en el caso del doctor Soriano, pero en mi caso, como mínimo, sí. O sea, si me posteáis, yo lo repostearé. Y me preguntan, César, tu canal, por favor. Con mi nombre, César Córdoba. César Córdoba, pero Córdoba con V, ¿eh? Sí. Y el del doctor Soriano, pues ya, yo creo que Ya lo casi conocen. seguramente todos lo conocéis. O sea que ya sabéis que Que son dos fíjate canales que, geniales. bueno, agradecer y aquí en persona también a Francisco, que cuando me mencionó así en un video sobre canales para aprender a pintar, llegó Mm. muchísima gente. O sea, uno cree que todo el mundo sabe de todos los canales que hay o sea, digo, bueno, los que ven a Francisco seguro han oído hablar de mi canal. No necesariamente, ¿no? O sea, Hmm. entonces siempre es importante ahí Pues pues, sí, yo tengo que salir más compartirnos. de mi canal, que decía el otro día en el directo el doctor Soriano. Que estoy, pero no entendí, decía, Rayitox está siempre en su canal, no lo dejan salir. Y yo pensé, ¿qué quiere decir con esto? Que no me Que dejan no tienes salir. vida o qué. Sí. Digo, o sea, es una pedrada como decís, pero no la entiendo. Estoy No estoy tratando de capacitado para recordar por entender. qué dije eso. Estoy tratando de recordar bajo qué Era como, contexto. pero ¿por qué? Que no me dejan dejan salir. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, caray. Ah, me preguntan, mira, Scroll dice, saludos desde Suiza, Rayitox, abre cuenta en Patreon, por favor. Todas las personas que queráis, hay una opción debajo del vídeo que estaréis viendo donde pone unirte al canal. Y eso es un Patreon, o sea, si queréis apoyar Ujú. el canal, podéis hacerlo por 1 euro no sé cuántos, que no sé cuántos eran pesos mexicanos, pero que es muy poco y podéis ir subiendo. Y cuanto más aportan, pues yo pues les regalo pues piezas o postales o cosas. Piezas. Sí, pero cosas pequeñitas, cosas Ah, pequeñitas. Hombre, pero imagínate, por ejemplo, hay una opción que es, creo que son 50 euros cada mes, ah. que al largo de 12 meses es mucho dinero. Entonces Sí. le regalo dos originales, más la postal, más todas las cosas que hayan abajo. Para Pero tienes coleccionistas. que suscribirte un año completo, puedes suscribirte un mes y luego salir. Claro, No, no, o bueno. sea, eso es para la gente que esté los 12 meses, porque si no sería trampa, porque es como, Entonces, si lo haces una vez, pones 50 euros y yo te envío dos piezas que valen igual 300 cada una o lo que sea, pues
Yo ya iba a aprovechar. Oye, por cierto, y muchas gracias por tu super chat. Me he quedado de piedra, digo, ostras, mira, yo todavía no lo he probado, tengo que aprender a hacerlo, La verdad es que tampoco económicamente estoy muy bollante, pero a poco que pueda me gustaría también hacer superchats a gente que me gustan los vídeos que hacen y Claro, tal. claro. Es Sí, una de hecho, manera de de hecho me apoyar. asusté cuando pensaste que era para que vieran mi Instagram. No, 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 no. Bueno, decir que, Pa- no sé tú, César, si tienes Patreon, pero el doctor No. Soriano tiene Patreon, o sea que también podéis apoyar al doctor Soriano con su Patreon. Patreon.com/Francisco Soriano. Así Pues es. ahí queda dicho. Y bueno, Perfecto. nada, eso. Si queréis que haya Sí, más vídeos como este, pues venga, meterle likes, apoyarlo, etiquetar sí. en Instagram. En fin, ayudar Sí, también y agradecer a toda la gente, ¿no? Que estuvo por acá, Eso es, que no ha al sido poca, ¿eh? público. Ha habido momentos Ya, de ya casi lo 200 leeremos personas o... con O calma sea después. que, sí, sí. Bueno, pues nada, oye, ha sido un placer. Yo me voy a dormir ya, voy a comer algo rápido y de la cama, que aquí son casi las 11 ya.